en la transmisión oficial de las elecciones del canal más imparcial del mundo. Atención, llegó el momento que todo Panamá estaba esperando. No se preocupen que vamos a tener la transmisión completa de los resultados para presidente o presidenta de la República. Lo vamos a tener aquí en vivo, apenas estamos comenzando la transmisión. Ya tenemos situaciones que no pueden faltar nunca en las elecciones, ¿verdad? Usted tranquilo que ya esto apenas está comenzando. Ya está a punto de cerrar las mesas de votación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que se va a cerrar el proceso de votación en todas las mesas a nivel nacional. Porque Panamá tiene la misma hora en todos lados, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón. 4 de la tarde, los presidentes de cada mesa, que son personas no del tribunal, sino personas independientes, van a decir: se cierra la mesa de votación fulanita de tal. La número 1000, la número 2000, la número 3000, 4000, no sé qué. Se cierra la mesa de votación. Todas las personas que están en la fila, en ese momento se les toma la cédula a cada uno de ellos y todas esas personas van a votar. Solo las personas que están en la fila cuando dicen se cierra la mesa de votación fulanita de tal, por decir un ejemplo. Esta va a ser una transmisión maratónica. Yo estoy preparado. Tengo mis bebidas por allá energéticas. Tengo agua. Viene la comida ahora bajando. Voy a comer en vivo. Aquí vamos a saber quién es el presidente o la presidenta de la República. Vamos a ver si Benicio sigue o no sigue. Vamos a ver si Pineda sigue, si Carrasquilla sigue, si Fábregas sigue, si va a ganar Mayer, Willy, Cheyo o quién va a ganar allá en la alcaldía. Vamos a ver. Todo eso se va a saber hoy a continuación y todo lo vamos a tener en vivo en el único canal de YouTube autorizado para decir lo que piensas tú. Porque tú eres el principal protagonista en este canal. Tú eres libre de decir lo que piensas en libertad y en derecho. 62198272 el Yapi para el apoyo al canal. También es el Neki. Todo aporte que hacen al canal siempre es bien agradecido. Aparte ayuda a que crezcamos y podamos seguir llevando más nuestro flow a todas partes de Panamá y el mundo. Así es. Bienvenidos todos los que van entrando. Espero que ya todos hayan ido a votar y me cuenten sus anécdotas, cómo les fue en el proceso de votación. Vamos a mostrar algunos momentos tensos que están pasando en vivo en estos momentos, porque obviamente el proceso de votación no ha terminado. Hay personas que todavía no han votado y van a votar. Vamos a ver quién va a ser el próximo o próxima presidenta de la República. El día de hoy lo vamos a saber y lo vamos a saber a golpe de 7 de la noche están llamando al próximo o próxima presidenta de la República, ¿verdad? Así que vamos a estar aquí en esta transmisión ininterrumpida, donde no nos vamos a separar ni un solo momento, ¿verdad? Para compartir con ustedes lo que pasa, los acontecimientos de esta fecha, ¿verdad? Hoy es un día muy importante para todo Panamá y ojalá que hayamos tomado a conciencia nuestra decisión. Cada uno tome su decisión. Yo hice mi transmisión en vivo cuando yo voté. Ya yo estaba seguro de lo que iba a votar. Y bueno, ya lo hice. Tomé mi decisión. Y lo hice en paz. Con Dios y mi familia. Así es. Vamos rápidamente. No te preocupes, Raquel, vamos a ver quién gana. Vamos a ver, ganó la democracia. Ganó la democracia porque yo vi un proceso tranquilo, ordenado, pacífico. Me gustó, la verdad, me gustó mucho. Y vamos a ver algunas cosas que están pasando en estos momentos para todos ustedes. Dios toma control, por supuesto que sí. Vamos a ver este momento tenso. Siempre PRD revoltoso, ¿ah? Esto es en El Chorrillo. Situación tensa en el centro de votación en El Chorrillo, en la ciudad de Panamá.
El PRD no quiere salir del poder. Aquí estamos viendo que el puesto de trabajo de muchas botellas corre peligro hoy. Sí. Tensa, tensa. Y mira aquí ahora la gente de RM. Aquí, allá. Cheyo es tu papá. Cheyo va a ganar en el Chorrillo como representante. Eso no tengan la menor duda. Cheyo Gálvez va a ganar como representante. Ya como diputado y como alcalde, vamos a ver. Pura ficha. Está on fire esto. Vámonos rápidamente para ver cómo está el acontecer en estos momentos y reaccionamos en vivo. Aquí todo el mundo conmigo. Así del proceso electoral en Panamá, o en este caso el proceso de contar los votos específicamente. Esta situación que veremos ya en unos minutos nada más. Algunas escuelas, allí vemos por ejemplo el centro de convenciones Atlapa, la sede del Tribunal Electoral, en otros puntos donde hubo mucha gente. Parece que sí van a cerrar sin problema a las 4 de la tarde los centros de votación. Castalia. Bueno, definitivamente ha sido una larga jornada en que los panameños, más de 3 millones habilitados para ir a la urna, han hecho historia. Los reportes que estamos recibiendo, Eduardo, y lo confirmaremos con ese boletín oficial que emita en breve el Tribunal Electoral, es que habríamos superado el 70% de participación en las urnas, un porcentaje importante, sobre todo en el momento histórico que vive el país y las distintas circunstancias que han movido a miles de panameños a estar desde muy temprano hasta esta hora, cuando lo estábamos viendo en el Chorrillo, hacer lo imposible por estar a las 4 en punto de la tarde, al menos en la fila que le permita hacer uso del sufragio. En un comentario adicional, creo que habrá, y este año lo dijeron las autoridades, que después de votar retírese del centro de votación. Eso no era como una obligación, la gente se ha acostumbrado, y debo decir, en mi centro de votación había mucha gente, tanto en los alrededores como ya dentro de la cerca de la escuela, y en el mismo piso de las mesas de votación, gente que estaba fuera en los pasillos, en los balcones, gente que ya votó y que no estaba haciendo ninguna fila. Entonces eso es parte del asunto. Para llegar a los centros, para llegar a tu centro de votación, Castalia, dejar el carro, o que la persona que te lleva te deje y tú camines, porque no puedes llegar directo al centro de votación. Bueno. Eso no tampoco es algo que sea problemático ni nada. O sea, no lo veo mal. No lo veo mal tampoco de que la gente se pueda quedar un rato. Después que no estén haciendo desorden y se porten bien, se pueden quedar. No hay problema. No hay problema. Todos tienen derecho a quedarse ahí en el centro de votación. 3:59 de la tarde. En estos momentos ya falta pocos segundos para que se acabe el proceso de votación. 3:59, un minuto para que termine el proceso de votación en muchas mesas. Vamos a ver qué pasa. Ya estamos a punto de llegar a las 4 de la tarde. Tal vez muchos ya tendrán las 4 de la tarde. Estamos ya llegando al último minuto, señoras y señores. Pendiente a la expectativa. En este momento ya como si yo fuera un miembro de mesa, como si yo fuera jurado de mesa, yo me estoy preparando para lo que viene. Ya faltan solamente unos segundos, señoras y señores. 4 de la tarde. Termina el proceso de votación. Llegó la hora de contar los votos en este momento. A partir de este momento, todos los presidentes de mesa, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, están cerrando las mesas diciendo: se acaba de cerrar la mesa de votación. Acaba de cerrarse la mesa de votación a nivel nacional. Y los que están en la fila para votar pueden hacerlo. Simplemente que se les va a tomar la cédula a cada uno de ellos y todavía no se puede hacer el proceso que sigue. ¿Qué proceso sigue? Cuando ya votaron todos, automáticamente, después de votar todos, tienen que empezar a guardar las mamparas, quitar el papel manila. Si hay papel manila en una escuela, la quitan. ¿Qué otra cosa? Acomodan las sillas, preparan todo, sacan la mesa grande, van a sellar las urnas de votación, van a sellarlas. Eso hay que hacerlo.
y automáticamente ya comienza el proceso de votación, perdón, de escrutinio. Lo primero que hay que hacer es que todas las papeletas que sobraron, tengo entendido que hay algunas papeletas que no sobraron, que se fueron, o sea, que se quedaron cortos. En este mismo momento ya esas papeletas tienen que ir a quemarlas, las que no se usaron. Hay que quemarlas ya, ahora, sin demora. Hay que hacerlo automáticamente ya. Así que sepan ustedes, vamos a ver, ya se van a preparar toda lo del centro de escrutinio, la Junta Nacional de Escrutinio ya se está preparando. Llegó la hora, ya. El pueblo habló. El pueblo panameño ya habló. Ya ejerció su derecho al voto y todo Panamá está ahora a la expectativa de saber quién será el nuevo presidente o presidenta de la República, quiénes serán los alcaldes, quiénes serán los diputados y quiénes serán los representantes y quiénes irán para el Parlacén. Todo eso ya. ¡Viva Panamá! Vivan todos ustedes. Gracias por estar en esta transmisión. Va a ser maratónica. Aquí vamos a tener todos los detalles y todos los conteos y todas las irregularidades que pasen en este proceso. Lo vamos a estar vigilando. Vamos a estar fiscalizándolo porque ya llegó la hora que todo Panamá va a ser. Incluso tengo algunos videos que subir y los voy a hacer en vivo. Mientras estoy en vivo los voy a hacer. Así que va a ser un poco chistoso, pero ustedes van a ver ese momento, ¿verdad? Ya están cerradas las mesas. Escuchemos aquí ahora lo que tienen que decir los de mis colegas a nivel de terreno, ¿verdad? Mis colegas. Vamos a verlos ahí a continuación. No importa, es válido en su momento cuando empieza a contarse una por una papeletas y se percaten de eso, automáticamente uno de los representantes de la mesa pasa a firmar las boletas que tengan esa situación. En la pantalla van a ver nuestros contadores en cero, los porcentajes en cero de los 8 candidatos presidenciales. Esperamos, Castalia, en una especulación, un aproximado quizás a las 4:30, por muy rápido que se dé, quizás un poco después, 4:40 de la tarde, 4:45 de la tarde, como muy rápido, tendremos el magistrado presidente primeros resultados. Tiene un mensaje al país. Escuchemos a los magistrados del Tribunal Electoral. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al Tribunal Electoral, la Casa de la Democracia. Hoy los panameños han hablado y se ha expresado a través del voto. Es un día para celebrar. Hemos sido capaces de actuar con responsabilidad y compromiso democrático. Hemos honrado a nuestra historia creada por muchos panameños desde 1903, cuando se firmó nuestra Acta de Independencia. Nos dieron un legado a preservar, una república independiente, democrática y responsable para la felicidad de todos. Hoy con nuestro voto hemos refrendado con éxito ese legado. Miles de panameños hemos decidido libremente por el futuro de nuestro país. Lo hemos hecho en paz, con pasión y compromiso. Desde la Casa de la Democracia agradezco la entusiasta participación de panameños que con paciencia y entrega fueron a votar. Mi más profundo reconocimiento por su compromiso con estas elecciones democráticas. Agradezco a los miembros de mesa por su participación. Reconozco el comportamiento cívico de los candidatos y los partidos políticos para llevar a buen puerto esta jornada electoral. Panameños, en estos momentos estamos iniciando otra fase de nuestro proceso electoral. Los miembros de las mesas de votación están iniciando el escrutinio de los votos. El programa de transmisión extraoficial de resultados electorales, conocido como TER, empezará a trabajar alrededor de las 4:30 de la tarde, conforme se vaya recibiendo la información. Hago un llamado a todos para que con paciencia, prudencia y responsabilidad aceptemos los resultados de estas elecciones. Esto constituye la esencia de la democracia. En estas elecciones no habrá derrotados,
todos ganaremos construyendo una nueva estabilidad política, con paz, en orden y con mucho entusiasmo democrático. La patria la hacemos contigo. Muchas gracias. Vaya la vida. Tremenda publicidad política. Yo no le aplaudo nada a esa gente. Lo que queremos es los resultados. Alfredo Junca Wendejaque, les invitamos a ponerse sobre sus pies para entonar las notas del himno nacional. Le invitamos a ponerse sobre sus pies. ¿Por qué no dice para pararse? Dios mío, qué nivel. Escuchamos nuestro himno. Bien, esperamos entonces. El himno. Reiteramos. Atención, vamos a cantar el himno nacional todos. Vamos, papá. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un velo del pasado el Calvario y la cruz, y que adorne el azul de tu cielo, de concordia la espléndida luz. El progreso acaricia tus lares al compás de sublime canción. Es rugir a tus pies ambos mares que dan rumbo a tu noble misión. Alcanzamos por fin la victoria, la nueva El cierre de las nación. elecciones o del Ardientes conteo fulgores de las mesas de gloria votación se específicamente ilumina la en el día nueva de hoy nación. en el Qué irrespeto del Inyuen. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de estos vendidos? ¡Viva Panamá! Al himno nacional hay que cantarlo. Cuando te lo ponen, tú te quedas quieto. Tú no haces más nada. Tú no hablas de política. Tú no hablas de Barcelona, del Real Madrid. Tú no hablas de nada, del amante, de la querida. Tú no hablas de los hijos. Tú no hablas de nada más que el himno nacional. El himno se respeta. ¿Qué resultados de qué? Si apenas están cerrando las mesas. Dios mío. Ya tengo que llamarle la atención. Yo no sé quién me estaba diciendo que cómo van los resultados. ¿Qué resultado? Estamos cantando el himno de Panamá. Falta de respeto. Por eso es que estamos como estamos. Falta de respeto, loco. El himno nacional es primero que todo. El himno nacional, primero. Seguimos. Eran largas las filas para poder ingresar al centro de votación. Aún así, Castalia, en los centros de votación donde hay mesas con pocos participantes o las mesas de votación pequeñas, allí no debe haber ningún problema. Incluso esperar solamente en algunos casos. Hay fenómenos donde en una mesa que habría 30 personas en lista y votaron las 30 personas, es cuestión de esperar solo una hora para el proceso de votación. ¿Y qué es eso? Las primeras mesas que van a llegar son mesas pequeñitas, mesas que están cerca, mesas que están lejos pero que están cerca. ¿Me explico? Vamos a ver. A ver, ¿qué pasó aquí? Aquí ya tenemos una noticia. Dice, trampa a la vista. Trampa a la vista. Específica, pero Fraude o no, papeletas para que la fuerza pública son más de 30.000. Raros. Además hay lugares donde se... En directo vemos algunos centros de votación donde ya incluso han empezado a quemar las papeletas sobrantes. Sobadora. Eso es obligatorio. Pero no me. Ninguna de Las papeletas no estaban firmadas. Utilizado, todas deben ser quemadas. Desde ya anulan papeletas 6 y 7. Pantallas, el resto empieza entonces a contarse para que coincida con el número de personas. Ya está Martinelli quejándose. Electoral dando por hecho de que ¿Quién está marcando? Ajá, están quemando. Se procede entonces a contar uno por uno los votos de acuerdo a los distintos cargos de elección popular. Es el ejercicio que a esta hora se está dando en los los centros de votación a nivel nacional. En este momento lo que queman, Castalia, son las papeletas que no se utilizaron. Correcto, eso es para aclarar, para que la gente no esté pensando tonterías. Que se queman. Ya después, entonces, es la destrucción del resto de las papeletas. Sin embargo, la novedad para este conteo este año es que la tabla de control, la hoja de control que usan para contar los votos, también se va a fotografiar y va a quedar guardada como parte del registro
adicional al acta que lleva la firma de todos los representantes de cada mesa, tanto los del Tribunal Electoral como los que hayan sido asignados por cada uno de los partidos políticos. Si hay un reclamo después por una mesa, por un acta, en el reclamo se podrá cotejar la hoja de control con el propio acta, que reitero, el acta la firman todos los representantes de la mesa, así como de partidos políticos, y cada uno se lleva una copia. Lo que estamos viendo en estos momentos, para los que no están muy claritos, están quemando papeletas que no se utilizaron. Para que no haya malos entendidos, son las papeletas que no se utilizaron en el proceso de escrutinio el día de hoy. Son solo papeletas que no se usaron, las que sobraron. Ahí las están quemando públicamente para que todo el mundo vea. Eso no tiene nada que ver, no afecta en lo absoluto el proceso de escrutinio. No afecta. Para que quedemos bien claros con esa parte, eso no afecta el proceso de conteo de los votos, porque estas son las que sobraron. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir con esto que, por ejemplo, si en la mesa número 500 votaron 300 personas, tienen que haber 300 papeletas dentro de la urna. No 301, ni 302, ni 280. No. Tienen que haber 300, porque si firmaron el padrón electoral, lo firmaron quiere decir que votaron. Los que firman son los que votan. Los que firman son los que votan. Yo cuando fui a votar firmé el padrón. Me buscaron en el padrón de consulta y yo después firmé el padrón de firma. No puede haber eso de que hay 300 papeletas con voto dentro de la urna y cuando tú vas a ver ahí 280 firmas. No puede ser, eso no puede ser. Tienen que ser 280 con 280 votos. Si no coincide, tienen que contar bien y tienen que encontrarlo como sea o eliminar 20 votos. Así de simple, porque lo que vale es la firma. Tienen que firmar. Si no firma, no vale. Seguimos. A votar y si superamos o no ese porcentaje del 74. En breves minutos también estaremos compartiendo por primera vez el centro de datos de TVN Noticias, donde estaremos desde las 4 de la tarde recibiendo los resultados. Han dicho los magistrados que a partir de las 4:30 de la tarde vamos a recibir esos resultados, pero además vamos a estar analizando los escenarios por provincia, pero además anticipando la composición de la Asamblea Nacional. Esto automáticamente, apenas que inicie el TER a dar esos primeros resultados, el centro de recepción de datos de TVN estará en vivo y en directo dando el análisis también de las tendencias que tengamos. No, vamos a ver qué decidió el pueblo panameño. Ya la gente está escribiendo. Reiteramos, queman las papeletas que no se utilizaron. Es el proceso entonces en cada uno de los centros de votación del país para entonces proceder, Castalia, a contar según la lista o el padrón electoral de cada mesa cuántas personas votaron. Importante que este conteo solamente es para presidente. El siguiente conteo es el de diputado, después el de alcalde y de último el del representante de corregimiento o concejal en el caso que haya de concejal. Eso primero, el conteo es de presidente. Los periodos a las 5:30 tendríamos resultados, pero en las últimas elecciones fue casi a las 11:30 de la noche. Sí, porque estuvo bien rara las elecciones pasadas. 11:30 de la noche, bien raro, bien extraño. Esto va a estar bien peleado. Esto no va a ser tan rápido. Los magistrados del Tribunal Electoral del 94. Y aquí nos vamos a quedar. Ya yo tengo todo preparado. Esto es en vivo hasta que se rompa el cuero. De a las 7 de la noche, 8 de la noche, tener algunos resultados. Incluso por el tema de la tendencia irreversible que se esperó hasta las 11 de la noche. Pero te puedo decir, en el año 2009, por ejemplo, a las 10 de la noche ya casi habíamos cerrado la transmisión. Ya se había dado la llamada, ya había dado todo ese proceso por parte del Tribunal Electoral y solo esperaban, estábamos pendientes de los números de diputados, etcétera, pero como información adicional. Hace 5 años, bueno, incluso era tan cerrado que los magistrados esperaron un buen tiempo hasta estas 11:30 de la noche para poder... Saludos al brother Ryan que dice que votó temprano. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Dónde verifican si hay problema? ¿Qué problema? Explícame qué problema puede ser. David Bernal, viene la tensión. Gané. Huele a manicomio, dice Frank Ríos. Michael McRae, estoy listo con mi arroz frito para cenar. Oh, invita. Que ellos tienen los resultados de la primera mesa que llega. Vamos a ver si el Lomotil sirve, dice. Hay muchos que están con diarrea. No se daban a conocer resultados hasta yo estoy tranquilo. Han acumulado
más o menos el 25% de los votos. Yo estoy tranquilo porque yo no he robado. Yo estoy tranquilo porque yo nunca robé. Porque yo nunca fui gobierno. Porque yo quiero una vida digna para todos los panameños. Así es, yo nunca robé. Que se hicieron a hacer su anuncio de los resultados que tenían. Si van a llamar a Gaby Carrizo para decirle lárgate de Panamá, no te vayas, quédate Gaby, no te vayas Gaby, no te quedas, tú te quedas Gaby, no te vas, vamos a investigarte. Puede proyectar resultados. Uno sí podía decir, en la mesa número 1, 2, 3, 4, 5 de la escuela tal, los votos fueron tanto, tanto y tanto. Y eso generó alguna especulación. Y precisamente de allí viene que ahora se empiezan a dar los resultados desde la primera mesa y así se hace desde la elección de los diputados. Justamente las encuestas a boca de urna ya están reguladas. Hace 2 horas aproximadamente, Lin Yuen, el Tribunal Electoral, emitió un comunicado justamente recordando que esos resultados de boca de urna no se pueden revelar hasta 3 horas después de cerradas las votaciones. Es decir, a las 7 de la noche solamente las instituciones y organizaciones autorizadas por el Tribunal Electoral pueden dar a conocer esta encuesta de boca de urna, que es aquella que le pregunta psicotrópicos ha salido de su centro de votación por quién votó. Qué malvado. De compartirle a ese representante de ese organismo que está haciendo esa encuesta por quién votó. Pero no es la tendencia oficial. Los magistrados han sido muy puntuales en señalar que solamente los autorizados por el Tribunal Electoral pueden revelar esto a las 7 de la noche. Pero yo les quiero reiterar que por primera vez, Eduardo, nosotros tenemos aquí en TVN Noticias un centro de recepción de datos que vamos a estar compartiendo en tiempo real, con toda esa información que va transmitiendo a través de este programa de transmisión extraoficial de resultados del Tribunal Electoral. En pantallas todo este proceso de quema de papeletas, acción que se da a nivel nacional en los más de 50 puntos de transmisiones que hemos tenido desde las 5 de la mañana, cuando hemos arrancado esta histórica cobertura en donde miles de panameños han salido a votar. Vamos a esperar también ese informe oficial que nos diga el Tribunal Electoral. Nosotros vamos a estar pendientes no solamente de la de presidente, vamos a ver los diputados, los alcaldes, los representantes, todo eso lo vamos a tener aquí en tu canal YouKnow. Vamos a ver si esa asamblea cambia. Son 35 PRD que tienen que salir. Vamos a ver. Los de TVN que están en los distintos centros de votación tiene alguna información de alguna mesa en la que todavía haya personas en fila y que no haya podido cerrar el proceso, así que de llegarnos nosotros lo estaremos dando a conocer de inmediato para ustedes. Mientras tanto están quemando, Castalia, las papeletas. Como te decía, este momento, esta quema, que incluso fue motivo de debate en la asamblea por si las quemaban, no las quemaban, si había que guardarlas o no. Estas no, las que se están quemando, solo por si acaso y para aclarar las dudas. ¿Y por qué habría que guardar las otras? Se utilizaron las papeletas que sobraron, las papeletas en blanco todavía. Las que se usaron, las que están dentro de las urnas todavía, esas se queman ya mucho después. Va a haber tendencia, pero no pueden decir que es oficial a las 7. Hay mucha competencia esta vuelta. En nuestras pantallas ese momento en que se procede, y esto es un ejercicio bastante democrático. Yo creo que lo importante de nuestro sistema y que todavía aplauden los organismos internacionales es la forma transparente en que cada candidato tiene su representante en cada mesa. En cada mesa todo candidato a los distintos puestos de elección tienen derecho a tener a un representante. Pero no todos tenían. Pero debo decir que no importa que no tenían. Los otros muchachitos de los otros partidos son solidarios, son panas. Ahí no hay pelea. Entre los miembros de los partidos, ellos no hay pelea ahí. La pelea son los que están afuera. Esos son los que tienen el problema. Los que están afuera, esos revoltosos, como los que vimos antes en el Chorrillo. Esos son los del problema, pero los demás no. Los demás también. Principal en el escritorio, las personas del Tribunal Electoral, pero había 8 puestos ocupados. O sea, estamos hablando de que en esa mesa... La vuelta pasada, Nito Cortizo ganó supuestamente con arriba de 600,000 votos. ¡Qué locura! 600,000 votos Nito Cortizo. ¿Dónde están esos 600,000? Que no fueron todos PRD, obviamente. Fueron muchos también de otros partidos independientes que votaron por él. Pero, hey, tienen que agarrar ese papel. Se voló el papel. Tienen que quemarlo bien. Que quemen bien, que se está... La brisa. Cuidado ahí. Como 4 en el momento que yo llegué. Así que usted se puede imaginar, cada papeleta que se abre delante de 12 personas. Hay que hacerlo con calma. Incluso está la posibilidad de que si uno de los 12 acreditados
pide verla de nuevo. No, está mal lo que está diciendo él porque no es necesario. Uno tiene que hablar enérgicamente. Uno agarra el voto y dice que voto válido casilla 1. Voto válido casilla 3. Voto válido casilla 5. Lo estoy diciendo rápido, se entiende y se ve. Voto válido casilla 6. Voto válido casilla 9. Voto válido casilla 8. Voto en blanco. Voto nulo. Marcó 2 candidatos. Voto válido casilla 1. Voto válido casilla 2. ¿Cómo voy? Voy rápido, pero voy bien, se entiende. Buen tono, firmeza, seguridad, nada de tembladera. Yo no tengo miedo. Vamos a respetar el ganador o la ganadora de las elecciones. Gane quien gane, gana Panamá. Esperemos, porque no queremos a Nito Cortizo de nuevo, ni un minuto más en este país. Vamos a ver qué pasa. Así es. Muchas veces Así que no me venga con el cuento, Lin-Yuen, tú no sabes nada. No se pide el voto así. Uno agarra así. Está la papeleta. Yo la miro. Voto válido casilla 1. Y la vocal o la asistente me la pone allá. Listo. Pone una piedra porque está el abanico dando vueltas. Viene la otra papeleta. Voto válido casilla 2. Listo, se la doy. Siguiente. Voto válido casilla 3. Venga. Siguiente. Voto válido casilla 4. Toma. Siguiente. Voto nulo. Marcó 2 casillas. Para acá se ponen los nulos. Otro. Voto nulo. Escribió una leyenda extraña aquí. Listo. Rápido. Fácil. Sencillo. Democrático. Pulcro. Que se escuche. Puro y duro. Democracia como es. Nada de tembladera. Nada de miedo. Que gane, que gane. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Tú tienes miedo? Cómprate un perro. Ni se parece a lo que están escribiendo. ¿Te das cuenta? Suscríbete, lo que tienes que hacer. Las físicas que tienen la firma de todas las personas que participaron en la elaboración del acta. Y ya que lo mencionas, Eduardo, bueno, la Junta Nacional de Escrutinio, debemos tener señal en breve también desde el Parlatino, que es la sede de la Junta Nacional de Escrutinio, que es la encargada de proclamar al ganador a la presidencia de la República de estas elecciones. Y también ¡Ay, mi plata! ¡Chumbulún, chumbulún! ¡Ay, mi plata! ¿Quiénes son los que son Se quema electos por esta votación que suman los candidatos a la presidencia para llegar al Parlamento? Son los dos. Nunca dejaré de ser que tiene quien soy. la Junta Nacional de Escrutinio. El conteo de esos votos para presidente y proclamar al próximo presidente o presidenta de la República. Están quemando y a los nuevos miembros o representantes del Parlacén. Así están las cosas, así que estamos muy pendientes también en vivo de la actividad que se empiece a dar en el Parlatino, donde ha sido instalada la Junta Nacional de Escrutinio. 4 de la tarde, 25 minutos, de acuerdo a lo que han dicho los magistrados, específicamente el magistrado presidente del Tribunal Electoral. A las 4:30 deberíamos ver en pantalla ya entonces los primeros resultados. No. de esas El conteo siempre ha sido manual, Ryan. Siempre ha sido manual el conteo. El conteo es público y manual. Y se anota manualmente. La secretaria va a anotar todos los resultados manualmente. Pero los va a copiar después que el vocal haya aganchado y le pone las rayas. Le va poniendo la raya aquí, raya, porque tiene del 1 como hasta el 200, del 1 hasta el 300, pone raya, y después cuenta los votos. Y tiene que coincidir la cantidad de los votos con los votos cantados. Si él puso mal el número acá, en la lista que ponen en los tableros, si él pone el número mal, ¿verdad? Si él pone el número mal, si no coincide, de nuevo hay que contar todos los votos. Todos los votos hay que contar. Y eso va a pasar hoy. Acuérdate que hay muchos muchachitos de 18, 19, 20 años que están en su primer proceso electoral. Están nerviosos. No es fácil. Eso es nerviosismo. Claro, cuando tú tienes cierta edad no te da, ya tú tienes ya la piel dura. Imagínate, estamos en las redes sociales, cuántas cosas no me dicen a mí. Y aquí estamos, ¿verdad? Pero es porque tenemos cierto control, cierto dominio, la cabeza, sabemos dónde está la cabeza, ¿verdad? Y razonamos bien, sabemos manejar las cosas, mantenemos el control. Entonces, pero muchos niños se los comen vivo. Por eso tienen que llamar a la presidenta o al presidente de la mesa, a la policía, para que mantengan el orden, porque los revoltosos van a hacer que no se cuente bien y va a haber revolú. Y hoy va a haber revolú en muchos lugares. Eso es inevitable, eso pasa en todas las elecciones.
Vamos a ver qué pasa en San Miguelito, qué pasa en El Churrillo, en Curundú, qué pasa allá en Chorrera, en Santiago, en Chiriquí, en Bocas del Toro. Bocas del Toro, estamos esperando en Changuinola qué va a pasar. Todo Panamá está pendiente. Vamos a ver. Vamos a ver, seguimos. Que nos permita a nosotros estar viendo algún virtual ganador. Pero ya vamos a escuchar. Estamos escuchando en una donde están contando el total de votos. Todavía no están contando cuánto recibió cada candidato. 74, 75, 76, 77, 78, Así. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Ahí están contando los votos. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va por 100, va 110, 111, 112 y así. ¿Qué más? Vamos, mami. No te me quede. 13, 14, 15, 16. Ahí vamos. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 127, 28, 128, 29, 30. 130. Parte del ejercicio Así. es la transparencia con el Porque que está ahorrando se la palabra. cuenta el número de papeletas de cada urna para que coincida con el total De firmas. de firmas. Tiene exactamente, es lo que mencioné hace un rato, tiene que coincidir la cantidad de papeletas azules para presidente con la cantidad de firmas en el padrón. Eso es fundamental. De otra forma, a contar de nuevo. Y si vuelven a contar y hay, qué sé yo, 250 firmas, pero solamente hay 249 votos, tiene que tomar una decisión la presidenta o el presidente y decir que, bueno, lamentablemente hay una firma que no se le va a tomar en cuenta el voto porque se perdió la papeleta. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y eso pasa en muchas partes en Panamá. Muchas veces. Y eso es muy lamentable. Pero bueno, seguimos porque esto no para. En la urna, que reitero, deben coincidir entonces con las de la firma. Cuando eso coincide, es que viene el proceso de revisar cuánto fue de cada candidato. Saludos, Macri. Vamos a ver. Vamos a regresar con esta señal al Tribunal Esperaremos Electoral. entonces a que empiece a llegar la información de las primeras actas que hayan sido escrutadas y está a disposición de todos ustedes la pantalla principal en donde podrán observar estos resultados. Que tengan muy buenas tardes. Abrieron el sistema entonces de transmisión extraoficial de resultados, Castalia, como bien explicado, 7.574 mesas Sí. de votación. Saludos, Empezarán Macrae. a llegar entonces los resultados una por una. No Reiteramos. todas van a llegar. Hay algunas que lamentablemente no van a llegar por X o Y motivo. Vamos a ver. Ojalá llegue la mayoría. Ojalá lleguen casi todas. Hay que ver la montaña adentro. Efectivamente, Macrae, he visto los mensajes que me mandaste, pero no hemos podido reaccionar. Algunos los hemos reaccionado, otros no tanto. No hemos podido darle cobertura a todo, pero sí, hemos hecho ya bastantes videos. Vamos a seguir. Gracias por los aportes a el canal YouKnow. Seguimos. Una
una elección muy atípica en donde todavía a una semana se marcaba un 11% de personas que estaban indecisas. Habría que definir ahora en este conteo de votos si ese 11% se mantuvo o se inclinó hacia alguno del resto de los candidatos o hacia el favorito. Así que o se mantienen las tendencias que nos habrían indicado en las últimas semanas o habrá... ¿Quién es el favorito, Castalia? ¿Cuál es la cizaña? ¿Qué cizañosa, Castalia? Yo no hubiera dicho, yo soy periodista, yo no digo el favorito. ¿Cuál es el favorito, Castalia? Todos los candidatos son los favoritos, Castalia. Mal comentario, cizañosa. Pero ya la gente votó y ya la gente decidió. A través del centro de datos que también tenemos instalado acá en TVN. Parece que uno tiene que darle clases a ella de cómo tiene que ser un periodismo, porque uno no tiene que estar diciendo el favorito. Cualquiera de los candidatos, cuál fue el de su elección, o no votó por ninguno. Ya, eso es todo, de que el favorito, cizañosa. Por eso es que la gente te odia, Castalia. Fui al curso, pero me tocó trabajar en noticias y no me tocó ir al tema, pero sí cogí todo el curso y la capacitación. Y precisamente eso, tienen que cartear la cantidad de boletas con la cantidad de firmas. No tengo el instructivo de este año, pero cuando no cuadraban, digamos que había más papeletas que firmas, alguien se fue del salón, no firmó, etcétera. Así es, había que volver a contar. Y si habiendo contado varias veces, digamos que había 100... Me han llegado reportes de personas que dicen que les han ofrecido $20 para votar por el PRD. Lamentable. Saludos para L. Colón, que me lo escribió. Creo que debe ser en Colón que pasó. Había que tomar 5 papeletas al azar, eso es antes de desdoblarla, y esas 5 se destruyen y se cuentan entonces las 100 versus 100 firmas. Muy lamentable. Ahí está explicando lo que es de 5 papeletas que hay que eliminar al azar. ¡Qué horror! Cuadra en el acta, o sea, por eso el acta tiene que cuadrar, como si fuera un libro de contabilidad. Vamos a escuchar el momento que se vive justamente en una de estas mesas donde se sigue contando el número de votos, el número de boletas en estas urnas. Bien, es el proceso de transparencia que estamos viendo y que lo está viviendo si usted está escuchándonos a través de TVN Radio o siguiéndonos a través de... Vamos a escuchar lo que pasa ayer en esa mesa de votación. Qué buena mesa. Ahí están explicando ellos la metodología que van a usar en esa mesa en particular, ¿no? Sí, porque cada presidente tiene la autonomía de decidir más o menos según el reglamento, porque uno tiene que basarse en el manual. Ellos tienen un manual, cada miembro de mesa tiene un manual del Tribunal Electoral. Ellos se van a pegar al manual, espero que se apeguen al manual, porque hay unos que vienen inventando reglas y eso no va. Tienen que apegarse a lo que diga el manual, señoras y señores, ladies and gentlemen. Un gancho o una marca a cada voto que saque cada uno de los candidatos. Reiteramos, ese... voy a verlo, Manuel. Esa boleta, digamos, Michael, voy a verlo. Que es un papelón grande que ponen en la pared o en el tablero. A ese papelón se le va a tomar una fotografía este año y va a quedar guardada para si en la eventualidad que haya un reclamo en una mesa de votación. Mira, me están viendo de Estados Unidos. Que servirá entonces ¿oíste? Para el reclamo correspondiente. Oye, gracias a las personas con lo que diga la boleta. Que me están viendo y que están confiando en mí desde Estados Unidos. Aquí está la imagen. Miren, muchas gracias al amigo que se llama L. Colón, que me está viendo desde Estados Unidos, viendo la transmisión en vivo. Vamos a saber quién es el próximo presidente de Panamá, de los Estados Unidos. Bueno, también pronto. De verdad, muchas gracias por el apoyo al canal. Estamos en vivo. A los amigos que tenemos allá. Mi esposo no se perdió un día de su video y es puertorriqueño. ¡Wow! Muchas gracias al esposo de L. Colón, que le debe estar llegando el mensaje que desde aquí, desde Panamá, la tecnología es maravillosa, que me están viendo el esposo que es puertorriqueño. Un abrazo, un saludo, suerte también en las elecciones con Donald Trump versus Biden. Vamos a ver cómo le va allá. Entiendo que si gana Donald Trump, es muy probable de que se cierre la frontera y qué vamos a hacer nosotros acá en el Darién con nuestros migrantes. Ese es el tema. Así que mucho depende de lo que pase. Obviamente siempre depende de lo que pase en Estados Unidos
con lo que pasa en Panamá y el mundo entero. Así es que saludos a todos por allá, en especial para la amiga la amiga de L. Colón, ¿verdad? Hasta Estados Unidos. Linet y Alfred, así es, que me dicen que apoyan al candidato Mulino, si no tengo entendido. Bueno, eso fue cuña gratis allí, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo le va a Mulino, cómo le va a Lombana, cómo le va a Martín Torrijos, cómo le va a Zulay, cómo le va a Maribel Gordón, a Melitón. Melitón no, porque Melitón, lamentablemente ya sabemos que Melitón se quedó tutti frutti. Tutti frutti quedó. Tutti frutti. Más pantalones tuvo Zulay y Maribel. Qué vergüenza, Melitón. Das vergüenza. Como dijo Zulay, perrón. Sucediéndose mesita por mesita hasta que ya son suficientes mesas para comenzar entonces a mostrar la información por barras. Y luego, provincia por provincia, simultáneamente va a ir rotando en términos absolutos y en términos relativos. Eso es que llegó el resultado de la primera mesa. Ahí está sí, creo que la gráfica nos dice cómo estaba esa primera mesa, ¿no? Sí, podemos poner la gráfica para ir viendo mientras que, bueno, ahí empiezan a llegar los resultados. Y vamos a ver tendencia por provincia. Alfonso, creo que es importante tomando en cuenta en la primera mesa, Martín Torrijos 39%, Mulino 31%, Lombana 10%, Gaby Carrizo 7%. Dios, eso tiene que ser como en Gunayala, por allá por Tugrí, allá en Gunayala, en Novebulé. Historias y desarrollarlas, y precisamente está justo en materia para hacer el análisis. Melitón Arrocha 0. Sí, esta es una sola mesa la que se escrutó. Bueno, Martín Torrijos presidente en esa mesa. Martín Torrijos presidente en esa mesa. Ganó Martín Torrijos, sacó 15 votos. José Raúl. No te da pena, Linjoen, cállate la boca, que eso no cuenta, loco. Eso es una mesa nada más. Rómulo Rudós. Debe estar Martín, wow, gané. Martín debe estar contento, ¿ah? Y Melitón también. Una mesa, y esa mesa tiene que ser como por Tugrí, por allá por San Félix. Hay que ver dónde fue eso, en qué isla de San Blas fue esa votación. Entonces, hay que ver. Este porcentaje que usted lo va a ver en su pantalla lo tenemos en o quien quita, fue en Veragua o fue en Chiriquí. Hay que digan la mesa, que digan dónde fue esa mesa. Tenga esa información clara, porque una sola mesa no genera una tendencia de ningún tipo. Ay, Dios mío, Linjoen. Acabas de descubrir el agua tibia, todo el mundo sabe eso. ¿Con qué porcentaje se puede tener tendencia, Alfonso? Bueno, la verdad es que eso honestamente lo definen los márgenes. Sí, varía según qué tan lejos esté el primero del segundo. ¡Qué show! Mira, Martín Torrijos, presidente, acaba de ganar. En la elección anterior, a las 7 de la noche, ya se habían contado más de 1 millón de votos. Y luego, posteriormente, a las 8 de la noche, ya estamos cercando casi te creo. Los 2 millones de votos. Mentiroso. Estamos hablando de mesas que te quería comentar, Castale, y también a ti, Eduardo. No sé si ustedes sabían que el promedio de votos por mesa, en general, es de 345 votos por mesa. En la provincia de Panamá es donde se da la mayor concentración de votos por mesa. 400. Es que son como 600 votantes por cada mesa, para que estemos claros. Menor concentración de votos, 230 votos por mesa. Ya la gente está contando los votos. Estos números lo que nos están diciendo es que en las mesas que se van cerrando más rápido, probablemente se están contando más de 2 votos por minuto. Esa sería la tasa de conteo de votos que se da. Las mesas que más tardan, sí, ya sea porque... Yo ya hice un conteo, yo te hice 5 o 6 conteos por minuto. Yo te puedo hacer 5 o 6 conteos por minuto, tranquilamente. 5 o 6 conteos. 4 o 5 minutos, pero igual cuando se promedia, las mesas más lentas estarían contando 1 voto por minuto. Y eso es en parte lo que estuvimos viendo en relación a... Hay que ver acá en la ciudad capital. Ya la gente está contando. En los centros de votación vamos a escuchar lo que se vive a esta hora de la tarde. Contando. 40 minutos. Esto está muy parejo. Rómulo Ruz apareció en el mapa. Bueno, ahora se puso 28% a 27%. Mulino va arriba de Martín, pero no son mesas, son pocas mesas. Hay que ver la tendencia grande. Esto va a estar muy parejo. Puede ser el interior. Bien, en la gráfica que compartimos en nuestra pantalla pueden observar la tendencia. Recordemos que apenas va una mesa escrutada, de acuerdo a dicho el propio magistrado presidente del Tribunal Electoral. Ellos periódicamente van a estar señalando cuántas mesas
han llegado de ese escrutinio que se hace y vamos nosotros actualizándolos en tiempo real de cómo va ese porcentaje de mesas escrutadas y la tendencia, por supuesto, en voto hacia Ya cada entró uno. una segunda mesa, Castalia. Entró una segunda mesa y ahora cambia la situación. Queda Raúl Mulino de primero con el 28% de los votos. De hecho, en total sería 28 votos. Y Martín Torrijos de segundo con el 22%. Ricardo Lombana, 22% también, empate con Martín Torrijos. Bueno, y hay gente votando por Mulino, como usted puede ver, hay gente que votó por Mulino. Y vamos a ver, esto va a estar muy peleado. Esto va a estar muy peleado. Muy peleado. Aquí hay 20 minutos para las 5 y apenas hay 2 mesas. Hay unas mesas que van a llegar así, ¿ves? Montón, así a la vez. Gracias a G507 por el aporte al canal. resultados y el total de Gracias. votos válidos es de 97. Mi hermano, vamos a leer tu Pero entonces comentario. te va a salir que la participación electoral anda por 101%. O sea, es un número que se excede allí. Son mesas muy pequeñas donde aparentemente también fueron a votar todos los que estaban en el listado. Porque estamos hablando de que hay 100%. Así mismo es, de gente con participación papel. No, electoral en- mira, la verdad es que el papel higiénico se va a acabar en los supermercados hoy. Porque mucha gente, la mayoría va a perder, obviamente. Y el papel higiénico es para los diputados, papel higiénico para los alcaldes, oye, yo como quiero. No, me voy a quedar callado. Vamos a esperar qué pasa allá en Arraiján. Porque hay un candidato a diputado que era Meneses, que es el que dio los auxilios económicos. También esa, me estaba olvidando, ese es importante. Ese es importante ahí, ¿eh? de Vemos la información gráfica. que llega de forma directa el enlace que tenemos ¿Cuántas mesas? con el Tribunal Electoral. Y si me permites, Castalia Eduardo, ahora que han mencionado Veraguas, me gustaría comentarles que el total del padrón electoral de Veraguas es más de 210.000 electores. 210.000 electores con 649 mesas en esa área, lo cual da a 325 electores por mesa. Para tener una idea. Promedio. Gracias, mi brother. En la mesa cambian los números, siguen entonces en su pantalla. Hay gente con papel higiénico al lado y lo motila al lado. 29% para José Raúl Mulino, el 21% para Vamos a ver, 20% esto no es para tendencia, esto no Martín marca. Torrijos, 10% para Ruth, Ramón ¿cómo Ruth, estás? Gracias por estar 9% para José Gabriel en el live 7% oficial. para Zulay Rodríguez, 1.44% para Bueno, Maribel acaba de Gordón. subir nuevamente. Solo 3 mesas escrutadas hasta este momento. Reiteramos, esto no marca ninguna tendencia, es solo un dato de cómo. Sí, por supuesto, no marca tendencia, pero ya estamos viendo que Raúl Mulino lleva 29%. Y tenemos a Lombana con 21% y Martín Torrijos 20%. Yo te dije que esa iba a ser la pelea. Te lo dije. Ahí está la pelea. Bueno, vamos a ver. Si un palo loco ahí venga Zulay, venga y falta. Ay, Dios mío. Después viene diputado, viene alcalde. Esto va a estar bien bueno hoy. Todo el día. Panamá Oeste tiene el segundo mayor total de inscritos en partidos políticos en Panamá con 232.000, de los cuales... sí, Ruth, 33.000 gracias, qué al bueno. 2023, cierre del 2023. Su papá era Rovira y yo soy Rovira. Zulay para vice. Puede ser, sí, puede ser. Acaba de soltar algo Ruth. Dice que si gana Mulino, Zulay la ponen de vicepresidenta. ¿Tú te imaginas eso? ¿Dónde te vas a esconder, Benicio, si eso pasa? Y Nito, y Varela. Dios mío, Varela. Como quisiera que subas y bajes escaleras, Varela. En este Dios mío. momento crucial en que, bueno, se define ¿Cómo quisiera que Varela han suba? decidido los panameños en esta larga jornada electoral. Bienvenido, Fernando. Martín se está quedando. Se trata de el proceso electoral. Zulay está bien abajo. De la historia de lo que va el siglo, Zulay está bien abajo. trascendente por las consecuencias, las implicaciones. Mesas escrutadas 0.05. Eso no es tendencia, señoras y señores. Votos totales 97.84. La ciudad capital es la que manda y decide. Chiriquí también decide. Colón también decide. Y cómo no, toda la provincia de Panamá Oeste decide. Chorrera y Arraiján deciden mucho. Muchísimo. Estamos Deciden. actualizando entonces Hay como- 4 mesas ahora. Ay, Hay el resultado de 4 mesas. En total 60 votos serían Pero- de José Raúl Mulino, 39 de Ricardo Lombana, 32 de Martín Torrijos, 23 de Rómulo Rú, 15 de Gaby Carrizo, 10 de Zulay Rodríguez y 2 de Maribel Gordón. Cambio, En pero qué porcentaje, lenta estamos esa hablando mujer, de ¿cómo dice? 30. Cambio democrático, lenta. Eso es rápido, Uno viene así. Ahí, ven acá, asistentita. Ven acá, vamos a hacer el ejercicio rapidito.
Aquí tengo un ejemplo de cómo se tiene que contar. Usted me la pasa. Bien. Voto válido, casilla 1. Dame. Voto válido, casilla 3. Dame. Voto válido, casilla 2. Dame. Voto en blanco. No voto por nadie. Tome. Acomódalo ya. Ajá. Siguiente. Voto nulo. Marcó 2 casillas. Siguiente. Voto válido, casilla 9. Voto válido, casilla 7. Voto válido, casilla 2. Rápido, en un minuto llevo como 15 votos. Gracias, asistentita. Muchas gracias. Excelente. Acá vamos a hacer patria. Aquí con asistentita. Sumamente fácil, sumamente rápido. ¿Qué tiene que decir cambio democrático? No tiene que decir nada de eso. Están haciendo exactamente lo mismo. RM. ¿Por qué tiene que decir el nombre? ¡Qué mal! Popular. No, hombre, no, está mal. Y no está diciendo que es válido. Aquí ven. Está mal. No está diciendo que es válido. RM. Y no está diciendo que es válido. Tiene que decir voto válido RM. Por ejemplo. Herrera, Panamá Oeste y Veraguas. Reitero. Todo eso tiene que ser inducción. Herrera, Panamá Oeste, Veraguas y una última mesa de Panamá State. Población 10. No, hombre, no. Casilla 10, voto válido. Ya, mami, hablo mucho. Me desespera. Sí, ahora la imagen que ustedes ven aumentó Castalia 6 mesas escrutadas, una más. El porcentaje, No, lo están haciendo sería a cuentagotas. 6 mesas escrutadas, 10 para las 5. ¿Qué pasó? Chorrera, Raiján. ¿Qué pasó? Santiago, Penonomé, Aguadulce, Olá, Chitré, Las Tablas, La Tierra Genuina. 7 para que respete. David, Bugaba, Changuinola. Quiero esa quiero la de Changuinola. Quiero la de San Miguelito. Quiero las de Colón. Ustedes tienen un alcalde que tiene que ir para afuera y tiene que ser investigado. El de Colón, el de Donoso. Todo eso tiene que ser investigado. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Ah? Seguimos. Saludos a las 300 personas. Dale me gusta. Esta es la transmisión oficial. Oficial de las elecciones, imparcial. Aquí no somos fanáticos como en estos medios de comunicación, que son unos lambones. Acá no. Acá somos imparciales. Que gane el que el pueblo, la mayoría, decida, el soberano, como tiene que ser. Esas son las regiones del país con mayor número de votantes y, por decirlo de alguna manera, son los que definen ganadores en la presidencia de la República. Las mesas que han llegado son de Herrera, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. Es importante decir o tratar de ubicar en Panamá de dónde será la mesa, porque muy mal que los policías no pudieran votar, muy lamentable. Votaron los presos y no pudieron votar los policías. Este mundo está loco. Al revés anda el mundo. ¿Cómo va a votar los presos y los policías no votan? No joda. De que se pueden contar más rápido los votos. Reiteremos, hay mesas en las que hay que contar casi 500 votos. Eso no es nada, 500 no es nada. Esos resultados en llegar hasta seguramente después de las 7 de la noche. 6 mesas escrutadas es el resultado del total de votos que ustedes están viendo ya en pantalla y que empieza a dar unos primeros resultados que favorecen hasta este momento, con 6 mesas escrutadas, al candidato José Raúl Mulino. Eso no es tendencia, señoras y señores. Lo repito y lo voy a repetir 1000 veces. Eso no es tendencia. No es tendencia. No marca nada. Ni siquiera es el 1%. Es 0.08%. No es tendencia. Se ve que hay gente que en estas mesas, obviamente, el ganador es Mulino, pero hay que ver, falta mucho. Y estamos viendo ya que se empieza a despegar Ricardo Lombana de Martín Torrijos. Ahí lo estamos viendo. Escrutadas de distintas regiones del país como Herrera, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Este. Importante para tener una idea, Castalia, y no considerar esto para ninguna forma de tendencia. Estamos hablando de 271 votos, de 262 votos válidos. Las encuestas se hacen con 1.200 personas aproximadamente y con la certeza... A mí nunca me vinieron a hacer encuestas. Recuérdelo, por favor. Equitativamente. Ánimo. La mitad en Panamá, la mitad en el interior, la mitad son... Saludos desde Canadá, Olimpo Ortega, gracias por estar en el live. Tienen unas cantidades que van después de un proceso científico. Permiso. Tenemos información
Reiteramos, solo 6 mesas escrutadas hasta el momento. Reiteramos, son de Herrera, de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, solo de 4 provincias las que han llegado hasta el momento. La de Panamá Oeste, de hecho, era de Capira, una de ellas fue lo que pudimos saber en el momento. Todavía esto no representa ninguna tendencia, de hecho, los números podrán cambiar en el camino. Incluso la primera mesa que llegó tenía otros porcentajes, creo que en esa había ganado Martín Torrijos y José Raúl Mulino salía de segundo. Ahora, a medida que han llegado otras mesas, van a cambiar los resultados y probablemente hasta que no tengamos por lo menos un 25% de mesas escrutadas, sería un poco adelantarse. Hablamos de 7 mesas. Tranquilo, Luis Yen, tranquilo, papi, ya sabemos. Oye, estás con una cosa de que no nos adelantemos, Lin Yuen, que no se note. Lin Yuen, papi, cógelo con calma, ya sabemos que tú no le vas a Mulino, ya sabemos eso. Cógelo con calma, esa no es la decisión tuya. Por ahí Rubén Blades diciendo que el que votaba por Mulino era corrupto. O sea, que todas estas personas que votaron por Mulino son unos corruptos. Falta de respeto, Rubén Blades. Por eso es que nadie te quiere. Por eso es que nadie va a ti, Rubén Blades. Porque tú tienes que respetar a las personas que votan por el que le da la gana. Atrevido. Eso estuvo muy mal de Rubén Blades. Ahí está el post, yo lo hice. O sea, independientemente de que yo no esté de acuerdo con muchas cosas de Mulino y no sea mi candidato, yo no tengo por qué decirle a las demás personas que votan por él que son corruptas. Atrevido. Por favor, atrevido, eres un falta de respeto. Te lo mando a decir con él, ojalá que se difunda esto, que eres un falta de respeto, un atrevido con todas las personas que quieren que gane Mulino. ¿Qué te pasa? Atrevido, falta de respeto es lo que tú eres. En fin, que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Por eso estuvo muy mal. Yo jamás me expreso así. Ey, son... ¿cuántos candidatos? Son 7 candidatos. Que gane el que el pueblo soberano decida. ¿Cuál es la lloradera? ¿Cuál es el problema? ¿O había algo para ti si ganaba otro? Sinvergüenza. Atrevido. Quedaste muy mal con ese comentario. No me gustó para nada. A que tengamos un aproximado del 20 a 25% del total de mesas escrutadas, que son más de 7.000 a nivel nacional. Sí, habría que hacer alguna evaluación de la data. Por ejemplo, participación electoral no sale 113%. Eso seguramente debe ser por el tema de la cantidad de votos nulos y votos en blanco y cómo los... Bueno, en las páginas amarillas, como decían en los tiempos de antes, solamente me está saliendo Mulino, Lombana y Martín Torrijos. Detrás de la ambulancia, porque esta es una lista de 3, primer lugar, medallas de oro, de plata y de bronce. Detrás de la ambulancia, Gaby Carrizo marcando 12%. La gente votó por Gaby. Hay gente que votó por Gaby, maldita. Perdón la palabra, disculpe. Hay gente que votó por Gaby Carrizo, en serio. Sabrina, solo anecdóticos para tener una situación muy particular de las mesas. Solamente 0.011% de las mesas escrutadas no es tendencia. 10 minutos las mesas van a ir llegando. Cuando tú me marques a mí unas 45 mesas, unas 50 mesas escrutadas, unas 55 todavía. Cuando tú me marques unas 70% de las mesas escrutadas, ya tenemos una tendencia. Ya tenemos una tendencia. Van a llegar. Esto va a tomar tiempo. La gente está contando y van a contar por diputado. Y probablemente no sepamos quién es el presidente más allá de las 7 de la noche. Cuidado, pues. Se asemejan a las encuestas, pero no quiere decir nada. Es simplemente anecdótico. Sí, ya la vida. Está Bacal. Ahí estaba Bacal. Una larga explicación después de las encuestas. Wow. Para gente error, la manipulación de la información que ha habido Fernando Castalia, Sabrina. Por ejemplo, esta semana circulaba una encuesta de TVN de las elecciones pasadas. Una fotografía, pero era la encuesta que hicimos para enero. O sea, es decir, estamos hablando de un escenario mucho antes del de las elecciones. La encuesta que publicamos justo antes de las elecciones, según lo que nos permitía la norma, se acercó mucho más a los resultados. No fueron exactos. Pero si veíamos, por ejemplo, lo que los estadísticos llaman el margen de error, la encuesta en sí estaba... ¡Wow! ¡Qué cool! Para ponerlo mundialmente famoso. Lo que pasa es que hay... Acaba de superar Rómulo Rux a Martín Torrijos. Ya no está en las páginas amarillas en este momento, en mesas que no es tendencia.
15% de escrutadas. Y en una pausa breve que quiero hacer, mira esta belleza hecha por asistentita, una de las asistentitas. Qué belleza ese dibujo, modestia aparte, talento nacional. Qué bonito dibujo, ¿verdad? Es como un ángel, ¿verdad? Aquí está. Es un Pegaso en humano, qué cosa más linda. Ahí le estamos viendo en posición de rodilla. Ahí está asistentita aprovechando el tiempo, oyendo de política, pero ella dibuja cosas bien bonitas. Ya, eres famosa. Acabas de ser famosa mundialmente. 5 minutos. No me lo perdonaba si no la subía. Seguimos. Tiempo real en nuestras pantallas, en todas nuestras plataformas. Hasta este momento, con 16 mesas escrutadas, 31.6. Se empieza a cortar la distancia. 30% Mulino, 23% Lombana. Ahí lo estamos viendo en el punto 18% de las mesas escrutadas. 14.8%. Martín Torrijos, 13.9%, José Gabriel Carrizo, 10.3%, Zulay Rodríguez, 4.5%, Maribel Gordón, 1.1% y Benito Garrocha, 0.1%. La gente no se comió el cuento de Martín Torrijos. La gente no le perdona el dietilenglicol, el Odebrecht y que él ya fue presidente. No se lo perdonan. Y aquí está quedando bien claro que la gente prefiere elegir entre Martín y Martinelli a Martinelli. Está clarito eso hasta el momento. Cuestionamiento por parte de la ciudadanía, pero sigue teniendo un número de inscritos muy alto, sobre todo cuando se compara con otros países de la región. Hay quienes piensan que los partidos se han convertido más bien en bolsas de empleo, en formas de acceder a un puesto en el Estado y no en una verdadera representación de las demandas e intereses. Gracias, AG507. A propósito del número de inscritos, el partido con más inscritos en la República se podría decir que tiene 3 candidatos en esta elección. ¡Oh! ¡Qué comentario más cizañoso, como tenía que ser! ¿Cómo se van a repartir ese número de inscritos entre esos 3 candidatos? Bueno, siguen llegando datos y voy a darle datos más precisos que tenemos justamente en el centro de transmisión de datos de TVR. En Herrera, por ejemplo, Mulino marca el 43.2% de los votos que se han escrutado y las mesas que se han escrutado allá en Herrera. Lombana aparece con un 22%. Ahí está, me están tildeando la transmisión, que no se caiga la transmisión. Finalizó la transmisión. Ay, a la vida, vamos a actualizar porque a lo mejor se nos cayó ahí, pero tranquilo que yo estamos en la cobertura. Nos pasamos a la otra cuenta, seguimos, esto sigue, esto no se detiene, seguimos. Como si esto fuera un pastel que me meto en una esquina a comérmelo yo solito. Y se olvidan que es el país. Ese detalle es importante, la unidad que necesita la nación de aquí en adelante, que no es el triunfo de un grupito para que ellos hagan el uso que bien tengan o que a bien tengan de los recursos que nosotros le damos para que administren. Ese detalle es importante, se lo dejo a los dos en la mesa, porque creo que tenemos que insistir en ese tema. Es que con la posibilidad de tener una asamblea muy fraccionada, quien gane la elección va a tener que tener el suficiente liderazgo. ¿Por qué? Para cumplir. Tranquilo, eso se va a arreglar, no te preocupes. A través de leyes. Bueno, están como dormidos, esta gente aquí tiene como pereza. Vámonos para ver si ya TVN ya recuperó No, TVN se le cayó la señal, mi gente. Tenían buen audio y se les cayó la señal. Vámonos a ver acá qué pasó allí, no lo sé. Vamos a revisar, estamos ahora con los amigos de la prensa. A ver qué tenemos aquí. Transmisión de resultados en vivo en estos momentos. Vamos a ver si desglosamos esto un poco aquí. Dice, electores que votaron 3.004.063 votantes. Electores escrutados, hasta el momento solamente 1.249 escrutados. Escrutinio 0.04%. Mesas escrutadas 18 mesas. Mesas escrutadas 0.23%. 73 participación electoral. Está marcando Mulino allí un porcentaje del 34%. Ricardo Lombana 22%. Rómulo Rux se acaba de superar a Martín Torrijos, que quedó demostrado que Martín Torrijos no iba para ningún lado. Le quitó votos a Gaby Carrizo, le quitó votos a Zulay. Y ahí está marcando el 13%. José Gabriel Carrizo el 9%, bien fuerte. Tenemos a Zulay Rodríguez, que está por encima de todos los independientes. Vamos a ver si Zulay Rodríguez llega a superar a Gaby Carrizo. Sería un gran logro
que Zulay supere a Gaby Carrizo en la votación. Recuerden que falta la de diputado, falta la de alcalde y la de representante. Todo Panamá pendiente de los resultados. Apenas va un porcentaje muy mínimo de mesas escrutadas. Así que esto es y respetar a las personas que votaron, a pesar de que hay muchos votos 6-7, o sea, mucho voto nulo. También eso es importante. Vamos a mandarle a todos también en este momento para el apoyo al canal, ¿verdad? Ahí estamos fijando el mensaje. Los que quieren apoyar al canal, para el aporte al canal, el Yapi es Ineki también. Yapi Ineki 6219-8272. Y el PayPal, ahí está mi correo para que me apoyen también con el PayPal. Y también están las diferentes opciones sin compromiso, 1 centavo, 2 centavos, lo que sea. Gracias por estar aquí en la transmisión. Se cayó TVN con su transmisión en Instagram. Tenía muy buena aceptación, tenía muy buen audio. No sé qué pasó allí. En fin, el tribunal no está transmitiendo nada. Ahorita mismo solamente está la prensa y Telemetro. Vamos a ver aquí a continuación. Llamado a una consulta ciudadana, un referéndum para someter a aprobación. Hay tendencia, pero mínima. Una tendencia mínima. No se puede decir que es tendencia tampoco. Uno habla que quiere hacer consultas muy puntuales para entonces posteriormente llevarlo a una especie de consulta a través de Chiriquí es un bastión supremamente importante. Chiriquí es un bastión muy importante. Gracias Clementina por el super yapi. Clementina, de verdad, un abrazo, besos, abrazos, apretones, abrazos de oso. De verdad, gracias Clementina por el aporte del super yapi que nunca ha fallado. De verdad, Clementina, de los suscriptores más fieles al canal. Gracias. Gracias, Hugo. Así es, tecnología follower. Atención, aquí está la carrera presidencial. La carrera. Hemos dicho que en la medida en que estábamos recibiendo los resultados de la transmisión extraoficial, íbamos a dar a conocer cómo van las posiciones, quién va de primero, quién va de segundo, quién va de tercero. Así se llama, carrera presidencial. Cobertura Voto 24 con la tecnología follower. Y aquí están los resultados. Veamos, hasta este momento 34.99%. El señor José Raúl Mulino está en la primera posición. ¡Qué cizaña! No es ni siquiera un porcentaje. Estamos recibiendo directamente desde la transmisión extraoficial de resultados. Esto no varía en nada el resultado. En la segunda posición está el señor Ricardo Lombana con 20.69% hasta el momento. En la tercera posición, 18.23% el señor Rómulo Rux. Y en la cuarta posición, el señor Martín Torrijos, 13.81%. Oye, uno que escribe que Free Martinelli, Free Martinelli, Martinelli libre. Si gana Molino, Martinelli sale de la embajada. Número 2. Y en la posición número 2 está... Dice Tari que la gente es bruta. Ya vienen los insultos. Es que no hay unidad. El país está dividido. ¿Y qué tú crees que va a pasar si gana Lombana o gana Martín? Dividido también. El país está dividido. No joda, está dividido. ¿Sí o no, asistente? El país está dividido, asistentito. Apenas están comenzando a llegar los resultados. Asistentita, no le digo primero. La luz ahí al medio, La luz del medio. Asistentita. Extraoficial que manda el Tribunal Electoral. Muy pocas mesas escrutadas hasta ahora. Ahí está Tenógenes soltando su hate. A ver resultados muy claros. ¿Qué importa, papá? Eso no dice nada. No dice nada. Ya no te quiero ni escuchar. Vamos a ver si tenemos ya TVN. Nada. ¿Qué pasó TVN? TVN ha cortado la transmisión. No, Gaby no está. Gaby está detrás de la página amarilla. Está por la ambulancia, mi gente. Vamos a ver. Dice Pineda que mañana la prensa tiene que ir a contar los votos de Pineda. Vamos a ver. La gente está votando. La gente está votando. No, ya la gente... Bien, regresó la señal de TVN, mi gente. Estamos con la que es. Porcentaje de votos de la provincia de Panamá. Gracias Raúl por el super yapi. No es solo la ciudad de Panamá. Y allí nos vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de los distritos. Gracias Raúl por el super yapi. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Esos aportes todos son para el canal. Y los vamos viendo en tecnología, un nuevo teléfono. Y bueno, lo estamos pagando todavía. Y cuyos votos se tienen rápido. Eso cuenta como parte de la provincia de Panamá. Y estamos hablando seguramente... No. Aclaro algo, Andreas. No puedo transmitir de YouTube porque es derecho de autor, es copyright. No puedo. Esa es una de las reglas de oro de YouTube. Así que estamos en Instagram y ahí sí no hay ningún problema. En Verago UNAM, donde
bueno, está variando en este momento. Están llegando de las comarcas también. Vemos a Castalia un poco molesta porque dijo está variando. Vemos a Castalia molesta. Vamos a verla emocionada cuando suba Rux, Martín, Torrijos o Lombana. Cualquiera de esos tres puede subir y ya le quita el enojo a Castalia, porque Castalia está enojada en este momento, Castalia. 5% y Lombana 3.4%. Sí, están bravos, están bravos. Dale like si crees que la gente en TVN está enojada en este momento. Castalia está enojada, dale me gusta. Si tú piensas que Castalia está enojada, dímelo con tu me gusta. Los resultados al final. En esa mesa no quieren a Lombana. De la jornada, no quieren a más nadie, porque de hecho no había votos tampoco de los otros candidatos. Raro. Es interesante ver. Y todo el mundo votó por Mulino ahí. Les descontaba. También eso es raro, ¿no? Por la primera hora, de hecho ya va 1 hora y 7 minutos, las mesas escrutadas van llegando de uno en uno. En unos 5 o 10 minutos ese número que va contando, 33, 34, va a empezar a subir de 2 en 2, 3 en 3, y en cuestión de 1 hora va a subir de 100 en 100 prácticamente, hasta que lleguemos a las más de 3.000 mesas que hay en el país. Transmisión ininterrumpida. La verdad es que vemos esa aceleración comenzando como a las 6 y si sigue los parámetros de la elección anterior, concluyendo cerca de las 7:30, 8. Lo que te diría es que la cantidad de mesas en relación a la elección anterior aumentó 6%. El padrón electoral aumentó 9%, incluso más. Entonces va a ser bastante interesante ver cómo corre el conteo de la elección en relación a la elección anterior, y de hecho la hipótesis o la expectativa... No, esto sí ya me dice que no está listo todavía, apenas ni siquiera es el 1%, este es el 0.46% y Rómulo Rux está ahora con un 19.42%. Entonces, pero sí se nota que hay mesas rápidas, mesas muy rápidas que han salido en donde José Raúl Mulino está marcando la tendencia. Obviamente los fanáticos de Rómulo Rux, los fanáticos de Lombana, los fanáticos de Martín Torrijos y los de Gaby Carrizo, que saben que no van, esos sí saben que no van, ellos sí están calladitos, no hablan, ellos van a empezar a hablar cuando sus números empiecen a subir. Porque así es, igualito que en el fútbol, cuando el Real Madrid perdía, no aparecía ningún fanático. Igual el Barcelona, pero no en mi caso, porque yo soy fanático del Barça en las buenas y en las malas. Entonces, los fanáticos del Madrid, aquí meto mi cuña porque es así, los fanáticos del Madrid, no todos, hay unos que son amigos míos, sí, pero no hablamos de fútbol, obviamente. Ratas, algunos ratas del Madrid siempre se andan escondiendo. Entonces ahorita mismo no quiero decir que hay gente que va por Lombana y por Rux que están ahorita mismo animando, si se puede, apenas es .51. Eso no dice nada, vamos a ver. No dice nada esto todavía. Hemos visto que los 3 candidatos por la libre postulación se han mantenido en niveles muy bajos, porque así lo muestran las encuestas y así lo muestran estas primeras mesas, pero los que están compitiendo, por así decirse, en segundo lugar, son los que más han variado con estas primeras mesas. Importante, por ejemplo, de qué tan apartada puede ser esta mesa. Que Melitón Arrocha... Like, gracias por tu like, la gente que le vaya dando me gusta. El único voto que tenía. Dale like. Aquí las personas, por alguna razón, ya sea por su indecisión o porque no se enteró o por la razón que sea, allí aparecería entonces estos 4 votos que aparecían en una mesa que mencionó Castalia hace un rato en la comarca, cuyo resultado es totalmente distinto a esta, no quiero usar la palabra tendencia, pero a lo que está ocurriendo. Ay, no quiero usar la palabra tendencia. Hay información que nos llega desde Colón, por ejemplo, con las primeras mesas escrutadas, reiterando que apenas llevamos el 0.55%. Mulino aparece con 32.4%, seguido de Martín Torrijos con 25.7%, Rómulo Rux con 21% y Zulay Rodríguez con 10.5%. En Colón no quieren a Lombana. De regiones comarcales, en la comarca Nacho, por ejemplo, Mulino aparece con 37%, pero muy seguido de Zulay Rodríguez con 29.6%. Mira tú, en las comarcas quieren a Zulay la quieren en las comarcas, qué cosa más bonita, de verdad. Me alegro mucho por ella. Ese resultado que es totalmente... ¿Qué tú dices? ¿Ah? ¿Por qué es curioso? Resultado de la comarca 9. La comarca 9. En la comarca 9, porque ella apoyó la protesta minera, por eso la gente de Toribio, él jaló voto para allá. Rómulo Rux, seguida de Zulay Rodríguez con 29.5%, y allá en la comarca 9
Martín Torrijos con un 9%. Es que las comarcas son de Omar. Ricardo Lombana, Torrijos. 2.3%. Son los primeros resultados. Es que los resultados de la ciudad son los que van a mandar. Lamentablemente no. Está bien. Los de Panamá Oeste y los de Chiriquí también. Es así. Porque acá en la ciudad es que se va a ver quién va a ser el próximo presidente. Porque la ciudad tiene la mayor cantidad de votantes. Pero en el interior ya se veía una tendencia en las encuestas que por lo menos los casos como de Martín, Rómulo y Lombana no tienen tanta aceptación como lo es, por ejemplo, un caso en Zona, que Zona es territorio Martinelli. Ya sabemos, por decir un ejemplo, ¿no? La participación electoral en las últimas elecciones ha estado por encima. Anda, mira eso ahí, por favor. Del 70%. Atiéndelo ahí. Un padrón electoral de más de 3 millones. No la dejes sola. Una participación del 72%. Hay que animar. Estamos en buena vibra. Votos. Por favor. Si la participación llega al 75%, estaríamos hablando de 2.200.000 votos. Y si rompemos todos los récords y llegamos a 80%, serían 2.400 millones de votos. Estamos hablando de 3 millones de personas, 3.004.000 habilitados para votar, y hasta ahora la participación es del 77.8%, una participación alta, pero reiteramos, son muy pocas mesas y faltan las mesas de los centros urbanos. La gente nos está pidiendo que traduzcamos ese porcentaje en número de votos hasta este momento, que es apenas el 0.59% de mesas escrutadas. Voy con números de votos. 2.921 votos. 956 para Molino, 588 votos para Rómulo Rux, 529 votos para Ricardo Lombana, 406 para Martín Torrijos, 231 votos para Carrizo, 112 votos para Zulay Rodríguez, 22 votos para Maribel Gordón y 5 votos para Melitón Arrocha. Así estarían traducidos esos porcentajes. No puedo creer que hayan votado por Melitón. Hasta esta hora, siendo ya las 5:13 minutos de la tarde. Tendríamos que hacer una regla de 3, Alfonso, pero con 78% de participación electoral en un padrón de 3 millones de personas, estamos hablando de aproximadamente 2.400.000, cerca, tirando a 2.400.000. Oye, eso, RM, voto válido, RM, nada más escucho ahí. 2.4 millones de personas. Hay que ver las otras escuelas en Panamá. Participación a 72%, que sería inferior a la vez anterior, serían 2.100.000 votos, y el rango iría hasta 2.400.000. En la elección anterior estamos rayando alrededor de los 2 millones de votos. Así que serían probablemente 100.000 o 200.000 votos. Aunque el porcentaje sea más bajo, son 100.000 votos más por lo menos. ¿Pero dónde está? 72.6% es el porcentaje de participación electoral en este las momento. mesas escrutadas. Solo de las Cuchi, mesas no escrutadas. votaste. Así es. Digamos que no es una meta, no es una teletón. Ese era un voto para... un tema, pero sí medir la participación electoral. En Panamá tenemos 74% en la elección pasada. Uno quisiera esperar que la participación electoral sea por lo mínimo de ese porcentaje. Lo que no están diciendo ellos, y me gusta, que tengo que decirlo yo, porque este es un canal imparcial 100%, es que se ve un proceso rápido, limpio, pulcro, lo están haciendo muy transparente y están enfocando varias mesas de votación, y me gusta cómo se ve eso. Me gustaría que el tablero se vea un poco... Ah, que no se ve. Disculpen. No se ve, no se aprecia. Aquí quiero que ustedes lo puedan ver. Ajá, ahora sí. Claro, disculpen. Nadie me dijo nada. Ahí está. Para que puedan ver la gráfica en donde están mostrando los votos. Son un poco lentos algunos, pero bueno, lo están haciendo bastante bien. Me gusta. El proceso ha sido bastante pulcro, bastante transparente. Hasta el momento no hay queja. Yo no estoy quejándome de ninguna cosa rara a la hora del conteo. Están siendo muy claros aquí con el conteo de los votos. Me gusta también eso hay que decirlo. Eso no lo están mencionando ellos, pero yo lo quiero decir. Ahorita lo que yo entiendo por este proceso es que están cayendo a cuentagotas todavía las mesas escrutadas. Pero va a llegar un punto que las mesas van a caer súper rápido, porque están terminando al mismo tiempo muchas mesas. Entonces van a salir las actas y las van a enviar por vía electrónica directamente a la Junta Nacional de Escrutinio. Entonces ellos van a ir declarando esas tendencias, que todavía no se les puede llamar tendencia porque apenas es un 0.7%. O sea, es un inicial nada más. Siendo las 5:15 de la tarde, esto es importante porque realmente hay que tomar en cuenta de que no va a ser, a lo que yo veo, no va a ser tan rápido, o a menos que venga un subidón, de repente un boom,
y ya tenemos aquí una tendencia, pero todavía no se puede decir nada, o sea, estamos muy lejos de eso. Son mesas de lugares. Y sobre todo tomando en cuenta que en lo personal pienso que Rómulo Rux no es el candidato, digamos como lo decía Lombana, que para mí sí Lombana y Mulino son los rivales a vencer entre ellos mismos. No porque lo dijo él, sino porque se ve mucho eso en las redes. Ahora, las redes no es lo mismo que la calle. Hay que ver que también hay mucha gente que no tiene redes. Hay mucha gente que no entrevistaron. Entonces, es muy relativo. Vamos a ver qué pasa. Sí, hola. Te escuchamos, Harry. Okay. No, es que no escuché algún comentario sobre el 50% de los votos en alguna mesa. Es así, también hay que tomar en cuenta que algunos candidatos tienen mejor presencia en las áreas urbanas, en algunas provincias, en las zonas rurales, en las comarcas, entonces pueden tener porcentajes desproporcionados si los comparamos con las encuestas, y también mucho menos votos de lo que nos habían estado dando las encuestas. Hay que tener paciencia, yo creo que hay que entender que los votos van llegando poco a poco. Eso que hizo, muy buen comentario Ruth, eso que dijo, lo que dice Ruth es muy cierto. A Martín Torrijos lo jodió Melitón, ¿sí o no, asistente? Ese cambio, en ese momento, se vio como mal, se vio desesperado, eso se vio mal. Melitón, en vez de ayudarle a Martín, creo que le hizo grom. Martín Torrijos no me aparece en los 3, siquiera. Eso demuestra que le hizo mucho daño, no solamente a Melitón, a Namae también. Creo que Namae saló a Martín Torrijos, literal. De la votación y el resto del escrutinio, el oficial. Pero también hay que tomar en cuenta que hay 4 elecciones. Cuando se sabe el ganador extraoficial, las juntas de escrutinio pueden trabajar con mucha más tranquilidad. A ver, aclaro algo que no dijo este señor. No sé quién es, este baboso, no me importa. Yo lo que quiero decir para todos ustedes, que sepa todo el mundo aquí en Panamá, que las mesas que ya terminaron y que ya mandaron su información, ellos ya terminaron, presidente, ya están con diputados. Ellos no están esperando nada. Ya están contando diputados en este momento. Señoras y señores, en las comarcas ya se está decidiendo y probablemente hay sorpresas. Muchos PRD ñagares, cuidado con eso, muchos PRD ñagares se están quedando allá en las comarcas, para que sepan, porque si esto bajó de la comarca y en una mesa todos votaron por RM, yo no creo que hayan votado por PRD para diputado. Así es que tendencia, va a haber cambio en la asamblea. Eso no lo están diciendo ellos, te lo está diciendo el YouKnow con simplemente una lógica de análisis sencillito. Si te marcan en una mesa 50 personas y todas votaron por Mulino, como lo dijeron ellos mismos, no lo dije yo, lo dijeron ellos, ¿verdad? En esa mesa, ¿tú crees que la gente votó por Archibol? Por decir un ejemplo. De allá de Tugrí, de Muñá, de Canquintú. ¿Me explico? Eso no. Ojo pues, va a haber cambio en la asamblea, que es lo que el panameño quería. Oído, para que sepa. 0.89 mesas. No solo eso, ¿de dónde son esas mesas? Así es. Las características poblacionales de dónde son esas mesas. Atención, dice que cerraron la puerta del Instituto Nacional a la prensa. La prensa no puede ver la votación. Gracias por el aporte del Super Yapi de Janet. Gracias Janet por el Yapi. Gracias Raúl por el Yapi. De verdad, todo eso ayuda al canal para seguir subiendo contenido y trayendo un mejor equipo para poder a ustedes hacerle una gran transmisión. Tener una tendencia clara de la participación, pero se ha estado hablando, quienes estuvimos visitando algunas mesas, ustedes también han tenido a distintos reporteros por todo el país, da la sensación... Rómulo Ruz, la mina vuelve. Ha sido buena. Panamá históricamente ha tenido una participación muy alta comparado con el resto de América Latina. Sabemos que un país tiene una participación muy alta cuando es por arriba del 75%, y Panamá en promedio está sobre el 75%. Oye, ¿qué quieres sacar? Han tenido, llegaron
al 76.9, si no me equivoco. El magistrado Valdés hace unas horas, muy optimistamente, dijo que podríamos estar incluso sobre el 80%. Eso sería una muy buena noticia, más allá de los resultados, de que si nos gusta quién ganó, y si lamentamos quienes perdieron las elecciones, si el país está por arriba de ese 75% y quizás, como se ha dicho, está en el 80%, podríamos estar muy satisfechos de que la población panameña ha salido a votar cívicamente, sobre todo porque en América Latina hay problemas con la participación. Gracias a Rolando Rueda por las felicitaciones. No solamente con el sistema político, sino ya están contando, ya están contando en otras mesas eso. Y estas son como mesas del interior, eso no está marcando nada todavía. Falta ver la ciudad, Panamá Oeste, falta ver Capira, Arraiján, Colón, Darién. Ese resultado, creo que en Darién ya salieron los resultados. Y es muy importante tenerlo en cuenta cuando expliquemos los resultados de las elecciones de cada uno de los candidatos. Sí, precisamente. Muy largo eso que dijo ella de que realizando metas se le va a acabar la voz. Se le va a acabar la voz a esa niña que dijo realizando metas. Tiene que decir RM o casilla, la casilla 7. Todo el electorado. Me gusta más por número. En 1999, cuando triunfó Mireya Moscoso, subió a 76.17%. En el 2004 volvió a subir esa participación, precisamente cuando ganó Martín Torrijos, a 76.88%. En los comicios del 2009, el porcentaje de participación bajó a 74%. Esa fue la elección donde resultó electo el expresidente Ricardo Martinelli en fórmula con Juan Carlos Varela. En 2014, cuando resultó electo... No, pero ganó Martinelli sin Varela. Martinelli ganaba sin Varela igual. Electoral fue 76 ella no dijo que ganó por un 63%, tampoco no dijo eso. Que ganó el actual presidente Laurentino Cortizo, la participación bajó a 73%. Fíjense, el tema, y para reiterar que los porcentajes no eran representativos. Aquí está Tieso, volvió a cambiar el peluche Tieso. Ahora Molino sigue de primer lugar. Que quiere ser viral. Aquí en estos momentos Tieso es viral mundialmente. El peluche Tieso de asistentita. Pásame a Panchito porque yo sé que tú vas a querer que Panchito. Pásame a Panchito. Pero no Pancho Alemán, no Pancho Alemán. Desde ya lo digo. Nada de Pancho Alemán. Fuera Pancho Alemán. Fuera. Aquí está Panchito, un león que ha sido operado un par de veces, ¿verdad? Pero un verdadero guerrero de 1000 batallas, Panchito. Búscate a Ratoncito, para que obviamente también hay que sacar Ratoncito. Ratoncito no es rata de la asamblea, nada de eso. Este es el único ratón que no es corrupto. Aquí está, el único ratón que no es corrupto en estas elecciones. Ahí lo estamos viendo. No es corrupto. Ahí está. Estos fueron los 3 peluches porque había que sacarlos a todos, si no me iban a matar. Seguimos. Falta Suertudo. Sí, lo que también hemos descubierto es que la juventud panameña está muy interesada. Falta Suertudo. Suertudo me lo gané en la feria. Para los que se quieran meter conmigo, me lo gané con un disparo. Suertudo. Mentira, no fue disparo, fue canasta, fue metiendo canasta. Ahí hay un video que yo también lo subí en la feria. Ahí está Suertudo, ya, listo. Se terminaron los peluches, seguimos con las elecciones. No participan políticamente a través de los partidos y las elecciones, pero sí... Tieso, próximo presidente, dice Tieso. Ahí está, ahí lo dijo. Bueno, no te puedo decir el nombre, está como en chino, está como en japonés. Es en el área metropolitana, sobre todo en la Los peluches de la asamblea, dice Michael McRae. También ese es un dato interesante porque la mayor parte de la población... Bueno, va 1.11% de mesas escrutadas, imagínate, 1.11%, y ahora nuevamente Lombana ha pasado al segundo lugar. Hay un 31.38% de ventaja de Molino. Luego sigue con un 19% Lombana. Luego sigue Martín Torrijos con un 18%. Imagínate cuánta gente ha votado por Molino, a pesar de toda la campaña negativa que le tiraron a Molino, de tratar de inhabilitarlo, de tantas cosas que se le ha dicho a Molino, ¿verdad? Y aún así hay gente que votó por Molino. Comentarios.
Ya, en este momento, opinen, ¿qué opina usted de por qué tanta gente ha votado hasta el momento por Mulino? Sabemos en los centros de votación, hay más de 2.700 centros de votación en todo el país. El promedio de mesa por centro de votación es de 2 mesas por centro de votación, es el promedio a nivel nacional. Para que tengan una idea, el centro de votación con más mesas en todo el país es Atlapa, que tiene 52 mesas. Y el promedio de votantes en Atlapa por mesa es 500 electores por mesa. En Atlapa puede salir ganador. No solo eso, para irnos al tema de los porcentajes. En Atlapa puede salir ganador. Porcentaje de mesas escrutadas, pero el total de electores en las mesas escrutadas es de 9.8. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, las mesas escrutadas ya son el 1.26%, es porque son mesas chicas con pocos electores y hay mesas que tienen 500 electores. El caso de los electores, estamos hablando de 10.000. Cuando el 1% de 3 millones son 30.000 electores. O sea, el porcentaje de mesas está por encima del 1%, pero el porcentaje de electores todavía está por 0.3%. Chuleta, pero Lin Yuen tiene una campaña, no se han dado cuenta. Lin Yuen tiene como una campañita. Oye, que no es oficial, que no es oficial, que no es oficial, que nada más es 1%, que nada más son 30.000, que no sé. Lin Yuen, cógelo suave, papá. Sabemos que esto se va a poner bien parejo cuando llegue a la ciudad, bien cerrado, y va a haber un margen muy photofinish. Para mí va a ser una final bien estrecha. Ese número no se va a quedar así. Va a ser una final, digo yo, que cardíaca, muy cardíaca. El presidente de la República va a ser bien cardíaco y aquí ya hay división. Porque si quedara así como se ve ahora, con el 1.25% de las mesas escrutadas, apenas el 1.25%, si se quedara así, todavía hay un 70 o casi un 70% de los panameños que no querían que Mulino fuera presidente. Eso es importante también. O sea, que no celebren los fanáticos de Mulino nada, porque hay mucha gente que no quiere que gane Mulino y está quedando en evidencia. Se han repartido los votos entre Lombana, Martín Torrijos, Rómulo Rux, y nuevamente la pelea entre Zulay y Gaby Carrizo está fuerte. Eso habla de que Zulay puede aspirar a un cargo importante en el PRD o llevarse a todo el PRD tranquilamente y formar su propio partido político. Te estoy dando ideas, Zulay, te estoy dando ideas. Habrán señales. Seguimos. Momento. Préndele la luz ahí a la cosa. 30% Mulino, 19% Lombana, 18% Martín, 17% Rómulo. La cocina, préndele la luz. Acá hablamos de mesas. Y dio la impresión durante toda nuestra cobertura de que el Tribunal Electoral le falta afilar el lápiz en la forma en que se distribuyen en la disposición de las mesas por centro de votación. Por ejemplo, hubo quejas de que habían muy pocas mesas para la cantidad de gente de las filas que se formaron. Hubo quejas de que las mesas que estaban dispuestas en pisos superiores tenían votantes de mayor edad o con problemas de capacidad para subir escaleras, lo cual un algoritmo simple, el Tribunal Electoral puede decir los votantes de mayores de 70 años, vamos a decir, los vamos a poner todos en mesas que estén ubicadas en planta baja. Es decir, son temas que parecen tontos, pero que pueden hacer complicada el proceso de votación y que a estas alturas del siglo no se justifica que esos temas no estén resueltos por el Tribunal Electoral. Se lo dejo de tarea para dentro de 5 años. 5 años más va a pasar lo mismo, te lo aseguro, porque Panamá tiene muchas falencias y es que todo proceso tiene siempre sus deficiencias. Esto es indiscutible, no podemos decir que no. Es indiscutible que va a haber deficiencias, siempre va a haber deficiencias, ¿verdad? 62198272, dale like a esta transmisión. Si te gusta, no importa en qué parte del planeta Tierra te encuentres, manda tu saludo y escribe tu opinión. Tú eres en libertad y en democracia. A todos los leo. Seguimos aquí en esta transmisión oficial en tu canal You Know. Una organización del proceso electoral y pareciera que... Y esto va a ser largo y tendido. Nosotros nos vamos a quedar en una transmisión histórica aquí en tu canal You Know, porque también vamos a saber qué va a pasar con Benicio, qué va a pasar en la alcaldía de Panamá, que para mí, oye, después de presidente de Panamá, la segundo cargo más importante del país es la alcaldía capitalina. Indiscutiblemente, ¿quién va a ganar aquí en la ciudad capital de Panamá? ¿Quién va a ganar? Chello, Tanque de Gas, Willy, Mayer, el otro ni le digo porque ese no va para ningún lado.
pero está la pelea entre esos. Muchos dicen que la pelea es entre Mayer y Willy. Vamos a ver cómo queda eso. Vamos a ver. El porcentaje apenas va el 1.67% y la participación electoral se sitúa en 74.40. Voto RM, está muy lento. Ese porcentaje es de mesas escrutadas, Castalia, porque si vamos al porcentaje de personas, todavía no llegamos al medio por ciento. En cuanto a personas, estamos hablando de 15.000 y en la mitad estaríamos hablando 30.000 sería el 1% y estamos apenas en 15.000. Para llegar al 1% de personas. Sí, no es lo mismo la cantidad Lin Yuen. ¿Cómo soporto yo esta transmisión con Lin Yuen? No lo sé. Lo hago por ustedes. Chicas, yo quisiera los comentarios de Harry Brown que nos está acompañando porque... Cuando se empieza a emparejar todo, porque se va a emparejar, vamos a escuchar el cambio de voz, cómo le cambia la voz a Castalia, cómo le cambia la voz a Lin Yuen, que realmente es evidente que ninguno de los dos periodistas esos de pacotilla quieren que gane Mulino. Es evidente, se les nota, los supuran. Desastroso. Sí, claro. Mira, la población va evolucionando y el tribunal... Pero tranquilo, es verdad lo que dice, es verdad. No hay tendencia, esto no es un número que diga nada, no dice nada. Acá en Panamá explota la cosa. Intenta ir respondiendo a esos cambios poblacionales que hay en el país. Pero lo que sí se puede decir es que en el interior la gente, hasta el momento en el interior se está viendo una pequeña diferencia entre las mesas. Bueno, en las mesas que están allí se ha decidido que bueno, van por Mulino en la gran mayoría, pero tampoco es la tendencia oficial de todo el interior. Falta. Estamos del todo conscientes de la cantidad de discapacitados y discapacitadas que hay en el país, porque precisamente la ciudad de Panamá, el país en general, es muy difícil de recorrer si tienes una discapacidad, pero salen para las elecciones y podemos ver que son más de los que estamos acostumbrados a ver. Eso hay que revisarlo. Hay maneras... No, los fanáticos de los candidatos Lombana, Rux y Martín Torrijos están aquí en el live, pero están callados. No van a hablar. Van a empezar a hablar ahora, cuando ven los números cambiando. En el país, ubicadas... Se entiende que hay muchos fanáticos de Mulino ahorita aquí que están hablando porque Mulino está marcando arriba. Eso siempre es así. En los generales eso no es un problema, pero seguramente puede ser mejorado. Estoy viendo las imágenes. Hay que ser conscientes de lo que está pasando. Es la misma ciudadanía. Gracias, desde Cartagena de Indias apoyando. Oye, qué cool, me cabió, se parece a él. Cool. Le iba a preguntar si estaba bien. Me gusta, tiene un estilo de pelo loco, me gusta. Se parece a Josué también. Es la ciudadanía que encuentra los votos en todas partes, trabajos de personas. Saludos hasta Cartagena de Indias, al amigo, ¿cómo que se llama el amigo? Comprometidas con el país, con hacerlo Pedro bien, Martínez. con el que vamos a recibir, consiguiendo ER24PM, ER.24PM CTG. Saludos desde Cartagena de Indias, Colombia, apoyando por un mejor gobierno que robó, pero se nota que hace por un gran país. Gaby, como los cerdos a la alcantarilla. ¡Oh! Un mensaje largo y completo. De los partidos políticos, con la inequidad en el financiamiento que reciben las... Ahí está Jacob Soto. Ahí está. Me gusta que los fanáticos de otros candidatos también estén hablando. Por favor, los candidatos de otros, todos somos panameños. Aquí no hay panameños más ni panameños menos. Y tampoco me gustó lo que dijo Rubén Blades. Nunca voy a olvidar que Rubén Blades dijo que los que votaron por Mulino son corruptos. ¿Qué es lo que te pasa? Atrevido, falta de respeto. Esa gente cree que con Mulino va a haber un cambio positivo para Panamá. Lo mismo que los que votan por Lombana o los que votan por Rux. Quieren lo mejor para Panamá. ¿Por qué viene Rubén Blades a decir que el que vota por este es que lo que qué? ¿Qué te pasa? Piensa un poco antes de hablar, Rubén Blades. Piensa un poco. Tan viejo, tan lleno de experiencia, tantos países que has viajado y visitado, tanto que tú lees, tanto que tú compones, y tú te atreves a decir que el que vota por Mulino es un corrupto. Falta de respeto. Pídele disculpas al pueblo panameño, porque aunque gane el que gane, yo no voy a decir eso, jamás voy a decir eso, porque yo respeto la voluntad del pueblo soberano. Atrevido, Rubén Blades, eres un atrevido lo que tú eres. Yo siento que en esta campaña la organización electoral debió poner ¿sí o no? más énfasis en la docencia ciudadana sobre cómo votar. ¿Me está ignorando? Creo que también hubo un problema de capacitación del personal del Tribunal Electoral
que atendió... Y tampoco te emociones tanto, o sea... Y perdonen la ironía, ya que el tribunal es experto en suplentes, me parece que en algunas mesas faltaron jurados de mesa. Y esos jurados de mesa debían ser sustituidos por jurados suplentes. Por esa razón tuvimos todo este entuerto de que hubo boletas en las cuales nada más había una sola firma. No, y casos, por ejemplo, como una mesa del colegio. No puede ser, porque una mesa no puede tener solamente un miembro de mesa. Una mesa que tiene un miembro no puede trabajar. Con dos se puede trabajar, pero con una no. Abrir esa mesa y que no se diera. Vamos con resultados. 157 mesas escrutadas en este momento. 31.4% para José Raúl Mulino, 19.13% para Ricardo Lombana, 16.6% para Rómulo Rux, 16.5% para Martín Torrijos, 7.75%. No, aquí hay que hacer definitivamente en Panamá la segunda vuelta. Esta votación te dice segunda vuelta a gritos. Las cosas hay que decirlas como son. Esta votación te dice segunda vuelta a donde vaya. Vamos por regiones. Boca del Toro, Mulino con el 28.7% de las mesas escrutadas, seguida de Zulay Rodríguez con 22%, Rómulo Rux con 18%. En Veraguas, Mulino 27.1%, Torrijos con 23.7%, Lombana con 17.1%. Comarca en Verá, Mulino 30.6%, Torrijos 29.6%, Rómulo Rux 24.0%. Comarca Gunayala, Rux 27.3%, Mulino 25.3%, Torrijos 0.3%. Vamos con total país, Eduardo. Así es, reiteramos, con 166 mesas escrutadas, José Raúl Mulino 31.57%, Ricardo Lombana 19.10%, Rómulo Rux 16.77%, cambió Martín Torrijos, ahora tiene 16.18%, Gaby Carrizo 7.86%, Zulay Rodríguez 7.04%, Maribel Gordón 0.91%, y hay 67 votos para Melitón Arrocha que le dan 0.41%. Melitón Arrocha tiene 67 votos. También fresco de laboratorio de datos por distrito. Peleándose detrás de la ambulancia entre Maribel y Melitón, todo Panamá sabía eso. Votos de Colón, de Arraiján y de La Chorrera, pero sí hemos recibido votos del distrito de Panamá, donde Mulino lleva 33% con 134 votos a su favor, Lombana 25% con 99 votos a su favor, Martín 18% con 74 votos a su favor. Considerando que el promedio de mesas en Panamá es 460, estas son las mesas más chicas evidentemente, y usualmente en estas mesas se están contando entre 2 o 3 votos por minuto en relación a la estadística que estamos llevando. 2-3 votos por minuto es un número demasiado bajo. Ya yo te hice un ejercicio aquí, cómo yo puedo contar una mesa sumamente rápido, en un minuto te puedo contar. Ya estas mesas, y lo repito, ya estas mesas que han entregado sus resultados están contando diputados. Y si está marcando Mulino, eso quiere decir que muy posiblemente diputados de RM también están saliendo. Eso no lo están diciendo los medios de comunicación. Ojo con eso, porque también es importante estar pendiente de los fraudes electorales, de los robos de acta y los robos de urna. Mucho cuidado con eso, porque esto me dice la tendencia, por lo menos hasta el 2.21% en esas comarcas que no está ganando el PRD. No está ganando el PRD. Eso no lo dicen ellos. Yo lo complemento en este live para que todos tengan un conocimiento adicional y extra, más allá de lo que se está viendo en estos momentos. Atención, Panamá. El caso es que muchas de estas mesas chicas están distribuidas por todo el país. O sea, estamos recibiendo cierres de todas partes del país, pero obviamente eso no Ahora, una mesa chica no quiere decir nada, porque también puede ser una mesa chica que todos votaron por Martín, o una mesa chica que todos votaron por Zulay, o una mesa chica que todos votaron por Lombana. O sea, no está diciendo nada ese man allí. La mesa chica no desmerita el voto. El voto es válido en mesa chica y en mesa grande. Con 15.9%, Carrizo 7.7%, Rodríguez 6.7%. Sí, reiteramos. Yo también pienso lo mismo, Ruth Rial, de Zulay, lo que acabas de decir. El porcentaje y de mesas escrutadas, 2.6% de mesas escrutadas, 31.3% de votos para José Raúl Mulino,
19.8% para Lombana, 17.3% para RUC y 15.7% para Torrijos. Y tú mismo mencionaste, Eduardo. Martín Torrijos no está apareciendo porque Martín está demostrando que es PRD, aunque se haya salido del PRD, es PRD. Están trabajando mucho PRD. Este es la demostración de un voto castigo en contra del PRD. Se nota aquí la gran diferencia. Eso tampoco lo están diciendo ellos. Hay una tendencia de voto castigo en contra de todo lo que tenga que ver con la palabra PRD. Significa no vas. No vas. Sí está yendo Mulino, sí está yendo Lombana y me sorprende que está yendo Rómulo Ruz. Esta es la que me está sorprendiendo aquí. Pero después entiendo que hasta la mínima tendencia que hay aquí, que no es tendencia realmente, está demostrando que la gente dijo PRD no vas. Martín PRD, Zulay PRD, Gaby PRD no vas. Eso es lo que está diciendo la gente hasta el momento. Y de color son esas primeras mesas que se han venido escrutando. Haciendo un ejercicio dentro de la página del Tribunal Electoral, ya comienzan ellos incluso a tener resultados de diputados. En algunas mesas sí, ya viste, te lo dije, hay diputados ya. Presidente, ya empezaron a contar los votos para diputados y que deben ser. Ay, Lin Yuen, tú estás tarde, papi. El programa hace una proyección solamente con eso y no habría que considerarlo todavía como un dato válido, pero aquí si entras a la elección para diputado, ya ellos asignarían 4 curules y quedarían 66 pendientes. La diputada, te voy a decir algo, los diputados, ojo con esto, los diputados es una votación y sobre todo en los plurinominales, muy difícil, muy complicada esa votación de los diputados. Un guacho, totalmente. Una proyección que hace el software y no necesariamente se debe considerar como parte de la realidad de los electores para diputados. Ahora, tú has mencionado algo muy interesante, Eduardo. Ya yo lo dije, ya yo lo mencioné. Ya yo hice el comentario. El comentario mío, mientras vemos la tendencia, el comentario mío es lo siguiente. En las mesas que ya están escrutadas, ya están contando diputados, indiscutiblemente. Si el circuito es uninominal, la lógica me indica, si ganó Mulino en esa mesa, en ese centro, también va a ganar su diputado. Es así. Porque yo no creo que alguien que votó por Mulino vaya a votar por PRD. Por decir el ejemplo más básico que estoy diciendo aquí. Puede votar por otro candidato, pero es muy probable que los candidatos de Mulino para diputado estén ganando también allá. Vivo con eso. De 5.000, 6.000, 7.000 personas fácilmente pueden asegurar su diputación y entrar a través de un medio cociente. Les traduzco el número de votos, el porcentaje que van observando ustedes en pantalla, sobre todo para los que nos siguen a través de TVN Radio. José Raúl Mulino con el 2.9%, bueno, ya cambia a 3% de las mesas escrutadas, 7.483 votos. Ricardo Lombana, 4.956 votos. Rómulo Rux, 4.095 votos. Martín Torrijos, 3.723. Gaby Carrizo, 1.906 votos. Zulay Rodríguez, 1.677 votos. Gordón, 213 votos. Y Arrocha, 82 votos. Esto es el total de votos de ese 3% de mesas escrutadas. Zulay está cerca de Gaby Carrizo. Sí, por ejemplo, en el tema, como te decía, de los diputados, hay una mesa del circuito 6-3. Por ejemplo, una sola mesa no te puede dar el resultado todavía de lo que sería la elección y así esperaremos entonces lo que ocurra en el resto del país. Es muy temprano para diputados. El orden a la hora de contar los votos es primero las de presidente, vendrán después las de diputados, que en los circuitos uninominales es muy rápido, igual que las de alcalde. Sí, por lo menos en Changuinola. Por lo menos en Changuinola. Obviamente el día después. Por eso cuando se saque la de Bocas del Toro, Changuinola es una de las primeras que se tiene que saber para ver qué pasó con Benicio Robinson allá. Eso también queremos decirlo. En nominales no se sabe el tamaño del cociente hasta que no tenga todos los votos. Eso también. Cordialmente invitados cociente y el desgraciado residuo. De la mañana para darle a conocer al país cómo va quedando conformada esa asamblea. ¿Sí o no? ¿Te sumas? Por supuesto, y de hecho te aporto datos, incluso si deseas ya. Sencillamente para que la gente tenga una idea de la magnitud de votos que algunos de estos diputados movilizan. Voy a hacer referencia a algunos diputados que están buscando la reelección.
¿O tú querías comentar algo? No, te estoy escuchando. No, por ejemplo, Benicio Robinson en la elección anterior ganó con medio cociente y movilizó 16.151 votos a su favor. Eso es muy inferior a, por ejemplo, Zulay Rodríguez, quien en San Miguelito está moviendo 25.000 votos, o el diputado Juan Diego Benicio no hubiera ganado en San Miguelito. Más de 30. O Juan Diego Vázquez. El tamaño del circuito es diferente. Correcto. Pero precisamente el punto que estamos abordando antes es las curules valen exactamente lo mismo y los votos valen exactamente lo mismo. Y cobran lo mismo. Pero las representaciones no son las mismas. Es porque es representación territorial, no numérica de población. Correcto. Incluso que un candidato Sí. por ejemplo, en un caso plurinominal, que no vaya en una lista como los candidatos. Ahí está la gente activada, Sacar algo extraordinario. Oye, eso, tengo que parar, Dios mío. No puedo. A pesar de que esa persona Eso me da copyright. Pues puta. Vamos a sacar un cociente muy difícil. Perdón la palabra. Pero pudiera matemáticamente un candidato en algún momento sacar hasta 2 cocientes. Que no me salga esa música porque me da copyright. Pero sí a un partido. A un partido sí. Pero por eso te digo, los partidos sí lo hacen. Claro. Y reciben Por eso coño. Por eso también. Pero incluso Pasión. el fenómeno es tal, Un panameño apasionado. en un caso de San Miguelito, que digamos el cociente quede Qué en huevos 20.000 se me dan, votos. oye. Si el candidato saca 40.000 votos y hay alguien con él en esa lista, así ese que está en la lista nada más saca un voto, sería diputado con un solo voto, y personas que sacan 5.000, 6.000 o 7.000 votos no llegarían hasta la asamblea. 3.18% mientras ellos hablan paja, 3.18% de las mesas escrutadas, 31% Mulino, 20% Lombana, 16% Rómulo Ruz. Detrás de todos ellos está Martín Torrijos. Gaby Carrizo se está quedando en las elecciones. Se está quedando Gaby Carrizo. Gaby Carrizo, no vas. No vas. Que tienen estos distintos líderes políticos y la movilización que pueden hacer. Y de hecho, proyectando una participación del 71%, que si se materializan los números que estamos viendo en pantalla, va a ser inferior a lo que bien podría ser la participación a esta elección. Estamos viendo que la mayoría de los mediococientes distribuidos... La página del tribunal, vamos a buscar. ¿Dónde la busco? Que son necesarios para obtener la mediocociente. En algunos circuitos la mediocociente podría incluso estar alrededor de los 7.000 votos. Vamos a ver. 2.000 votos en un caso en particular. Y en los casos más altos, la mediocociente podría incluso estar cerca de las 20.000 votos. 5:48 minutos de la tarde continúa este escrutinio de mesas, un total de 3.6% de las mesas han sido escrutadas hasta este momento, y en pantalla en tiempo real pueden ustedes actualizarse de cómo va esa inclinación de votos para cada una de las apuestas presidenciales. A los que nos escuchan a través de TVN Radio lo seguimos actualizando. De este total de 7.3% de mesas escrutadas, José Raúl Mulino se ubica con el 31.8% de esos votos, Lombana con 20.2%, Rómulo Ruz con 16.5%, Martín Torrijos 16%, Carrizo 7.6%, Rodríguez 6.6%, Gordón 0.9% y Arrocha 0.3%. Bien, ok, silencio Castalia, estás hablando pura paja. Vamos a decirles a ustedes la página oficial del Tribunal Electoral. Gracias por el comentario y por el aporte. Estamos aquí en la página oficial para presidente. 3.004.083 electores que han votado. Electores escrutados 44.363. Escrutinio 1.47% según oficialidad de ellos, ¿no? Mesas escrutadas 279, de las cuales 3.68 es mesas escrutadas y 73.95 participación electoral. José Raúl Mulino está marcando el 31%, Ricardo Lombana 20%, Rómulo Ruz 16%, Martín Torrijos 15%, José Gabriel Carrizo 7%, Zulay Rodríguez 6%. Esto es un golpe muy duro para el PRD. Este es un voto castigo muy duro para el PRD. Aquí se está viendo que Gaby Carrizo ni siquiera está entre los 3 primeros peleando puestos. Zulay Rodríguez, que está por la libre postulación, casi le está pisando los talones a Gaby Carrizo. Esto es impresionante. Esto es impresionante, señoras y señores. Aquí estamos viendo. Vamos a ver, en diputado ya tenemos algo. Vamos a diputado. Tenemos algo en diputado, señoras y señores. Curules. PRE está sacando 2. Molirena está sacando 1. Por cociente.
Por cociente está sacando 1 y por medio cociente está sacando 1. 3 en total. Panameñista está sacando 1 y 1 por el momento. Por el momento todavía no sabemos. No sé si las curules ya están listas o qué. No es oficial, no sé. Tenemos que RM está sacando 1. Partido Panameñista aquí está. Bueno, aquí estamos viendo. Moca no está sacando nada. País tampoco. Movimiento Vamos tampoco está sacando nada. No hemos visto nada de Vamos todavía. Vamos no ha marcado nada. Eso marcará seguramente en la ciudad capital. Vamos a ver. Esto es así. Para presidente. Estamos viendo cómo está marcando ahora. Diputado. ¿Qué es lo que está marcando? Podemos ver si tenemos algún... Ah, tenemos algo aquí. Carlos Batista, circuito 81. Luis Rafael Cruz, circuito 91. Y el doctor Arias en el circuito 10-2 por el PRD. Está el escrutinio por 0.58%. Luis Rafael Cruz por el PRD está marcando. Aquí lo estamos viendo, señoras y señores. Estas son cifras hasta el momento muy preliminares. Carlos Batista en Arraiján, circuito... No, perdón, 8-1 no es Arraiján ya. No, ya no sé si ya... O sea, uninominal, Carlos Batista. Los que conocen a Carlos Batista que me digan. Tenemos a Luis Rafael Cruz en el 9-1, 0.06 ahí descrutado. Y Arias. Vamos a ver quién está saliendo por el popular en este momento. Ajá, vamos a verificar eso. Daira Moreno. Daira Moreno. La muñeca que canta. ¿Estás loco? Daira Moreno en Los Santos. Daira Moreno. No se improvisa en las cantaderas. ¿Dónde es que se improvisa? Miguel Ortiz Rivera, Tano Mojica y Daira Moreno. La muñeca que canta. Ahí está Daira Moreno ganando en Los Santos, mi gente, la tierra genuina. Vamos a ver, partido panameñista en el 9-1 allá en Santiago de Veragua. Iván González y Panchito en el 9-3 está marcando, señoras y señores, en el cociente. Vamos a ver quién más está. Panchito se llama, va Panchito ahí. Ingeniero Darío Marín Ocaña en el circuito 6-3 allá en Chitré. Ya tenemos algunos pequeños resultados. Esto no lo está marcando nadie, solo el YouKnow. Esto es en vivo. Y vamos a la de presidente, que es la que todo el mundo está esperando. Sigue marcando una tendencia José Raúl Mulino. Se le está acercando un poco, 31-20 va Lombana con Moca. Seguimos, vámonos entonces a lo que dicen estos de acá, los vendidos. Cociente va al otro. Entonces, para trabajar con números redondos, si tú tienes 10.000 votos y digamos que el cociente sea 10.000 y sacaste 10.000, voy y vengo, tienes una curul por el cociente completo. Les conviene más a los partidos grandes sacar de 10.000 votos. Erika, ¿cómo estás? Gracias, Erika, por estar en el live. Así se aseguran por medio cociente una y por residuo les tocaría el primero automáticamente. Entonces, es una matemática. 10.000 es 5.000, o sea que claro, tendría que tener 15. Exactamente. Es una los actualizo, la gente quiere que los vayamos actualizando, sobre todo los que nos escuchan por radio y no pueden ver la transmisión en tiempo real de estos resultados, con un total ya del 4.4% de las mesas, que es un mínimo todavía. Estas son las posiciones en número de votos. Voy a hablarlo por número de votos. 12.995 para Molino, 8.578 para Lombana, 7.065 para Rux, 6.609 para Torrijos, 3.229 para Carrizo, 2.686 para Rodríguez, 367 para Gordo y 126 para Arroyo. Reitero, ahora el 4.5% de las mesas escrutadas. Importante, así como las mesas que ya tienen resultados son mesas, como dijimos, de lugares apartados. Las mesas que estamos presentando ahora mismo son mesas de la capital. Y te das cuenta que como en muchas de ellas votan hasta 500 personas, todavía están contando los votos para presidente. Ni siquiera están totalizando, o sea, están todavía de uno en uno sacando los votos de la urna. Y por eso es que precisamente nos abocamos a hacer este cálculo de cuántos votos se cuentan en un minuto. Nos parece una estadística bastante interesante. Y podemos reiterar que en las mesas más rápidas se están contando alrededor de 3 votos por minuto. Esas son algunas de las primeras en entregar, dependiendo del tamaño, evidentemente. Y en las mesas más lentas, un voto entero podría estar tomando un minuto en ser contado. Quería aprovechar para aportar, continuando con la línea del tema de los diputados que están buscando la reelección. Ahí estamos precisamente vamos a mostrar en pantalla ya esos primeros resultados preliminares en el circuito 8-1.
Sí, por ejemplo, este es el caso de una mesa que mencionaba, es de alguna de las islas, donde el diputado Batista tiene el 40%. La actual diputada allí es Ana Irene Delgado, bueno, Hernán Delgado, y Ana Irene Delgado, que es su suplente, pero busca la reelección ahora como principal, saldría de quinta, porque en esta mesa estamos hablando de que era el 40% de los votos. Estamos viendo lo que ya dije yo. Ellos quieren copiarse de mí, pero ya yo les estoy diciendo lo que está pasando en los diputados, pero son todavía preliminares, todavía no se ha marcado todavía todo, pero parece ser que un PRD va saliendo un PRD, y ese PRD, señoras y señores, ¿dónde está? Aquí está, se llama, oye, ¿qué pasó aquí? Ya me banearon ya, acá, ajá, aquí estamos, aquí, diputado, ese diputado que está marcando en estos momentos es Carlos Batista, nuevo, no lo conoce nadie. Vamos a ver, en el 9-1 allá en Santiago de Veraguas, Luis Rafael Cruz está marcando la tendencia con el medio cociente, y el doctor Arias en la comarca Gunayala en el 10-2. PRD está marcando hasta el momento 3 diputados para convertirse en mayoría en estos momentos en la asamblea. ¿Qué les parece? Qué locura. Seguimos aquí en las elecciones. El color rosado fuerte, ¿no? Es el de Cambio Democrático, y el color verde, el señor Valencia, es el del Partido Popular. Yo quería hacer referencia a algunos de los circuitos que ustedes han mencionado, por ejemplo el 8-1 donde está Hernán Delgado. Él en su momento, en la elección anterior, obtuvo más de 12.000 votos, y de ganar en esta ocasión sería la tercera vez que ocupa su curul. También mencionaron a Olivares Frías del 7-2 del PRD. Él en su momento ganó con 16.000 votos, más de 16.000 votos. Sería la segunda vez que ocupa su curul. Todavía nada de Bocas del Toro. Y también, si no me equivoco, Eduardo, mencionaste el 6-3. Todavía nada, tranquilos. Van a ser las 6 de la tarde y no tenemos nada más que el 4% de las metas 4% de las mesas escrutadas. Todavía no es tendencia. Aquí en el caso de la comarca, Arquesio Arias, con 3 mesas escrutadas, es el actual diputado en la comarca. Arquesio Arias, que dijeron que era non grato en la comarca, está marcando. Volvemos a la elección presidencial, tenemos un 5.2% de mesas escrutadas. Molino tiene 17.096 votos, eso quiere decir el 32%, el 5.2% de mesas escrutadas. Le sigue Lombana con 10.946 votos, 20.6%. Rux con 8.794 votos, 16.4%. Torrijos, 8.400. Veo a Álvaro Alvarado comprando todo el arsenal de Lomotil en estos momentos. Sigue Carrizo con 3.000. Qué gusto me da por ver. Votos, 7.3%. Y por la farmacia. Rodríguez con 3.442 votos, 6.4%. Gordón, 463 votos, es el 0.9%. Y Melitón Arrocha, 148 votos, correspondientes. Zulay está peleándole a Carrizo. Hay que ver la alcaldía San Miguelito. Todavía es muy temprano para considerar esos resultados como una tendencia. ¿Por qué? Porque las mesas de donde vienen tienen unas características especiales de la población que no necesariamente se pueden. Sabemos que las propuestas, por ejemplo, en el caso de Lombana y por ejemplo Martín Torrijos y Rux, van enfocadas mucho más a la ciudad. Por ahí va la vuelta de que probablemente eso los tenga ahorita mismo un poquito abajo en el conteo de los votos. Pero eso va a cambiar, obviamente, cuando empiecen a bajar las de acá de la ciudad capital y Panamá Oeste y Colón. Por eso muy es importante. Y Chiriquí también. Esperar un rato más a que se tenga un porcentaje. Y esto va a sonar extraño, pero la calidad del porcentaje. Es decir, no es lo mismo el 10% de las mesas del país, si ese 10% son del interior, a que un 5%, mucho menor, sea de las mesas de la Se entiende. No, sabemos que no es tendencia nada todavía. Allí en el centro de convenciones Atlapa, que es el centro de votación más grande del país. Total de mesas escrutadas, ya vamos por el 5.6%. Bueno, ya llevamos 2 horas del inicio del cierre de mesas y el inicio del conteo. Va muy lento en este momento, pero según las proyecciones. Siento que, por ejemplo, en el caso de RM, en la ciudad no tiene un candidato tan fuerte, porque Cheyo Galvez se la lleva como representante sin duda, pero no creo que se la vaya a llevar para lo que es la alcaldía. Creo que la pelea está entre Mayer y Willy. Creo que esa es la pelea. La pelea es Mayer y Willy, caras jóvenes.
Jóvenes, el pueblo quiere jóvenes, no quieren el tanque de gas y tal vez probablemente no quieren a Che, así que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Es el punto de la tarde. Martín tiene mucha gente en la ciudad también, vamos a ver. De las mesas de votación. Yo siento que el conteo va más lento que hace 5 años. ¿Pudiera ser? Sí, pudiera ser. Es que los que no son fanáticos de Mulino van a sentir el conteo lento. Las cosas como son. La verdad, están apurados a que cambie el número. Y estos tres panelistas son anti-Mulino, sobre todo, Martinelli. Por esa razón es lo que pasa. Ellos lo ven lento porque ahorita mismo va así, pero que no quieren equivocarse, quieren contar bien. Van a empezar a llegar los resultados. 6:01 minutos de la mañana, les comparto también, es la costumbre. Está guilla. 6:01 minutos de la tarde, Bocas del Toro con el 6.0% de estas mesas escrutadas. Estos son los porcentajes alcanzados por los candidatos. Raúl Mulino 30.9% en Bocas del Toro, Zulay Rodríguez 22.5%, Rómulo Rux 16.2%, Torrijos 6.4%. Nos vamos a Veraguas. José Raúl Mulino 29.8%, Torrijos 19.8%, Rux 17.7%, Lombana 16.6%. En la comarca en Verá, así van los porcentajes. Mulino 30.6%, Torrijos 29.6%, Rómulo Rux 24.0%, Lombana 3.4%. Muy poco porcentaje de Lombana en las comarcas. Una Yala, Rux tiene el 27.3% de esos votos de esas mesas escrutadas, Mulino 25.3%, Torrijos 13.3%. La comarca Naso, bueno, ha variado el resultado en este momento, 37.7% Mulino, Rodríguez 29.6%, Rómulo Rux tiene el 18.56%. Eduardo Linjuim tiene más datos a esta hora. Hace un rato mencionábamos los resultados por provincia y quiero compartir con ustedes con este mapa cómo se ve el país. Por ejemplo, vamos a verlo. Aquí en la provincia de Chiriquí, el caso de Ricardo Lombana, 28.8% de los votos, José Raúl Mulino con 25.9% y Rómulo Rux con 18%. Estamos hablando de 1.3% de mesas escrutadas solamente. Mientras tanto, que si vemos el caso de la provincia de Panamá, por favor, allí sale en amarillo, ese es el color que representa a José Raúl Mulino, 38.2%, allí Lombana tiene 26.5%, Martín Torrijos 15.4% y Rómulo Rux tiene el 8.5%. Déjame pararme aquí donde está el Golfo de los Mosquitos. Vamos a ver Colón. A esta hora, ahí está los resultados de la provincia de Colón. Marca arriba, muy fuerte. Por ejemplo, aquí vamos a ver Colón. Mulino tiene 40.5%. Allí Lombana es segundo con 16.4%. Martín Torrijos tiene 15.9% y Rómulo Rux con el 11.1%. Gracias, Eduardo. Bueno, seguimos compartiendo nuestra señal en los puntos de transmisión, en los centros de votación, donde se sigue contando donde sigue el conteo de los votos, así que vamos a seguir repasando e invitándolos a que se sigan a través de todas. Ahí estamos viendo, seguimos con los comentarios. Aquí la gente está comentando en el grupo que dicen gracias por el aporte, gracias por el apoyo al canal. También están las donaciones al canal que pueden hacer con mucho gusto, no hay ningún problema, gracias. Ahí están super calcomanías, super chats, gracias por todo el aporte que le dan al canal. Estamos en vivo en una transmisión ininterrumpida, no nos vamos a ir hasta que no tengamos un nuevo presidente aquí en Panamá o presidenta, que por lo visto va a ser varón porque se nota que Zulay está muy abajo, a menos que venga un cambio muy importante en la ciudad capital. Vamos a ver qué está pasando con toda esta información. Gaby se quedará esperando la llamada del tribunal, se tomará la champaña solo. Esos memes que vienen bajando van a ser increíbles. Increíble, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Super chat, super calcomanía, con mucho gusto, bien recibidos sean. Ahí está. Seguimos con la transmisión en vivo en tu canal Más de 1.4 millones de votos, alrededor de la mitad de los votos disponibles, pero como es la misma cantidad de mesas, cerca de la misma cantidad de mesas, pero más votos en el padrón,
en Nueva Nación hemos hecho el pronóstico de que esta elección se va a tomar un poquito más de tiempo. El ritmo va así, 7% de las mesas escrutadas es lo que acabamos de actualizar. De esos 32.2% para Molino, Lombana 21.5%, Martín Torrijos 15.9%, Rómulo Rux 15.8%, Carrizo 7%, wow, mira ese dibujo. 5%, Gordón 0.9%. Ya está demorado. Vale la pena recordar que el Centro de Convenciones Atlapa tiene 52 mesas, cada una con promedio de 500 hazle una votos. pequeña Estamos con hablando de varias decenas de miles de votos en ese Centro de Convenciones, donde antes... Saludos, Oda PTY, ¿cómo estás? Hasta Florida, saludo. Y el conteo es manual y esto evidentemente tomará bastante tiempo. Gloria Herrera votó por Lombana. ¿Quién es Gloria Herrera? 6 minutos de la tarde en pantalla, lo seguimos actualizando. Se actualiza, ya se ha escrutado el 7.3% de las mesas. Recordemos que son más de 7.3% de las mesas, marcando 32% para Molino, 21% para Lombana. Martín Torrijos vuelve a tomar repunte, le hizo mucho daño Gaby Carrizo y le hizo mucho daño Zulay también a las aspiraciones del PRD. Señor Martín Torrijos, ¿qué pasó? ¡Wow! ¿Tú lo hiciste? ¡Qué bonito! Me gusta, pero está incompleto, todavía le faltan cosas, ¿verdad? Menos mesas hay. Pero está avanzando, muy bien. Con 15, la comarca alguna de Wargandi con 5. Tengo que decirle a todos que está bonito, porque si no... Con 10 mesas. Si le digo bonito a uno, tengo que decirle bonito a todos. Alfonso hace un momento. Qué bonito, de verdad, hay que seguir dibujando. De mesas escrutadas dentro de un momento, es decir, son las 7 minutos de la tarde. Quizás en la próxima media hora, 40 minutos, va a llegar la mitad de los votos en un solo momento. O sea, es decir, y antes de las 7 de la noche tendremos un porcentaje muy alto en comparación con el porcentaje tan bajo que tenemos ahora. Y como bien explica Alfonso, después se desacelera, ¿no? Esas mesas en las que hay problemas, están contando varias. Esto hay que explicarlo muy bien. Va a llegar un boom. Va a venir un boom entre las 6:10 y 6:20. Va a venir un boom. Ahorita mismo como entre las 6:15, probablemente entre 6:30 a 7 va a venir un boom. Luego se desacelera porque ya vienen las escuelas de difícil acceso en la montaña, cruzando el río, el caballo, el burro, la yegua, la canoa, el helicóptero. Todas esas cosas van a ser así. Pero ya las mandaron con los celulares, ya lo mandaron. Tomaron captura, tomaron fotos, no pueden venir con cuentos. Es importante la democracia, que se respete la voluntad del soberano. El pueblo tiene que decidir. Desde California, saludos, qué desorden este día de elecciones. Así es mismo, a mi amiga Inés Brown. ¿Cómo estás, Inés? Que también es de las fanáticas que nunca falla en el canal, que hace aportes también al canal. Muchas gracias por los aportes. Y solo quería comentar como hecho histórico, a las 11:52 de la noche en la última elección. No, Iván, tranquilo, Iván. Declaró un Iván aquí se llama Iván. No, hay uno que se llama Iván. Lo cual es superior al margen de diferencia en la última elección de cerca de 42.000 votos, 46.000 votos, por lo que igual hay que esperar hasta que la Junta... Gaby, te dijimos que no vas y está demostrado. Y declara al ganador. Quiero reiterarles que también vamos a estar compartiendo datos preliminares de los resultados. Pero Jacob, no es que está lento, sino que están entrando poco a poco las más rápidas. Ahora vienen todas del golpe y después vienen las más lentas. Princess Luna, sí, muy bonito. Identificando por colores el color ayuda ahí, ¿qué pasó ahí? PRD, ahí ayuda a la señora. El diputado Arias, 35.1%. Tenemos el color rosado, que corresponde a Cambio Democrático, con un 26.3%. Con un 26.3% también el señor Richard, del Partido Popular. Y el partido Realizando Metas, el señor Ávila, con 12.3%. Los colores corresponden a los mismos que pueden ver en las casillas de los candidatos presidenciales, cuyos resultados estamos también actualizándolos minuto a minuto. Correcto, el enfoque en este momento es en la carrera presidencial de un padrón electoral de más de 3 millones de electores. Se espera una participación, como mencionaba el politólogo Harry Brown anteriormente, superior al 70%. En el caso de que la participación final sea 72%, se habrán emitido más de 2.100.000 votos. Y en el caso... Zulay Rodríguez demostrando que es una mujer de verdad, que no se rindió. Melitón tiene que quedar detrás de la ambulancia por haberse ido. Y le hizo daño a Martín. La cantidad total de votos debería estar por encima de la anterior. Eduardo Linguel tiene más datos por provincia.
Así es, hace un rato vimos Chiriquí, Colón y Panamá. Ahora tendremos Acabo de leer un man ahí que se llama Ditóxico. El que votó por Mulino no tiene nada en la cabeza. Y que Maduro financió la campaña de Mulino. Bárbaro. Ricardo Lombana, 20 ¿Cómo da la gente ignorante? Dios mío. Eso es lo que yo no quiero en este país. Quiero que, hay que respetar. Y los que votaron por Lombana y los que votaron por Martín. Entonces, ¿qué pasa? Pueblo panameño, ¿no se dan cuenta de que están logrando lo que querían? Pueblo contra pueblo. Eso es lo que querían. Estamos más divididos que nunca. Pueblo contra pueblo. La provincia de Los Santos, en la península de Azuero, Mulino tiene 29.1%, Lombana 25%, RU 22.9% y Martín Torrijos 13.7%. Así podemos ir poco a poco viendo... No, yo no baneo a nadie. Yo no quiero banear a nadie. Aquí todos tienen derecho a opinar, a todos, porque se va a ver muy mal que yo banee al que haga un comentario en contra de Mulino. Porque estamos en democracia. Estamos en democracia. El que está en contra de Mulino, que diga lo que tenga que decir. Está bien, no pasa nada. Estamos en democracia. Pero que se respete la decisión del soberano. Y que sobre todo los candidatos, los que van a perder, 6 de los 7 van a perder. 6 de los 7 van a, porque no pueden ganar todos, solo puede ganar uno. 6 de los 7 van a perder, tienen que aceptar la derrota. Como venga. Justamente esos resultados los volvemos a actualizar. Total de mesas escrutadas, 9% de mesas escrutadas es lo actualizado hasta este momento. Mulino 37.004 votos, Lombana 24.844 no hay tendencia todavía. votos, Torrijos 18.000. Digo, se ve hasta el momento que en 9% no se mueve Mulino del puesto, ¿no? 32 sólido ahí, sólido con 32, 30, 32, 30, 32, se ve sólido. Ricardo Lombana ha empezado a subir. Martín Torrijos 16%. 61 votos. Y les reitero, este es el resultado del 9% de las mesas escrutadas. Pero me gusta este canal porque es un canal bastante, hater. Vamos a ver qué tiene. Next no tiene nada. Seguimos. Next no tiene nada. Quería ver qué decían los Martinelli lovers allá. 12 minutos. Castalia, todavía reitero, quizás es muy temprano para tener otro tipo de resultados en las mesas más pequeñas y sobre todo en los circuitos uninominales es donde podremos ver temas de diputados. Para los circuitos plurinominales, como bien lo has dicho, esa espera el año pasado, el tema, por ejemplo, del circuito de Santa Ana, San Felipe, Caledonia, Chorrillo, Betania, Bellavista, Ancón, Lo Nuevo, Curundú. Era el miércoles y todavía estaba la pelea por ese... Y vamos y mira, se lo digo desde ya. Se los digo desde ya. Acaba de tuitear Martinelli. Atención. Acaba de tuitear Martinelli. Mira lo que acaba... Y lo vamos a publicar. Estamos en vivo. Martinelli acaba de publicar esto. Ya es seguro que José Raúl Mulino de Realizando Metas y el Partido de Alianza serán los claros ganadores de la presidencia de la República. Martinelli con su única cosa, ¿no? Ahí vemos. No. Pero bueno, aquí para que lo vean, que no es mentira. Martinelli acaba de publicar en Twitter, acaba de tuitear que ya van a ganar. Y no va nada todavía, Martinelli. Todavía no va nada. No vamos nada todavía, Martinelli, por favor. Ese Martinelli es increíble. Es un caso, un solo caso. Álvaro Alvarado, eso sí les puedo decir que en este momento no la está pasando bien ni Flor Mirachi ni Álvaro Alvarado, ninguno de los dos. Pero recordemos que ahí hay que hacer el cálculo del cociente, medio cociente. Oye, párale ahí, Lo cierto es que apenas va el 9.6% de las mesas escrutadas a nivel nacional. Son las primeras mesas, sobre todo las más chicas, cuyos resultados ya han sido enviados a este sistema de transmisión extraoficial que estamos compartiendo en tiempo real en nuestra plataforma, con todas nuestras plataformas, en nuestras pantallas, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, para que usted esté actualizado en tiempo real de cómo así mismo es. El canal de YouTube de ellos es el mío, así que suscríbete y activa la campanita y comparte. Desde resultados, Castalia, como mencionábamos, a nivel nacional, a esta hora de... Gracias a todos los suscriptores que ya acabamos de llegar a los 27,000 suscriptores en esta transmisión. Muchas gracias, no olviden suscribirse
Ya somos 27,000 you knowers en el canal. Hemos llegado a la cifra de 27,000. Muchas gracias a todos por suscribirse al canal, porque aquí sí estamos compartiendo con ustedes la noticia sin tapujos, sin miedo al éxito. Va a ganar el que el pueblo decide. Ya el pueblo votó, ya el pueblo decidió. Ya el pueblo votó, ya el pueblo decidió. Estamos en vivo aquí en tu canal You Know. Dale like y no olvides suscribirte y activa. Ya somos 27,000 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. Ahora son 27,008 y vamos subiendo, pero esto es gracias a ustedes. Si no fuera por ustedes, no estuviéramos aquí el día, ¿verdad? El día que estamos aquí. Seguimos. Molino hasta este momento alcanza el 40.6% de los votos escrutados, Lombana 23.7%, Torrijos 16.6%. Paso a Panamá Centro, Molino alcanza el 38.8% de ese total de 10% de mesas escrutadas, Lombana 26.8%, Torrijos 16.2%. Los Santos, Molino 28.9%, Lombana 25.1%, Rómulo Rux 23%, Herrera, Molino 29%, Lombana 24%, Rómulo Rux 20% y la provincia de Chiriquí 33% Molino, un 25% para Lombana. Como bien ha explicado Alfonso Grimaldo, corrijo, y nuestra plataforma digital, dentro de los próximos 40 minutos comenzarán a llegar. Mientras tanto, Castalia, los candidatos han establecido en sus sedes o algunos lugares para esperar estos resultados, tanto para el discurso ya sea de aceptación o de reconocimiento. Tenemos información en directo desde la sede de Martín Torrijos. Tenemos señal en directo desde la sede de Martín Torrijos. También puedo compartir con ustedes. Hay señal eso, pausita y volvemos. Está bien, esa es la actitud. La asistentita. Y habría que fue a votar hoy. Hoy fue a votar la asistentita. La asistentita fue a votar. En estos puntos, como dijimos hace un rato, los candidatos no te dejaron. Esperarían para hacer ya sea su aceptación del resultado o reconocimiento de la próxima candidato. Estamos en todas las sedes de los 8 candidatos de esta contienda. Y la culpa la tengo yo, y me va a coger rabia a mí, como siempre. Por culpa de los estamos observando en cada una de sus sedes. Estamos compartiendo las señales en directo de los puntos donde los candidatos van a estar esperando justamente estos resultados, que se los estamos actualizando minuto a minuto. Ya son las 6:18. Qué bueno, señoras y señores, estamos viendo un cambio en la votación. Melitón está quedando de último, Maribel Gordón le está ganando, Zulay acaba de pasar a Gaby Carrizo. Increíble. Zulay le está ganando a 650,000 PRD que votan PRD. Estoy muy contento por Zulay. Zulay le está ganando a Gaby Carrizo. Estoy muy contento por eso, de verdad. Eso sí me emociona a mí. Eso me emociona. Zulay le está mandando un mensaje alto y claro a todos los PRD. Por ahí no era. Con el 4x8 no era por ahí. Por ahí no era. Y demostrando que el PRD, si se sanea, si se limpia, si hacen la purga que hay que hacer en el PRD, porque hay que hacer una purga grande, como yo decía en un videojuego hace mucho tiempo, la noche de los cuchillos largos. La noche de los cuchillos largos, el buen entendedor, pocas palabras. Una purga hay que hacer en el PRD, y Zulay lo está demostrando estando por encima de Gaby Carrizo en estos momentos. Esto es un muy buen mensaje para las bases del PRD. Hay futuro porque se están dando cuenta que por ahí no era el rumbo, y esa brincadera, esos lleno completo, está demostrando Gaby Carrizo que tú le pagaste a toda esa gente para que fueran a votar o fueran a tus cierres de campaña. Y Benicio Robinson, vamos a ver. En el centro digital, hace un rato veíamos las imágenes, Castalia. Me encanta eso. De muchachos. Me encanta. Zulay le está ganando a Gaby. Bueno, digo muchachos porque son
los jóvenes del grupo quienes se ven en esta parte de la tecnología, Castalia. Eduardo, tengo resultados preliminares del circuito 2-3. Dana Castañeda lidera la intención de votos con este total de mesas escrutadas con 45 puntos. Dana Castañeda votó a favor del contrato minero. El candidato por la libre postulación, Victoria, con 24.1%. Y Luis Ernesto Carles con 14.1%. No, ¿en serio Carles, el de la mina, también votando? De los votos, ya del la total vida, de loco. 11% de mesas escrutadas hasta este momento. También tenemos una imagen del circuito 4-4. Allí el señor Jiménez. ¿Qué circuito es allá, Santiago? ¿Cuál es? ¿91 o 92? Lozada con el 18% del PP. Lescano del Movimiento Otro Camino tiene 8.3%. Y Saldaña de Realizando Metas tendría el 6.3%. Eso es el circuito 4-4. Esto no es algo menor. Esto no es algo menor. Zulay rebasando a Gaby Carrizo. Eso no es algo menor. Y si queda parejo igual, o sea, Zulay le manda un mensaje a la gente. Ella está con las bases del PRD. Los PRD de verdad que creen en un cambio social del PRD. Zulay está demostrando mucha fuerza dentro del partido PRD. Mucha fuerza. Este es el mensaje que hay que entender aquí. Mucha fuerza. Puede venir una gran revolución del PRD. El PRD es un partido muy fuerte. Por eso Zulay no se fue. Martín Torrijos, mala decisión haberte ido del PRD. Mala decisión. ¿Por qué? Porque te hiciste lo mismo que Melitón. Por eso es que estás donde estás en estos momentos. Se está traduciendo eso así. Se está viendo eso. Porcentajes. Aquí está el mapa de la República de Panamá. Vamos a ver cómo está la provincia de Panamá específicamente. José Raúl Molino en la provincia de Panamá, 39.2% de los votos. Ricardo Lombana, 26%. Molino está marcando en la ciudad de los votos. Veamos ahora cómo está la provincia de Veraguas, por favor. Veraguas. Aquí en la provincia de Veraguas gana Rómulo Rux. Todavía no hay data suficiente, por eso la información que le va a aparecer. Mientras que podemos cambiar el mapa y la información de la provincia de Herrera aparece en color amarillo. Molino tiene 28.7%, Lombana 25.1% no estoy y para Rómulo nadie. Rux con 20%. Estamos en vivo con la gente hasta en Florida. Reiteramos para que la información marque. Buena esa, asistentita. Es poca la información, pero allí el mapa le asignaría un color. Es lo que estábamos conversando con ustedes al principio con esta imagen del mapa. Herrera marcando por Molino. Entonces en Herrera todos son corruptos. Rubén Blaze. Chuleta, Rubén Blaze. Rubén Blaze, de verdad. De verdad, ahorita mismo yo te declararía non grato en Panamá. No porque estés en contra de Molino, sino porque te expresaste mal de panameños que escuchan tu música. Panameños que les gusta tu música, pero no les gusta tú de político. Tú no puedes entender esa lógica ahí, Rubén Blay. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que le estás haciendo daño a Juan Diego Vázquez? Te lo digo en tu cara. Le estás haciendo daño a Juan Diego Vázquez, mucho daño, al estar formando parte del movimiento Vamos. Le estás haciendo daño, mucho daño. Es que ahorita mismo, para mí, el más detestable es Rubén Blades. El más detestable. El más detestable. Por encima de Álvaro Alvarado. 40.000. Por encima de Flor Mirachi. Tiene el 6.2%. De verdad. Reiteramos, Molino 32, Lombana 22, Torrijos 16 y Rux 14%. ¿Cómo te atreves a decir Mientras eso? que Esa gente que votó por Molino escucha tu música, imbécil. Una mesa escrutada. El señor Benavides, 34%, el señor Alba, 31.9%, Camarena, 19%, y Ábrego tendría 7.6%. Esto es en el circuito 9-2, solo se ha escrutado una mesa a esta hora en ese circuito. Mientras que en el 10-1, esto es el señor Herrera, tendría el 49.5%. Eso no dice nada, yo voy hasta ahí. En el caso del señor Alfaro, 24.2%. Brenes 12.6 y Martínez 7.4%. Reiteramos, el señor Herrera tiene el color amarillo, que es el de RM, Alfaro, el morado del partido panameñista. Mientras que en el circuito 3-2 de Colón, la señora Ábrego del partido Cambio Democrático tiene 65.9%. En dos mesas escrutadas, Nelson Jackson, el actual diputado, 15.9%, Benjamín del Partido Popular, 10.1%. No puede salir Nelson Jackson, Dios mío, saquen a esa rata. Estos son circuitos uninominales. Mencionábamos el circuito 8-1, que es el de Chepo, Balboa y Chimán.
El señor Batista del PRD tendría el 29.6%, mientras que Cruz del Partido Panameñista 20.4%, Brandao tendría el 20.4%, empate con el señor Cruz, mientras que el señor Guevara tendría el 13%. En el circuito 7-2 de Los Santos, Daira Moreno 26.9%, ya está en la papeleta del Partido Popular. El señor De Gracia tiene 22.8% en la papeleta de RM. Mariela Vega en la papeleta del Cambio Democrático 18.7%. Ok, esa parte la voy a decir yo. Rubén Blade es un hipócrita gringo y además tiene creencias de izquierda. Sí, totalmente. Yo no sé cómo va a mover a Vamos, porque Vamos no es izquierda. Es progre. 11.9% es el porcentaje de las mesas escrutadas. No, aquí está quedando más que demostrado que aquí hay una fuerza indiscutible de los partidos políticos. Y los partidos políticos tradicionales. Minuto a minuto se sigue actuando. Cambio Democrático está marcando bastantes votos. Pero también estamos observando, como bien lo ha venido describiendo Eduardo Linjuen, los resultados preliminares con el porcentaje de mesas escrutadas para las elecciones y escoger a los nuevos diputados. Ahora sí parece ser lo que yo había dicho de un principio, que se veía la tendencia entre Mulino, Lombana y Martín Torrijos, pero todavía no es tendencia. Hay que ver los votos acá en la ciudad capital, porque todavía no marca nada eso. Solo está marcando un 13% apenas. Castañeda, que había sido inhabilitada según la última información que había dado a conocer el Tribunal Electoral. Dana Castañeda fue inhabilitada y está ganando la votación. ¿Cómo así está en la papeleta? Pero habría que ver qué pasa después si resulta ella ganadora en esta. Increíble, Dana Castañeda la quieren, aunque la inhabilitaron. ¿Quién va a poner suplente? El suplente, ¿no? Cuando íbamos por más del 10% de las mesas escrutadas en relación a la participación de inscritos de partidos en las distintas provincias. Por ejemplo, les puedo comentar que en Panamá se registra una inscripción de... No vamos a ver ese man habla mucha paja. Vamos rápidamente aquí a actualizar la página del Tribunal Electoral y vamos a la de presidente. Presidente 32-22, Mulino, ahí está marcando, ¿verdad? Martín Torrijos 15, Rómulo 14, Gaby Carrizo 6.7 y Zulay 6.6. Esto es increíble. Es voto castigo al PRD. Zulay lo tiene que digerir, lo tiene que manejar, lo tiene que entender. Esto es voto castigo. Vamos aquí para que lo puedan ver bien, porque no lo pueden ver bien. Ahora sí. Déjame yo me acomodo para que lo puedan ver. Ahí está la alineación, cómo va quedando la vuelta, ¿verdad? Ahí se ve. Y claro, estamos viendo que es el Poco, el que sale el Poco. Mira, el Poco sale ahí el nombre del teléfono que... Ajá. Por provincia, Bocas del Toro está marcando Mulino. En Coclé, Mulino. En Colón, Mulino. En Chiriquí, Mulino. En Darién, Mulino. En Herrera, Mulino. Cerca ahí, Lombana, en Herrera. Los Santos, Mulino. Panamá, Mulino. Panamá Oeste, Mulino. Está marcando en Panamá Oeste. Veraguas, Mulino. Cunayala, en Cunayala, Rómulo. Y Gaby Carrizo. Vaya la vida. Y ahí están las otras que son más pequeñas, que es Nove Buglé, que está marcando ahí más fuerte. Zulay Rodríguez está marcando en la comarca Nove Buglé como la más votada en la comarca. Segundo lugar está allí Martín Torrijos. Este es un pueblo PRD. Y Gaby Carrizo también. Los Nove Buglé son PRD. Es que eso es puro... Martín, ese es Omar Torrijos. Eso es Omar Torrijos, que fue el que hizo las comarcas. Dice el PRD, fue el que hizo las comarcas. Bueno, aquí tenemos cerca un centro de votación. No voy a decir cuál es, obviamente, pero si escuchas ruido, bulla, fuegos artificiales, es porque van saliendo ya los candidatos a diputados. Ya estamos escuchando un poquito más de eso. Taca, 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 tran, taca, tran, tan, tan. Pam, pararán, pararán, pam. Esto es un poquito de silencio. Vámonos a los diputados, que los panameños quieren ver los diputados ahorita mismo. ¿Qué está marcando fuerte de diputado ahorita mismo? Está bien dividido. PRD tiene 5 candidatos. ¿Quiénes son? Yamil Cachirú en el 85.
con el medio cociente, Ricardo Torres en el 9-4, Doctor Arias en Gunayala, Nixon Andrade en el 12-2, Junior Herrera, uninominales, Partido Popular, ahí está marcando Daira la muñeca que canta y el doctor Jaime Combe Solís, eso es Chiriquí, perdón, eso es Los Santos. Molirena, Isaac Mosquera en el 5-1, panameñista, Ariana Cova en el 4-3 Chiriquí, Medín Jiménez Pití, 4-4, Poppy Varela, no puede ser, en serio, Poppy Varela en Herrera está marcando. Iván González en el 9-1, eso es Santiago. En el 9-3 Panchito está marcando fuerte también. En el 12-1 Archibol, de nuevo Archibol en el 12-1, no puede ser. Cambio Democrático está marcando Ginela Ábrego en el 3-2, Colón. Génesis Arjona en el 8-5, la que traicionó a Martinelli. Vamos aquí, Dana Castañeda en Coclé, la descalificaron, pero ella está ganando en Coclé. Jorge el Doctor Vargas 5-2, Ingeniero Darío Marín Ocaña en el 6-3, Tomás Tommy Benavides en el 9-2, eso es Santiago. Luciani Herrera 10-1, en País nada, en Moca nada, no ha salido nada de Vamos. Presidente 32-23, la tendencia todavía no se puede decir tendencia, pero hay 6.343 mesas por escrutar y las mesas escrutadas son 1.231. Nos vamos para acá, seguimos con más. Seguimos con más. Marcos Castillero del PRD en el 6-3 en Herrera, en la elección anterior ganó con más de 10.000 votos, siendo el candidato más votado. Tenemos más resultados circuitales, Eduardo. Así es, el caso del 9-4, como bien mencionaba Alfonso, el diputado Torres tiene 38.2%, mientras que Pinilla, del Partido Cambio Democrático, tendría 23.7%, González, del Partido RM, 17.7%, y Pinzón, de la Libre Postulación, tendría 6.5%. Alfonso, en total, en este momento, de los 3.004.083 electores del padrón electoral, las mesas que se han contado corresponderían a 360.196 de esos electores. Sin embargo, el total de votos emitidos es de 279.241. Esto se acerca un poco al 10% de la cantidad de personas que podían votar en la pasada elección, y ya también estaría cerca del 10%. En el caso del padrón electoral ya sí superó, estamos hablando de un 14% del total de personas que podrían votar según los votos que ya se han contado a esta hora. Ese porcentaje en este momento le da 32.4% a José Raúl Molino, 23.4% a Ricardo Lombana, 15.9% a Martín Torrijos y 14% a Rómulo Ruz. En el circuito 7-1, también en la provincia de Los Santos, aquí no se ha escrutado todavía, creo que una sola mesa, 0.8% representaría una mesa nada más de ese circuito. El señor Combe tendría 40% del Partido Popular, mientras que Vega, de Libre Postulación, tendría 18.8%. En el 6-2, con el 65% de los votos, de una sola mesa escrutada también, sería el señor José Luis Varela, 65%, la señora Melanie Varela, 20.9%, Julio Mendoza, el actual diputado, 6%, y el señor Crespo, del Partido Popular, 4.5%, pero reiteramos, esta es una sola mesa, cuyo valor no sería significativo para hacer todavía una proyección de resultados. Y estamos viendo cómo la tabla de posiciones va cambiando, como digamos tabla de posiciones, vamos a llamarlo así, tabla de posiciones. Como vemos aquí, a Raúl Molino se mantiene arriba, 32% con 17% de las mesas escrutadas, 23% Lombana, 15% Martín Torrijos, Rómulo Rux en el cuarto lugar con un 13%. Luego podemos ver allí, según las mesas escrutadas, que ahora Carrizo 6.5, 6.4, Zulay está muy bien, Zulay está muy de tú a tú contra Carrizo, demostrándole fuerza en esos niveles bajos de la tabla, pero fuerza le está demostrando Zulay a lo que
propuso Carrizo en su campaña política. Estamos en vivo aquí en tu canal, You Know. No, se pronunciará cuando tengamos ya una tendencia y por lo menos más del 60 o 70% de mesas escrutadas, 70, 80%, o sea, se pronunciará un ganador, pero ahorita mismo no se puede decir nada, al contrario, 17% todavía no dice nada. Falta ver las mesas de los centros de las provincias, las cabeceras de provincia, en Santiago, qué sé yo, en Chitré, en Las Tablas, en Penonomé, mucha votación importante, en David, Chiriquí, en la ciudad capital, como dijeron ellos, en Atlapa hay más de 60 mesas de votación, y mucho en Centro de Convenciones de Atlapa hay un montón de mesas de votación y son muchos electores. Se decide mucho. Se decide mucho allá en esa mesa de votación, de verdad. Se decide muchísimo en Atlapa. En el circuito 9-3, pero es un circuito uninominal, así que para que ustedes tengan una idea de la proyección. Así el es. 7-2, circuito 7-2, así van los votos con el apenas 4% de las mesas escrutadas. García del partido Realizando Metas 27.6%, Mariela Vega del Cambio Democrático con 25.3%, Daira Moreno 25.3%, Daira Moreno, Partido Popular del PRD, la muñeca que canta, 18.8% de esos votos. Reitero, allá en este circuito 7-2 va apenas el 4% de las mesas escrutadas y este es un resultado preliminar. Importante, Castalia, porque hace un rato mostrábamos un resultado de ese mismo circuito donde las posiciones eran totalmente distintas a las que surgen ahora con el 4%. En la comarca Cunayala, Arquesio Arias 35.1% con el 2.9% de mesas escrutadas. Reiteramos todavía ese 2.9%, creo que es una sola mesa de la comarca, así que es interesante. Si todos queremos que Zulay deje a Gaby bien votado. Con ustedes a medida que amamos eso. Amamos eso. Datos de las elecciones en los distintos circuitos del país. Como hemos mencionado, el orden de contar los votos es primero los de presidente, después los de diputado y luego vendremos los votos para la alcaldía, cada una de las alcaldías del país. Después, de último, los representantes de corregimiento. Tengo más resultados por provincia. Quiero compartir aquí, veamos el mapa, por favor, muchas gracias. Tengo cómo está el asunto en la provincia de Coclé, donde el candidato José Raúl Molino. Pásale ahí, por favor. Eso es, Panamá Oeste, gracias. Es el candidato José Raúl Molino, tiene 39.4%. Lombana allí tendría 25.8% y Martín Torrijos 16.4%. Vamos a ver ahora qué está pasando. Esto es en la provincia de Chiriquí, donde José Raúl Molino tiene 32.5%, Lombana 25.4%, Torrijos 14% y Rómulo Ruz tendría 13%. Y vamos ahora, tengo aquí mismo en la provincia de Colón, José Raúl Molino 42.7%, Torrijos 19%, Lombana 13.7% y Ruth tiene 9.2%. Todos los que están aquí en el live en estos momentos de la transmisión exclusiva para todo Panamá y el mundo entero oficialmente, donde no tenemos ninguna inclinación por ningún candidato indiscutiblemente. Hay gente que está apoyando aquí los comentarios y gracias por el aporte. 6219-8272 es el Yapi para apoyarme en el canal con una donación mínima, qué sé yo, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, lo que tú quieras. Eso ayuda a crecer el canal y seguir trayendo más contenido para ustedes, que ha sido un arduo esfuerzo, muy difícil, nada fácil, ¿verdad? Pero gracias a todos por el apoyo este 5 de mayo. Tú decides, el pueblo ya habló, el pueblo está decidiendo. No me gustan algunos resultados en diputado porque yo hice campaña para que los que votaron por la minería no salieran y están saliendo todavía, están saliendo algunos pro minería. No me gusta para nada eso. Vamos a ver si hay tendencia y cambia. También veo que nadie del movimiento Vamos está saliendo por el momento, nadie, pero es muy pronto todavía para decir, porque apenas si todavía no tenemos una tendencia en lo que es la elección para presidente, no, estamos llegando al 20% apenas, todavía mucho menos podemos decir que para diputado tenemos una respuesta. Entonces eso es, también hay que decirlo. El aporte al canal pueden ser, ojalá que no gane Daniel, ese Arcesio Arias, ese non grato allá supuestamente, y está ganando. No puede ser que gane ese man del PRD, no puede ser que repita ese man allá. Tiene comprado todas las islas, no puede ser, de verdad.
145.000 y Coclé con 146.000 votos. En algunos casos, algunos partidos ganaron estas provincias con alrededor de los 70.000 votos, en otros casos incluso con 7.000 votos. Tenemos más resultados circuitales, preliminares. Vamos con el circuito 9-2, con el 1.7% de las mesas escrutadas. El señor Alba alcanza el 29.2% de esos votos. Camarena del partido Cambio Democrático, 28.8%. Benavides, el partido realizando metas, 25.7% de esos votos. Y Ábrego del partido PRD, 9.7%. Este es el circuito 9-2 con 1.7% de mesas escrutadas. Aprovecho que lo has mencionado. Pásame agua, por favor. No, echa. El 9-2, Ariel Alba del PRD ganó las elecciones anteriores con 15.000 votos. No puede ser. Alba no puede ganar ese voto por la minería. El promedio general nacional del valor de un medio cociente, en el caso de que la participación ronde cerca o entre el 70 y el 75%. Ese es un circuito uninominal. En el caso del 9-3, que era el que acabamos de presentar, y como dijimos hace un rato, los votos se van contando en orden: presidente primero, diputado segundo, alcalde tercero, y los representantes se contarán de cuarto. Sin embargo, el tema de los circuitos uninominales, tendríamos los resultados mucho más rápido, igual que los votos de alcalde, por ejemplo. Ahí no hay que hacer ninguna operación matemática ni calcular. Sí, porque para alcalde es uno solo. Vamos a ver cómo queda eso en Arreján, en Capira, en Chorrera, en Colón, Santiago, importante. Esas alcaldías son importantísimas. Las tablas, Chitré para los carnavales, David. Como las cabeceras de provincia, entonces allí se van a encontrar ustedes que demorará un poco más tener esos resultados. Quiero reiterar a nuestra audiencia que los resultados que están observando en el lado derecho de sus pantallas corresponden los colores a los partidos. Si lo comparan con los resultados del presidente, por ejemplo, ahorita que tenemos los resultados preliminares del 9-2, el señor Alba del partido PRD, no puede ser Alba. Rojo, 29.2%, el candidato Camarena de la papeleta Fiucha, que es el partido Alba tiene que perder. Alcanza el 28.8%. Ese PRD está ganando allá en Santiago. Benavides amarillo con el color de realizando metas, 25.7%. Ábrego, color rojo también del PRD con 9.7%. Para que vayamos identificando en casa los colores con cada uno de los candidatos en estos resultados circuitales preliminares. Nos llega del circuito 3-2, esto es en Colón. La candidata Ábrego de Cambio Democrático tendría el 65.9%. Nelson Jackson, muy bien, me gustan los ojos. Benjamín, 10.1%. Ahora, esto es 1.9% de mesas escrutadas, que eso muy es bien, o sea, tiene una cara de una risa macabra, me gusta. Es importante ese dato, una sola mesa, como allí no llegan a 100 mesas, por eso es que usted... No, pero tiene su propio estilo, acuérdate, yo he dicho que el estilo manda. 1.9. En el caso del circuito 8-1, el tema de las islas, ahora sí hay una mesa más, y esto cambió los resultados. El señor Guevara y el señor Batista tienen 23%, Guevara es de libre postulación, Batista es del PRD, Brandao de Cambio Democrático tiene 17.7% y Ana Irene Delgado de RM tendría el 15% de los votos. A nivel nacional, con el 22% de mesas escrutadas, estamos hablando de más de 500.000 votos que estarían en el padrón, 391.000 votos válidos. José Raúl Mulino tiene el 33.1% de los votos, Ricardo Lombana 23.9%, Martín Torrijos 15.8%, Rómulo Ruz 13.4%. Rómulo Ruz 13.4%, y ahí la pelea fuerte en la mitad de la tabla, podríamos decir que entre Gaby Carrizo y, por supuesto, allí tenemos a Zulay Rodríguez, que está haciéndolo muy bien también. Y hay que ver la alcaldía, pero eso todavía faltan los diputados allá en San Miguelito, que también son, y la alcaldía de Panamá, la alcaldía más importante, la votación más importante, y también saber cómo le va a Benicio Robinson allá en Changuinola. Eso es fundamental. 200.000 votos entregados, y esto en cierta forma tiende... No, y a Raúl Pineda también a Raúl Pineda. Queremos saber cómo le va a Raúl Pineda para que mande a la gente de la prensa a contar los votos que dijo así. O ligeramente la misma cantidad de mesas, pero había aumentado casi un 10% el padrón, pues naturalmente la capacidad de procesamiento de todas esas mesas en cuanto a conteo de votos iba a ser un poco más prolongada. Aprovecho para comentar, en función a lo que decía Eduardo anteriormente,
que es muy difícil conseguir a veces los cocientes para ganar. Muchos diputados, el primer diputado de la provincia entra por medio cociente. Ya se ve mucha gente frustrada y molesta, gritando de todo y diciendo de todo, que el panameño es bruto, que el panameño es imbécil. La verdad es que hay mucha división, hay mucha gente dándose odio en estos momentos, que es lo que quería este gobierno. Este gobierno quería dividir al pueblo, el pueblo está dividido. ¿Cómo? Y obviamente yo lo dije, el que va a ganar no va a pasar del 35%, no pasa. Por lo tanto, la mayoría de los panameños no. Y lo que estamos viendo es que no está marcando para diputado el RM tampoco. No. Algunos sí, otros no. No está marcando. Hay mucho PRD. Te lo dije que PRD tiene gente. Pero lo más increíble es que la gente del PRD para presidente no confían en la figura de Gaby Carrizo. Está evidenciándose que no confían en la figura de Gaby Carrizo. Eso es en la comarca Nove. Tengo al lado resultados de Bocas del Toro, en este caso José Raúl. Zulay arrasando en la comarca Nove Buglé. Nove Buglé por Zulay. Rodríguez, 17.7%. A la gente de Nove Buglé le gustó que Zulay no se rindió y no se bajó. Dijo ñagare, ñagare, ñagare. A Zulay la quieren en la comarca. Darían, José Raúl Molino, 35%. Martín Hizo una campaña muy buena Zulay allá en Nove Buglé. 9% y Rómulo Ruz 11.2%. Actualizamos las mesas escrutadas hasta esta hora. En total país, 24.1% de mesas escrutadas. José Raúl Molino alcanza hasta este momento 144.353 votos. Lombana 103.667 votos. Martín Torrijos 68.476. No, si llega a 30 gana. El que llega a 30 gana. 153 votos. Zulay Rodríguez 27.300. Aquí al último mesa de votación, el que marca 30 gana. Eso es así. Son 7 candidatos. El que marca 30 gana sobrado. Y gana sobrado. El que marca 30. Yo estoy esperando un 25, un 26, una cosa así. 0.3% de las mesas escrutadas hasta esta hora, siendo las 6:47 minutos de la tarde. Tenemos también la estadística de cómo se ve en barras el porcentaje de votos de los candidatos presidenciales, mientras vemos... Yo creo que ese TikTok fue el que mató a Lombana. En la sede de cada uno de los candidatos, en este caso de 3 candidatos presidenciales. Ese Aquí TikTok que tú me mandaste. Está bien viral, tiene 75.000 visitas. No, likes. De los candidatos presidenciales, en este caso la candidatura de José Raúl Molino, con 33.2% de los votos. 147.000 votos sería ese 33%, Castalia. Lombana con 23.9%. Bueno, hasta el momento quieren Buco Chenchen, papá. Está ganando Buco Chenchen, está ganando con un 23%, ya para el 24% de mesas escrutadas. Buco Chenchen quiere la gente. Parece que el principal problema del panameño es desempleo. Carrizo y 28.637 votos Zulay Rodríguez. La profesora Gordón, 0.99%, y 902 votos para Melitón Arrocha, lo que le da 0.19%. Tengo resultados preliminares también del voto en el extranjero. Hasta este momento, Lombana alcanza 66.95% de esos votos, Torrijos 12.72%, Molino 7.70%, Rux 6.27%, Gordón 2.26%, Carrizo 2.6%, Rodríguez 1.14% y Melitón Arrocha 0.86%. Estamos hablando de los resultados preliminares de los votos emitidos en el extranjero, que suman más de 3.000. Regresemos al mapa, Castalia. Quiero mostrar... La polémica votación en el extranjero la está ganando ampliamente Lombana. En el extranjero la está ganando Lombana. Tengo 30.2% de votos para Molino, 23.5% para Lombana, 17.1% para Romorú. Por eso se muestra en amarillo, porque aquí la mayoría de votos lo tiene Molino. Pero si me muevo de la provincia de Veraguas, ahora cambiamos hacia la comarca Cunayala. Por ejemplo, allí vamos a ver que toma el color rosado de Cambio Democrático y Partido Panameñista. 27.2% de votos
para Rómulo Rux en el caso de la comarca Cunayala, con Oye, las ¿qué mesas pasa? escrutadas hasta este momento. Pero ¿cuál es la grosería en la provincia también? de Panamá se pone en amarillo, que son los colores de la alianza de José Raúl Mulino, RM y el partido Alianza. Bueno, ya, pues ya. 39.6%. Lombana en la provincia de Panamá, 27.8%. Martín Torrijos, 15.6%. Y Rómulo Rux, y la cirita, pues, ya saben cuál es la Todos regla. los votos escrutados Sí, señor. hasta este momento. Reiteramos, faltarían todavía los Allá la votos vida. de los centros grandes, por ejemplo, Conocen las reglas. en Atlapa, donde hay mesas con 500 electores todavía están contando votos para presidente en estas mesas. Bueno, ya que lo mencionas, Lin Yuen, importante repasar la cantidad de electores por provincia. Por ejemplo, en la provincia de Bocas del Toro es un total de 108.847 electores. En Coclé, un total de 209.418 estaban habilitados para votar. En Colón, 208.000. En la provincia de Chiriquí, 373.109. En Darién, 40.056. En Herrera, 105.559. En Los Santos, 85.182. Mientras que en Panamá hace un total de 1.022.911. Esto para que tengamos un aproximado de la cantidad de votos que todavía hacen falta por contar, Alfonso. Información sobre cómo va el conteo por distritos. Esto a un corte de las 6:47 de la noche. En el distrito de Colón, Mulino lleva la delantera con 45% de los votos. Esto es 5.538 votos. Recordamos que todavía no se han escrutado todas las mesas. Le sigue Martín Torrijos con 19% de los votos. En Panamá lidera Mulino con 38%. Este es el distrito de Panamá con 30.900 votos. Le sigue Lombana con el 30%. El distrito de Arraiján, Mulino con el 38%. Este es 6.485 votos. Lombana le sigue con el 33%. En Chorrera, Mulino 42% con 5.505 votos. Lombana le sigue con 24%. Y finalmente en San Miguelito con 13.400 42% de Mulino en Chorrera. válidos escrutados. Lombana el 26%, esto a las 6:47 de la tarde. Tengo resultados también del voto adelantado. Para Lombana, el 35.31% de los votos. Torrijos, 16%. Ya bajó, estaba en 60 y tanto y bajó a 35. Porque no está diciendo el porcentaje de lo que han escrutado hasta el momento. Ojo. Perdón, el 0.38%, para Carrizo el 2.49%, para Rodríguez el 1.15% y para Rocha el 0.57%. Estos son resultados preliminares del voto adelantado. En el caso del país, Castalia, los resultados que han surgido hasta ahora colocan a la cabeza a José Raúl Mulino con 33.4%, Ricardo Lombana con 24%. Estamos hablando de 169.000 votos de Mulino y 121.000 votos que tendría Ricardo Lombana. Martín Torrijos, 15.8% con 79.948 votos. José Gabriel Carrizo, 6. Obviamente que es un medio, TVN es un medio, y esto es muy importante, TVN es un medio que le ha dado demasiada publicidad a Ricardo Lombana, a Martín Torrijos, y le ha dado bien duro a Raúl Mulino. Obviamente hay mucha gente que está descontenta, diciendo un montón de cosas, mandando odio, gritando muchas cosas, mucho más que acá, que de repente acá hay más gente diversa, aquí tenemos más gente de diferentes tendencias y culturas. Lo que me gusta es la democracia, que aquí hay mucha, viste, en este canal me gusta porque es muy amplio el margen de personas que van por Zulay, otros van por Maribel, otros van por Martín, otros van por Rómulo Rux. Me gusta que hay más, como más equidad en este canal, me gusta por eso. Y bueno, también tengo que decir que lamentablemente hay gente desubicada, inadaptada, que no le gusta lo que está viendo. Hay un 27% de las mesas escrutadas ahorita mismo y está marcando una tendencia. Sí, no se mueve Mulino, 33%, 24% ha subido un poco Lombana. Ya están bajando las escuelas, van a ser las 7, ya están bajando las escuelas y los centros. Vamos a ver qué pasa, porque todavía no es tendencia. 27% todavía no es, pero sí hay que decir que hay una gran cantidad de panameños. Y nuevamente Zulay se rebasa a Carrizo, que votaron por Mulino. Las cosas hay que decirlas. Y esos panameños
al igual que los que votaron por Lombana, porque ¿qué van a decir los que votaron por Molino? Por Molino, que los de Lombana son ¿qué? No hay que ser así, tenemos que buscar la unidad. Lo dijo, la única cosa buena que dijo Nito Cortizo es que hay que buscar la unidad. La unidad. Sencillamente comparto nuevamente el hecho de que en varios de los principales distritos del país el candidato Molino lleva la ventaja, en algunos casos con 45%, 42%. En el caso del distrito Panamá le sigue Lombana con 30%. En el caso del distrito de Colón le sigue Martín Torrijos con 19%. Y una de las cosas que Nueva Nación estará examinando el día de hoy es precisamente ver cómo se distribuye el voto entre el presidente y también en las distintas diputaciones. Porque como acabamos de recibir reportes en relación al candidato, espalda me va a doler. Veremos precisamente si la victoria del candidato del PRD o su derrota está vinculada a la victoria que puedan llevar los diputados en las distintas diputaciones. Exactamente, hasta el momento no se ve así, vamos a confirmarlo. Vamos a ver rápidamente, hay una margen del 24% de mesas escrutadas, como pueden ver aquí. Vamos a recogernos nuevamente para que puedan verlo ustedes. ¡Ey! Cuidado. Ahora sí, se puede ver un margen. 2.192 mesas y faltan 5.382 mesas por escrutar, ¿verdad? Participación del 76%, 33% votando por Molino, 24% por Lombana, 15% por Martín, 12% por Rómulo, con todo y sus dos partidos poderosos que dice Rómulo. No es así. Y de hecho Cambio Democrático está más fuerte que el panameñismo. Acá obviamente se ve una abrumadora diferencia entre RM y Alianza, y los que votaron 6 y 7 pues voto nulo. Acá tenemos al país, es el que le está dando más votos al último lugar Melitón, Alejandro Arrocha. Qué vergüenza. Zulay Rodríguez ha rebasado nuevamente, siendo libre postulación. Zulay Rodríguez está por encima de Gaby Carrizo. ¿Cómo digieres eso, Gaby? ¿Cómo digieres eso? No te quiere la gente. En tu partido no te quieren, Gaby. Ni tu propio partido votó por ti. No te quieren. No vas, Gaby. No vas. Pase lo que pase acá arriba, Gaby, tú no vas. Y tú lo sabías. Vámonos a los diputados, señoras y señores. ¿Cómo anda? Estos son oficiales del Tribunal Electoral. En diputado, panameñismo me está marcando 8, Cambio Democrático 7. No veo nada de Vamos. Vamos no va por ningún lado. Moca no marca nada en este momento, pero todavía es muy temprano para decir algo al respecto. Es muy temprano. Vamos a ver cuántos acabamos. PRD está marcando 7, 2 Popular, 8 panameñista, 7 Cambio Democrático, 1 Alianza, 7 realizando metas, apareciendo en el mapa. Y bueno, Alianza está marcando 1, que es en el 8-1 Johnny Guevara, con el punto 48 escrutado. Todavía es muy poco todavía para decir. Muy poco para decir, pero tenemos ya algunas mesas, que es lo que quería que ustedes vieran. Y hay unas que ya están marcando bastante. No, todavía están en preliminar. Punto 59% no dice nada. Todo puede pasar. Todo puede pasar. En las presidenciales tenemos el 26%, 33%, ahora 24% Lombana. Remontando un poquito, ahí se ve, pero hay una tendencia del 33% Martín Torrijos y Rómulo Rux, quizás haciendo legrón a la campaña de Lombana. Puede ser, no lo sé. ¿Cómo se puede ver eso allí? 26%. Falta ver más mesas todavía, que son 3.400.083 del padrón electoral. Mesas por escrutar 5.214. Ni siquiera estamos por la mitad del camino. No podemos decir nada por el momento. Volvemos aquí a la transmisión oficial del YouKnow. Vamos a ver. Ahora sí me acomodo. Aquí estamos. El PRD no votó con el PRD. Muchos una vez más, PRD definitivamente se fueron con Martín Torrijos, algunos otros con Zulay Rodríguez. Lo otro que tendremos que evaluar el día de mañana, cuando ya se tengan todos los resultados, porque faltan mesas importantes del Centro de Convenciones Atlapa, donde son mesas muy numerosas, es qué tan acertadas fueron las encuestas. Según estos resultados, con el 31.9% de las mesas escrutadas, pues ese triple empate en segundo lugar no se ve tan reflejado
Lombana tiene 10 puntos por encima de Martín Torrijos, casi 10 puntos, y de Rómulo Rux. Veremos si eso se mantiene, pero eso es lo que tenemos con el 32.3%. Sí, aunque usted no lo crea, hay gente que votó por Gaby Carrizo. Increíble, pero cierto. Estamos viendo en casi todas las provincias ese liderazgo de José Raúl Mulino, incluso en Bocas del Toro, que creo que vale la pena comentar por los acontecimientos del 2010. Sí, que le hizo tanta campaña Bacal, Castalia, Atenógenes, Hugo Famanía, Flor Mirachi, Álvaro Alvarado, que le hicieron bastante campaña a eso. Mesas que han llegado, pero el número de votos de Zulay Rodríguez en las comarcas Gnove muy alto, comparado con los votos de Gaby Carrizo, en los dos a nivel nacional. Así mismo es Michael McRae. Que son, como bien mencionábamos, una posibilidad en el análisis de los votos del PRD, ¿no? ¿Hacia quién van? Entre unos expertos que decían que el PRD tendría 3 candidatos en esta contienda, que en este momento estarían sumando 6.2 de Carrizo más 6.2 de Zulay, 12. Wow, muchas gracias, no lo había visto, ya está aquí, gracias, tengo que decirlo. Felipe Neri Salazar, gracias. En los distintos partidos. De verdad, gracias por el super aporte, Felipe Neri Salazar, gracias por el super aporte al canal, muchas gracias a todos los que están en el live. Muchas gracias, Felipe, de verdad, gracias, mi brother. Bendiciones para ti, siempre apoyando el canal. Los 80.000. Valdría la pena también indicar por cuánto excedieron en votos estos partidos, sus adherentes en las elecciones pasadas. El PRD, que ganó las elecciones anteriores, excedió en votos válidos sobre sus adherentes 109%, porque obtuvieron 609.000 votos. Todavía es muy pronto. 2019, cuando soy Braulio Def, muy pronto para decir algo en diputado. Venimos. Casi 500.000 de votos en la última elección, cuando sus inscritos a enero de 2019 eran de 340.000. No obstante, Cambio Democrático, aunque perdió la última elección, logró una mayor representación de votos sobre sus adherentes con 165%. Uno de los partidos que más fácil puede entregar votos por encima de sus adherentes es el Partido Popular, por su tamaño. En enero de 2019 tenía cerca de 20.000 inscritos, obtuvo cerca de 40.000 votos, por lo cual el margen fue de 178% votos por encima de sus adherentes. Hay más información de circuitos, en este caso el circuito 6-2, con 6.3% de mesas escrutadas. Popi Varela tendría el 56.7% de los votos, Melanie Varela 21.3%, ella es de RM. Julio Mendoza, el actual diputado del PRD, tiene 20.1%, y el señor Crespo del Partido Popular 1.1%, eso es en el circuito 6-2 de Herrera, de PC, principalmente. Gracias, me acaba de llegar un super like. Los votos de gracias, Wichi Studios. Wichi Studios, gracias por el super aporte al canal. Gracias, la primera compra que hace Wichi Studios, gracias por el aporte en el canal. Estamos haciendo historia, trayendo para ustedes una transmisión transparente, responsable, sin tapujos, sin miedo, sin esconder nada. Estamos para adelante y con fe. Aquí el pueblo panameño está tomando su decisión. 33% de las mesas escrutadas. Sigue la tendencia. Mulino no se mueve. La gente quiere Buco Chenchen, mi gente. Parece ser que la gente quiere Buco Chenchen. Y sigue variando ese porcentaje en votos que ustedes pueden observar en pantalla y que seguimos actualizando mi nariz que nunca falla minuto a minuto, con el 34.6% de mesas escrutadas a esta hora. Este es el resultado. Mulino con el 33%. Que sigue, pues, que sigue, que ya está terminando de servir. Van con 24.4%. Vamos. Torrijos con el 16.0%. Rómulo Rux con el 12.6%. ¿Cómo se traduce esto en votos? Mulino alcanzaría hasta este momento 228.905 votos, Lombana 167.041 votos, mientras que Torrijos se mantiene en 196. Vamos, no está marcando nada todavía, vamos, y vamos a ver cuántos van. 18 votos. Y Mosca tampoco ha marcado nada. Seguimos. Yo siento que en Movimiento Otro Camino, en diputados no había mucha fuerza. Las elecciones del día de hoy. Eso también influye. 7 de la noche, 4 minutos, ya
3 horas y 4 minutos cerrados los centros de votación. Con el 34.8% de las mesas escrutadas, José Raúl Molino, de la alianza entre RM y el Partido Alianza, tiene 33.5%. Ricardo Lombana, del movimiento Otro Camino, 24.4%. Martín Torrijos, del Partido Popular, 16%. Mientras que Rómulo Ruck, de la alianza entre el CD y el panameñismo, tiene 12.6%. José Gabriel Carrizo, del PRD y Molirena, 6.2%, Zulay Rodríguez, 6.1%, y la profesora Maribel Gordón, 1%. Tenemos señal también en directo desde la sede de la profesora Maribel Gordón. De hecho, tenemos señal... Ya Maribel tiene que aceptar que perdió. Ya Maribel Gordón tiene que hablar, ya tiene que pronunciarse, Maribel. Vas de penúltima, le ganaste a Melitón, por lo menos. El derecho de los panameños a tener una pensión, a tener seguridad social, que habrá que defender junto al pueblo panameño, el país de quienes pretenden rematarlo, subastarlo, venderlo, que habrá que seguir luchando en las calles contra quienes qué buen dibujo hizo, asistente. Contra quienes pretenderán mantener a la mina. Viste, cuando él pone de su parte, él hace bien las cosas. Para que se respete la voluntad del pueblo que dijo: este país no debe haber minería metálica que no haya. Ahí estaremos luchando. Y lo estaremos siempre. Pero como hemos reiterado... Están reconociendo que van de último y están reconociendo que se le van a tirar a la calle al próximo presidente de la República, que va a ser un hombre. Lograr lo que estamos buscando concretar, realizar, materializar, no es meramente la ambición de llegar a un cargo, un proyecto, una transformación de un país. Y en este proceso está reconociendo importantísimos. No va para ningún lado. Hemos avanzado en conciencia como pueblo, hemos avanzado en fuerza como pueblo, hemos avanzado en nuestro sentido de solidaridad, de unidad. Sí. Y esos avances, más temprano que tarde, se van a materializar. Es importante algo, que solo es derrotado el que se rinde, solo es derrotado el que deja de luchar, y nosotros nunca vamos a dejar de luchar por Panamá. Buenas noches. En primer lugar, permítanme saludar a quien me debo, al pueblo panameño. Así es. A las organizaciones sociales. Buen intento, Maribel. A todo aquel panameño y panameña que en algún momento me levantó y me dijo: yo voy a votar por ti. Nosotros sabemos que la mejor propuesta que se ha presentado en el 2024 es el plan para la vida digna. Así. Esto es una realidad. Es verdad. La mejor de los debates. Aunque digan lo contrario. Todos decían que no, que el mejor es Lombana, que el mejor es Martín. Maribel Gordón, la mejor de los debates. Con información mediática. Al que se le presiona, al que se le levantan propuestas desde perspectivas numéricas de encuestas. Esa elegancia para ir creando un escenario. Ponle pausa. Te toca, ya están sirviendo. Una realidad que nosotros aspiramos que tiene que ser acabada, porque eso manipula la toma de decisiones. Yo quiero decirle a mi pueblo que en el caso de nuestra propuesta, el plan para la vida digna, Martinelli subiendo foto. Y sigue en pie de lucha. Martinelli subiendo foto, mi gente. Martinelli subiendo foto feliz. Martinelli. Yo quiero decirle parece que va a salir de la embajada. Que se avisora un escenario difícil. Todos los otros candidatos dijeron que aquí se iba a apretar el cinturón. Y que cuando hablaron del cinturón, hablaron de aumentar la edad de jubilación, de disminuir pensiones, de aumentar densidad, no sé quién vaya, no tengo cabeza, de privatizar la caja del seguro social, la salud, la educación y el agua.
Voy a subir un video. Voy a subir un video rapidito en vivo para que todo el mundo lo vea. Lo voy a subir de una vez. 20 BMS 7%. Esas son las expectativas de los organismos internacionales. Todos dijeron en algún momento que la minería se mantenía. Todos han señalado. Así es. Una estructura que no acaba con esa inequidad que hoy nos colocan en el cuarto lugar más desigual del mundo en términos de lo que es la distribución de la riqueza. Todos han señalado que hay un proceso 35 meses por ciento de los pobres, los trabajadores, que ajustarnos los cinturones. Pero el proceso fue más allá. 38% en la mesa. Muchos amenazaron con reprimir a ese pueblo que va a luchar por garantizar sus derechos. La primera en reconocer, Maribel Gordón, una mujer de verdad, no como Melitón que no ha dicho nada, no como Gaby. Estamos esperando a Gaby que hable. Porque esto es un compromiso. Ya no hubo promesas, hubo compromiso, un compromiso que te mantiene. El escenario, si quieren enfrentar a este pueblo, allí estaré. Ya sabemos que es lo que van a hacer ustedes. Allí estará el movimiento social defendiendo el derecho de cada panameño y de cada panameña que vienen siendo marginados, que vienen siendo empobrecidos, que vienen siendo burlados por una partidocracia que ha sometido históricamente a nuestra población. Pero yo sé que este es un pueblo que ha demostrado valor, que ha mostrado resistencia, que ha mostrado dignidad, que incluso ha derramado su sangre por defender la patria frente a los vendepatria. Este pueblo no se rinde. A este pueblo lo podrán engañar una y otra vez electoralmente, pero es un pueblo digno, a lo cual muchos que hoy pierden le quieren atribuir responsabilidades. Yo no responsabilizo a este pueblo. Así es. Yo defiendo a este pueblo. Es un pueblo que viene siendo sometido. No como Rubén Blades, que habla estupideces, Rubén Blades. De calidad. Por eso no quieren sí se puede. un real debate frente a los problemas nacionales. Pero aquí estamos, panameños y panameñas, comprometidos más que nunca a dar la pelea, la batalla, porque históricamente he dicho que no es consigna, que sin luchas no hay victoria. Seguiremos firmes, seguiremos llevando adelante tus intereses, defendiendo tus intereses, porque este pueblo va a romper barreras, va a hacer historia, porque la historia la escriben los pueblos. Bien, es son las palabras de Maribel Gordón y la verdad es que vamos a hacer una reacción aquí en vivo para que ustedes la escuchen también. Aquí vamos. Vamos a ver, vamos a hacer una reacción aquí rapidito, mi gente. 5, 4, 3, 2. Aquí tenemos a Ricardo Martinelli muy reído, muy muerto de la risa. 33,000 me gusta en su comentario de hace 2 horas. Y aquí tenemos también a Martinelli con Viva Panamá. 15,377 me gusta en unos minutos nada más. Hoy gana Panamá. Está muerto de la risa Martinelli, mi gente. ¿Qué les parece? La tendencia va ahora 40%. No se mueve del primer lugar en este momento que hago este video. Vamos a ver qué pasa, porque esto es en tiempo real. Mulino arriba, Lombana segundo, Martín Torrijos tercero con un 41% de las mesas escrutadas. Mulino no se mueve del 33%. El pueblo ha hablado, el pueblo ya votó. Parece que quieren buco chenchen. You know, bra. Ustedes acaban de escuchar eso en vivo. Ahí está. 57,000 votos válidos. Este es el video que estoy subiendo en breve. 7:14 ya lo subo. minutos, 3 horas 14 minutos de cerrados los centros de votación.
Mientras que vemos muy triste a Lin Yuen y a Castalia. Están muy tristes estos periodistas vendepatria que apoyaron a la minera. 4%, Ortega 20%, el señor Santo 15,1% y Pinzón con 13,2%. Eso en el circuito 12-3, la comarca. Mientras que en el circuito 2-2, la señora Castillo de RM tiene 25,3%, la candidata Correa... Está como triste, ¿qué te pasa, Lin Yuen, hombre? Mientras que Héctor Herrera, el actual diputado del PRD, tendría 14,3% y Araúz de la libre postulación tendría 14,3%, pero este es solo el 0,9% de mesas escrutadas. Reiteramos, es un porcentaje muy pequeño, igual en el 4%. Aceptando la derrota con bastante hidalguía. 20% de votos lo tiene Está Maribel Rovira, de libre postulación, también el 20%, mientras que la señora Keini de panameñista tiene el 16,7% y Vega de libre postulación 13,3%. Sin embargo, reitero, ese porcentaje todavía es muy pequeño para hacer cualquier tipo de proyección. Tenemos información que nos trae Alfonso sobre una de las primeras mesas escrutadas para alcalde. Ya están en alcalde. Sabemos, las primeras mesas que se van para Panamá, esa es la que queremos ver si Mayer gana o Willy. Sí, en cierto sentido se podría considerar que esta es una de las mesas más rápidas del país, pero eso es porque solo hay 35 electores en la misma, en Caimitillo. Esto es en cerca del área de Panamá Norte. Willy Bermúdez, 10 votos. El actual alcalde Fábrega, 9 votos. Mayer Mizrachi, 7 votos. Ojo, tan solo una mesa con 35 electores. O sea, son los primeros resultados para Gracias, espérate. Gracias, Marisa Brown, por el super aporte en PayPal, de verdad. Gracias, super aporte en PayPal al canal. Vamos, pues. Poco a poco esos resultados, esos otros puestos de elección popular para que ustedes los tengan. Dale, pues. Espérate. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la comida. Gracias por la vida. Danos un día más. Gracias por la salud de mamá. Gracias por el voto. Esperemos que sea bien. Gracias por la salud de mamá. Gracias por la escuela. Cuida la alma de papá de la maestra. Gracias por la salud. Danos un día más. Amén. Amén. Siempre antes de comer damos gracias a Dios por la comida. Así es. Y seguimos con más aquí en tu canal Juno. Nuevamente gracias por el super aporte, Marisa Brown, de verdad, por el PayPal. Gracias por PayPal, de verdad. De postulación, para que lo tengamos claro también en los colores que identifican a cada uno de los partidos. El color gris sería para los resultados. Ya tiene que hablar. Candidatos por libre postulación. No, todavía no. Así es, hemos asignado colores, no podemos ponerle los 2 o 3 colores de cada Ahí está, partido. con su permiso, buen provecho para todos los que no han comido todavía. Vamos a comer aquí unos macarrones con parmesano y pollito. Hoy, macarroni. En tono rosado salen los de Cambio Democrático, en un tono morado los del Partido Panameñista, en un tono naranja. Gracias a Dios, damos gracias por la comida. Así es que hemos estado presentando en este caso las curules de los candidatos a diputados hay que decirlo, son pocos los resultados que se tienen, ninguno de ellos alcanzaría para hacer una proyección todavía a esta hora. Vemos también en pantalla la sede de los partidos políticos. Ahí tenemos nuestras señales desde la sede de Ricardo Lombana, tenemos también la sede de Cambio Democrático y Panameñismo y la sede de Realizando Metas, donde ya también hay personas que han llegado a este punto a esperar esos resultados oficiales cuando llevamos a estar al 45,2% de las mesas escrutadas en total de países resultados para presidente. 7 de la noche, 18 minutos, Castalia. Esperamos entonces otros resultados. En el caso del país a nivel nacional, 319,000 votos. 33,9%. Es tendencia. 24. Ya podemos hablar de tendencia. En números de votos absolutos, 316,000 votos tendría José Raúl Mulino versus 230,000 votos del candidato. A la gente no le importó que Martinelli
está en la embajada de Nicaragua. A la gente no le está importando que Mulino lo querían inhabilitar porque no tenía vicepresidente. La gente le está mandando un mensaje a los periodistas, a los grandes poderes económicos de este país y a la minera. Y a los periodistas, eso como lo que estamos escuchando ahorita. El pueblo está hablando, el pueblo habló. La mayoría del pueblo habló. Tenemos resultados en total país con el 45.7%. Molinos, 3. Con cuchara. Tú no has comido nunca. Tú nunca has comido macarrones con cuchara. Épico. Zulay Rodríguez, 6.1%. Casi empatada con el señor José Gabriel Carrizo. Debo hablar en. Vaya Martín a reconocer su derrota. 158 votos para Zulay Rodríguez y el candidato 57.984 ¿Sí o qué? Para ese no va para ningún lado. Gabriel Carrizo. Martín Torrijos está llegando. El que le puede llegar con Lombana. Nos indica si tenemos allí la imagen, en efecto. Este es el candidato Martín Torrijos, acompañado de su esposa, Abidel Villarreal, su jefe de campaña también. Han llegado a esta hora, Castalia, para lo que sería algún tipo de actividad. Señoras y señores, hay tendencia. Hay 46.6% de mesas escrutadas. Torrijos hasta este momento se mantiene con el 15.8% de esos votos que suman 152.023 votos. Y están cayendo. Absolutos, ciertamente a nivel y están cayendo ya las de Atlapa, no quieren decirlo. Ya están cayendo las del centro de convenciones Atlapa. Bájale. Bájale. Ya están cayendo las del centro de convenciones Atlapa. 35 votos en blanco y 15.325 votos nulos. Estos votos, 964.000 corresponden. Esto es maratónico, tengo que comer bastante pesado. Hoy es bastante. Esto va hasta tarde. ¿Tú crees que se va a acabar con el presidente? Falta ver si sale Benicio. Vamos a ver. Y como te dije, de ese 1.258.000 votaron 964.215 personas. Eso mantendría el porcentaje de participación todavía muy cerca del 74% de la elección. Valdría la pena comentar, Eduardo, que en estos momentos el candidato Gaby Carrizo mantiene cerca de 57.000 votos. ¿Cuándo va a hablar Gaby Carrizo? ¿Cuándo va a reconocer la derrota Gaby Carrizo? ¿Cuándo? Prepotente. Vas para afuera, no vas. El financiamiento público que han recibido, en el caso del candidato Gaby Carrizo, el partido PRD, apuesto que Zulay va a hablar primero que Gaby. Qué vergüenza, Gaby Carrizo. Qué vergüenza. Toda la elección de financiamiento público para el que reconozca que él sabe que no va para ningún lado. Nunca iba para ningún lado, Gaby. También recibió financiamiento público por cerca de $1 millón. Técnicamente la división no da. Y te va a ganar Zulay. Zulay te va a ganar. Las candidaturas del partido. Pero si qué vergüenza, Gaby. Sencilla, estaríamos viendo que los votos presidenciales de Gaby Carrizo estarían costando casi 20 veces la luz de la diputada Zulay Rodríguez, quien te quiere. 1/20 del financiamiento de Gaby Carrizo lleva la misma cantidad de votos. Repito, a esta hora, tanto el candidato Gaby Carrizo como la diputada Zulay Rodríguez llevan alrededor de 57.000 votos en este momento. 48% de mesas escrutadas, está subiendo Mulino. Valdría la pena indicar que pronto estará por parte de Nueva Nación Dalia Pichel hablando un poco sobre carreras muy particulares a las que nos queremos dedicar, como aquellas de Tito Afú y Poppy Varela, entre otros participantes. Ese Herrera votó por la minera. Hueputa. Yo también los conozco todos. Circuito, resultados preliminares de circuito. 3 con un total del 3.8% de las mesas escrutadas. Tenemos a Melchor, a señor Herrera con 35.4% por el partido PRD. Candidato Vergara con 26.6% de esos votos. De libre postulación, el señor Frías con 23.3%, el señor Franco del Partido Popular con 10.0%. Estamos hablando del circuito. La gente quiere Buco Chenchen, parece. El 3.8% de esas mesas. El metro de Panamá, David. La próxima voz que van a escuchar es de la periodista electoral Dalia Pichel. Es que lo que pasa es que la diferencia es muy grande. Por el último año, Dalia, y no se baja del 33. ¿Oíste? Eso es lo que pasa.
finales. Hay tendencia. Donde están buscando regresar a la asamblea dos figuras particulares. Se trata de Tito Afu en el 7-1 y Poppy Varela. Fernando Mulino. Ellos están buscando ganarles a quienes los destronaron. Yo sí lo voy a decir responsablemente. Hay tendencia, señores. Ahora sí, lo que no te van a decir estos medios que no quieren que gane Mulino. Señoras y señores, hay tendencia. Responsablemente lo tengo que decir. Ya casi está el 50% de las mesas escrutadas. Ya tenemos tendencia. Mulino está firme con el 33%. Lombana con el 24%. Torrijos lleva 15%. Así es. La diferencia es así. Hay tendencia. Ellos no lo quieren aceptar. Hay tendencia. Mulino se ha marcado con el 33% prácticamente desde que comenzó la votación, el escrutinio. Hay tendencia. Hay tendencia. ¿Y por qué lo digo? Porque hay mucha diferencia entre Mulino y Lombana. Mucha diferencia en votos. No como cuando la de Nito con Rómulo Rux. Esa tuvo pareja casi todo el tiempo nariz a nariz. Y bien polémica fue. 8.82%. Prácticamente el PRD, si es por presidencia, está desapareciendo. Vamos a ver en diputados. Vamos a ver. Por el tercer lugar, Mayer Misrachi del Partido Popular. 34% subió Mulino. De la Libre Postulación y también el movimiento Otro Camino Mayer, con 12.24%. Sin embargo, les recordamos que son apenas las primeras veces que comienzan a salir, por ende no es aún un resultado definitivo. Y de hecho, valdría la pena recordar que primero son escrutados los votos presidenciales, luego diputados, luego las alcaldías. Vamos a ver. Así que técnicamente vamos a ver. Vamos a ver, alcaldía, alcalde. Que según los datos, la alcaldía, ¿cómo está la alcaldía en la capital? Los votos se estarían contando mucho Panamá. que en ediciones anteriores. Para la elección anterior ya estábamos cerca. Nada todavía, no sale nada del tribunal. .09, no marca nada. Esa cifra, por lo que no me marca nada todavía. Puede alargarse a lo largo de la diputado Suso Castales le va a dar al paracho. La tesis de Nueva Nación en ese sentido es que ¿dónde está Álvaro Alvarado? Álvaro Alvarado, ¿dónde está? Amo la reacción de Álvaro Alvarado. Ya no hay lomotil, señoras y señores. Tenemos señales en directo desde los centros de votación, desde los centros de campaña de los candidatos. María de Gracia. ¿Están serios? Acá están moviendo la bandera acá en el remo. También compartimos cómo van esos porcentajes hasta este momento cuando alcanzamos el 50.9% de las mesas escrutadas, 34%. Panamá está hablando. 24.7% para Lombana. 51% de mesa. Para Torrijos y un 12.1% para Rómulo Rux. A su derecha en nuestras pantallas ya. El pueblo panameño está hablando alto y claro. Vamos con María de Gracia. El pueblo panameño no cree en los medios. ¿Carrizo dar algunas declaraciones? Vamos, totalmente. Muchas gracias. Nosotros somos respetuosos a la democracia, como lo hemos dicho desde el día 1. 100%. Muchas gracias. Vamos a defender. Muchas gracias. Estas también son declaraciones de Julio Esteves, quien ha sido el jefe de campaña de José Gabriel Carrizo, quien ya en este momento Carrizo también se dirige hacia la sede del PRD, donde va a pronunciar un discurso y va a dar sus primeras declaraciones luego de que se van conociendo poco a poco esos resultados de estas elecciones, sobre todo para el tema de candidatos presidenciales en estas elecciones del 5 de mayo de 2024. Así vemos cómo ya se retira de aquí, igual que otros familiares, los padres también de Carrizo lo han hecho, algunos amigos como el ministro de Comercio Federico Alfaro también han asistido aquí a su casa en Costa del Este para brindarle, señalan ellos, ese apoyo y ahora se trasladan al PRD. Regresamos con ustedes. Ey. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Ya ustedes saben lo que está pasando. Es evidente que hay una tendencia para presidente. Le está dando diarrea a los dueños de la prensa. Le está dando diarrea a los dueños del aeropuerto. Les está dando diarrea a mucha gente que ha tratado de hacer que Mulino no corra para presidente. Y el pueblo panameño en su gran mayoría le está mandando un mensaje alto y claro a todos esos. ¿Qué pasó?
¿Qué es eso? Tras los resultados que se tienen a esta hora, personal de la campaña de Gaby Carrizo se retira del lugar donde tenía planeado recibir a los simpatizantes. Oh my God, mi gente, mándame esa. No, ¿eso dónde está? Gaby Carrizo es tan perrón y tan cobarde, Gaby Carrizo, que ya estás empezando a agarrar tu avión para irte de aquí. Los dueños del aeropuerto. ¿Ah? ¿Quién es? Ya, ahora sí. Los dueños del aeropuerto ya están con diarrea también. Están comprando Lomotil. 34% de tendencia. Lombana está 10 puntos abajo de Mulino. La campaña que hizo TVN y Telemetro, las cosas hay que decir, la Telemetro, la prensa y TVN hicieron una campaña grande con Lombana. Compraron muchos likes, muchos bots. ¿Dónde está el montón de likes? ¿Dónde está el montón de me gusta y el montón de comentarios? Aquí está el man random que votó por Melitón. Aquí está. El man que votó por Melitón, le vale mierda todo. Ese votó por Melitón. Sabe que ese man no corría para presidente y votó por él de todas maneras. Los memes están increíbles, mi gente. ¿Qué está pasando, Panamá? Estoy disfrutando yo del momento, gozando la cara de los periodistas. ¿Qué pasó? 53% de las mesas escrutadas. 10 puntos arriba, el caballo va volando de Mulino. En todas las provincias está ganando Mulino. Afuera de Panamá también gana Mulino. ¿Qué pasa? Ahí está. Ajá, mi mamá. Ya tú sabes cómo va la tendencia, ¿no? Sí. ¿Estás reconociéndolo? ¿Vas a hacer tu conferencia de prensa? Quiero que sepan que mi mamá no votó por Mulino. Estamos en vivo en YouTube. Para que sepas. No, ya es tendencia. 10 puntos arriba, 54% tendencia. Pero ellos no lo van a decir. Te lo digo yo que tuve... No puedo hablar de esas cosas, no les puedo decir. Pero yo que sé de eso, te estoy diciendo que hay tendencia. Hay tendencia. Y lo que más me gusta es que en Cunayala, en Cunayala ganó Zulay. Está ganando, en Nove Buglé. En Nove Buglé está ganando Zulay. Es bueno porque manda un mensaje que las bases del PRD están metidas allí. Y acuérdate que Gaby Carrizo está prácticamente fuera. Porque Zulay le está ganando a Gaby Carrizo en estos momentos. No, yo estoy viendo por los diputados. Quiero ver los alcaldes, sí. Quiero ver los alcaldes. Que pierda ese, tú sabes, el alcalde que tenemos allá. Bueno, chao. Ahí está, mi mamá, por supuesto, mi mamá. Dios bendiga a mi mamá, gracias. Y los que hablan mal de mi mamá, se las verán conmigo. Así es. 50% de los votos escrutados. La mamá del You Know. Mayer dice la mamá de Mayer. Bueno, la mamá del You Know. Sí, ya Cool, excelente. Si hablamos de números absolutos, José Raúl Mulino tiene 400.000 votos y Ricardo Lombana tiene 200.000. No va para ningún lado ya. Eso ya está al lado ya. Ellos lo saben. 200.000 votos contabilizados. Bueno, vale, también que nos vamos un poco a cargas más específicas, porque la Asamblea también ha cobrado mucha relevancia. Por ejemplo, tú comentabas... Ahora están, mira por dónde están jalando los periodistas. ¿Por dónde jalan los periodistas? Porque la Asamblea también ha cobrado mucha ¿Por dónde jalan los periodistas ahora? Por la Asamblea. Apuestan por la Asamblea. Ratas. Una de ellas es el 6-2, circuito en el que actualmente está el diputado Julio Mendoza, que en el 2019 le quitó la curul al candidato, al exdiputado Poppy Varela. Sin embargo, sobre los resultados de ahora con el... Parece que Poppy Varela va a salir. De las mesas escrutadas, parece que el diputado Poppy Varela regresará a la Asamblea. Poppy Varela regresa, mi gente. ¡Qué ratonería! De los votos, Julio Mendoza, de manera muy interesante, se encuentra en tercer lugar.
hasta el momento. Y así estamos viendo con algunas carreras de diputados, particularmente en circuitos uninominales. Ya a las 7:34 minutos vamos a empezar a compartir en breve algunos resultados ya preliminares de la alcaldía capitalina. Vamos a estarlo mostrando también. La City, aquí mismo. Ya hemos dado algunos primeros resultados, por ejemplo en Caimitillo, que fue el primer resultado, la primera mesa escrutada que nos vino a compartir Alfonso Grimaldo. Y ya tenemos en pantalla resultados preliminares para alcaldes. Willy Bermúdez aparece con un 38.8% de los votos, seguido de José Luis Fábrega del PRD con 22.4%. Mayer Mirachi alcanza el 15.3% de ese total de mesas escrutadas. Y Edison Brose con 12.9%. Así nada con Moca, Moca por ningún lado. Son muy pocas las mesas que han llegado, creo que dos en las que se van escrutadas. Yo te dije que Willy. Minutos, pero así se empieza a mover el porcentaje en ese. Tú no me querías creer, Willy. La alcaldía capitalina después de alcalde en la capital. Créanme que este es uno de los puestos yo te dije que Willy. más codiciados. Mira Mayer, ahí está, ¿ves? Willy 38, Fábrega 22. Fábrega. No, varias de las principales alcaldías del país, los actuales alcaldes buscan repetir. Está el alcalde Willy va a traer a Google en la alcaldía capitalina por parte del municipio. Va a traer a Google aquí a Panamá, a las empresas de la máquina de Google. Héctor Valdés Carrasquilla, Mayer está detrás de la ambulancia porque se fue con Martín. Antonio Araúz en David. Y así Mayer tenía Silicon Valley aquí. Iba a traer Fornán, iba a traer todo. Esos son 6 pura vaina Yeye, puro iPhone para todo el mundo. Más poblados del país y en todos ellos los actuales buscan repetir. Ahí está sufriendo esta reelección. Vamos a ver cómo quedan esos porcentajes. Te lo dije. Valdría la pena recordar que en la elección anterior se declararon ganadores tanto para la presidencia como para la alcaldía a dos personas del mismo partido político. Obviamente estaremos pendientes para ver si en esta elección resulta una divergencia, una diferencia entre señoras y señores, aquí está, mira, presidencial y la alcaldía, y evidentemente señoras y señores, esto es tendencia, los medios de comunicación no lo están diciendo, pero yo sí lo estoy diciendo, es tendencia, señores. José Raúl Mulino, 56% de las mesas escrutadas, aquí en tu canal, you know, 56% de las mesas escrutadas, ¿verdad? Y los medios de comunicación están totalmente ardidos. Vemos a Tenógenes, vemos a Castalia, vemos a Lin Yuen, vemos a Hugo Famanía, a Álvaro Alvarado comprando Lomotil. Esto está red hot on fire, mi gente. ¿Qué es ese? Tito Afú. No joda. ¿Qué está marcando? Nada. Dice, no, ahora me dice, no, estamos grabando este video mientras tanto. La tendencia es indiscutible. Hay tendencia, los medios no lo están reconociendo. Aquí está la gente brincando. Mira, menos mojado en la pata. Parece que la gente quiere realmente buco chen chen. ¿Qué les parece, mi gente? You know, ahí está. Estamos grabando. Zulay. Chuleta, Zulay es más mujer que Gaby. Pero vamos con Zulay Rodríguez. Zulay dando la cara. Lo único que te pido, y lo hago ante la cámara porque vengo de allá y se formó un enredo. Tú te imaginas como esto porque no nos quieren dar copia. Pero bueno, sí. Ya algunos resultados han salido que benefician, en este caso, la presidencia. Probablemente ahora el señor José Raúl Mulino, su punto de vista, ya han salido otros candidatos. Ah, sí. Bueno, felicito, esto es un torneo electoral. Yo siempre señalé de que se tenía que respetar los votos de todos los ciudadanos y que la Corte no debía... Zulay está cansada. La Corte no solamente persiguió, sino quiso judicializar y entrometerse a través de fallos electorales para cercenar la democracia de Panamá. Gracias a Dios eso no pasó porque vinieron de organismos internacionales y no se atrevieron a hacerlo. A mí me pasó. Y yo dije que después del 5 de mayo yo voy a presentar la prueba contra los magistrados de la Corte. No lo hago en este momento porque sabemos que la Comisión de Credenciales la maneja el diputado Raúl Pineda y de él no podemos esperar nada. Bueno, felicito al señor Mulino, que ya veo que los resultados están avanzando y estamos esperando también los resultados para lo que serían representantes, alcaldes y diputados. ¿Ha superado en porcentaje al candidato del PRD?
Bueno, no sé, pero lo que pasa es que vengo de la escuela Luis Martín, donde no nos quieren dar las actas. Entonces, Osman, por favor, te pido a través de tu cámara que dejen entrar a los observadores para tener las actas, porque no vaya a ser que en el traslado no puedan cambiar resultados. Eso es lo que me vengo de allá, o sea que no sé cuáles son los resultados. Los resultados indican probablemente que hay momentos en el que el señor Gabriel Carrizo sube y usted lo sube y baja como que usted está empate con él. ¿Qué mensaje pudiese enviar que usted caminó? Y yo le digo algo, la candidata sin valla Zulay, mira, sin yo no valla. tenía ni una valla en toda la República sin de Panamá. valla Zulay. Yo no tenía plata para publicidad. La única publicidad era cuando ustedes me daban las entrevistas. Entonces, entrar a un nivel de una persona que se gastó millones de dólares en presupuesto y en nombramiento no está nada mal, ¿verdad? Porque de verdad yo no tenía absolutamente nada. Yo todo lo hice con la iniciativa y creatividad. Y ya tienes que dar la cara, Gaby Carrizo, acepta tu derrota. Como dice, como de Drake, ¿no? Bien, llega a la sede del Partido Revolucionario Democrático. Ya es tendencia. Señor José Gabriel. Señoras y señores, hay tendencia. Tiene que decir para toda la membresía del Mulino partido, presidente, señoras y señores. Buenas noches, Gabriel Carrizo. ¿Cuál es el mensaje? Mulino presidente, señoras y señores. Una fiesta democrática aquí. Ahora voy a hablar de los medios. No te vayas de Panamá. Gente que se encuentra en la sede del Partido Revolucionario Democrático y que lo vienen recibiendo en este momento. Bueno, luego los números siguen avanzando en cuanto a la votación, así que vamos a ver qué tipo de mensaje va a dar al país en este momento mientras es recibido en la sede el pueblo habló. Colectivo político en compañía de su esposa y también de su familia que se encuentra aquí con él y que ha llegado acá. Se movió de ese puesto, no quiso hablar mucho, pero obviamente va a ser algún tipo de pronunciamiento. Llamen, ya tiene que estar llamando. Que se viene dando con obviamente las elecciones donde el Partido Revolucionario... Todos los medios de comunicación están llorando ahorita mismo. Los van a poner en cintura a todos esos medios corruptos que tenemos en Panamá. Castalia Pascual, corrupta. De manera exclusiva, que se viene registrando acá en la sede del Partido Revolucionario. ¿Qué pasó, Spiegel? Hace un rato estuvimos allí, hay un salón no para ningún lado. Donde obviamente se va a dar algún pronunciamiento a los medios de comunicación que se encuentran acá en este lugar. Vamos a proceder al ingreso del salón. Así es, continúan los saludos con la gente que se encuentra dentro de la instalación en este momento. Van a sostener una reunión a puerta cerrada y posteriormente entonces se va a dar un pronunciamiento acá los medios que estamos aquí. Posiblemente lleguen otras personas a apoyar el pronunciamiento de Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo. Acá seguimos con ustedes en el estudio. Adelante, ahí en los estudios. Hay tendencia. Gracias por tu reporte, vamos a estar pendientes. ¿Qué pasó? Este anuncio, dijo el señor Spiegel cuando salían de la casa. Ya están saliendo los manes a hablar, ¿por qué? La sede allá, porque ya saben lo que está pasando, está claro. Así que esperamos ese anuncio en cualquier. Por lado de la Nación podemos reportar que en efecto, precisamente por las condiciones que habíamos mencionado anteriormente, de una cantidad similar de mesas, no obstante un padrón electoral ampliado, la elección se está contando un poco más lento que en la ocasión anterior. Para las elecciones de 2019, para este momento, ya teníamos más de 5.000 mesas escrutadas, ahora vamos por 4.000 en la elección actual. Adicionalmente, para esta hora en las elecciones de 2019, teníamos más de 1.400.000 votos escrutados, ahora mismo nos encontramos por 1.100.000 votos escrutados, por lo que en efecto estaremos viendo los resultados entrando incluso después de las 8 de la noche. Insisto, esto es solo uno de los elementos que usa el Tribunal Electoral para declarar la tendencia. Los márgenes entre el primer y el segundo lugar también son extremadamente importantes y por ahora los estaremos observando. O sea que va a demorar más de lo previsto. Va a demorar más de lo previsto la entrega de votos, no necesariamente la declaración de tendencia por parte del Tribunal Electoral. Y lo que se hay tendencia, digan lo que digan. En esta oportunidad se cuentan están sufriendo.
9% más de votos. Estamos hablando de 300.000 votos más. Es correcto, estamos pasando de, y curiosamente eso se acerca al número de jóvenes que están participando y quizás incluso ya no quieren hablar de nada. Los resultados electorales. Vamos a tener todo el alcalde en Penonomé. Sí, tenemos resultados preliminares para alcalde en Penonomé con el 50% de los votos ejecutados. Apenas debo aclarar que solamente tengo más visitas que este canal. Más visitas que este canal. Más visitas. Se llama de que la prensa. No, Panamá en directo. Gracias a ustedes porque ustedes confían en mí. Del Partido Popular y el señor Cande realizando metas con el 10.0%. Son las primeras hay mesas. Hay tendencia, 60% de mesas escrutadas. Lombana no se mueve, Lombana. Bueno, Castales, si hablamos de los resultados de presidente a nivel nacional, es interesante ver la distribución dentro de las mismas alianzas. Por ejemplo, en el caso de José Raúl Mulino, de sus 454.000 votos, 85% fueron en la casilla de realizando metas y un 14.5% fueron en la casilla de alianza. Esto va a ser muy importante, particularmente cuando se repartan las curules del Parlacén y también más adelante cuando se reparte el subsidio postelectoral y el preelectoral de la próxima elección. En el caso de Rómulo Rux sí está más parejo. De sus 157.000 votos, 53% vienen de Cambio Democrático, 46% vienen del Partido Panameñista, así que ahí la alianza sí parece que benefició al señor Rómulo Rux. Vamos con la señal, mi gente, pero queda demostrado que más pantalones tiene Zulay, que lo dijo primero y que reconoció primero su derrota antes que Gaby Carrizo. Nos metemos en partido. A la sede del PRD, donde he recibido con aplausos el candidato presidencial José Gabriel Carrizo, quien ha llegado más temprano y nos había adelantado a nuestro equipo de periodistas que daría su mensaje a sus copartidarios justamente allí en la sede de su partido. Vamos con la señal en directo cuando ya llega el saludado por los copartidarios. Zulay tiene más votos que Gaby. ¡Wow! 82.000 personas han votado por Zulay. 82.000 personas han votado por Zulay. No para ninguno, todos tienen que ir presos. Que habría declaración. Exactamente. Tienen que meterlos presos a todos ellos. Me dice diablo. Te escuchamos, Ricardo. Bien, en este momento, como observan, Gaby Carrizo se está abrazando con su candidato a la vicepresidencia, Camilo Allen, que se encuentra aquí en la sede de este colectivo del Partido Revolucionario Democrático. Hemos visto algunas autoridades también, como el ministro de Salud y otro ministro, Robert Tejada, que también se encuentra acá acompañando al señor Gaby Carrizo en este momento, que está rodeado de su membresía. Esperemos dentro de 10 minutos de pronunciamiento mientras consiguen los abrazos, los saludos sobre lo que viene pasando. Acá el jefe de campaña del señor Gabriel Carrizo para TVN Noticias. Pero va a ganar más tarde. Pronunciamiento sobre lo que ha ocurrido por ahora. Aquí acompañando a nuestro candidato, el vicepresidente de Panamá. El país hoy perdió, pero va a ganar más tarde. ¿Qué va a ganar? No va a ganar nada. En este momento, cállese. Gabriel Carrizo sigue dando los saludos. No vas. A las no personas vas. que se encuentran aquí, que le están abrazando. Así que vamos a esperar ese mensaje que va a dar dentro de breve. Mientras sigue saludando a toda la membresía. Escucharon hace breves segundos al señor Julio Espíguel, el jefe de campaña del señor Gaby Carrizo. Vamos a escuchar las palabras que va a decir a los medios de comunicación. Mira la cara de prepotencia. Me van a meter preso. Mira la cara, mira la cara. ¡Qué locura! Dale, estás apretando los labios, ¿ah? Man, es un meme, loco. Tragando grueso. En este momento nos encontramos en el candidato presidencial José Gabriel Carrizo, quien está acompañado de su familia, de su esposa Julieta Espíguel,
en este momento de sus simpatizantes, de sus hijos, también de quién era su fórmula en esta candidatura, el doctor Camilo Alén y otros simpatizantes que han llegado aquí hasta la sede del PRD. De verdad, ¿dónde está Rubén Blades ahora? Canta patria, canta, son tantas cosas bellas. Rata. Llegó a el centro de convenciones Atlanta, donde porque votaba eso su es una esposa, paliza. y luego se dirigió a su residencia donde permaneció cuando se fueron dando poco a poco esos resultados transmitidos por el Tribunal Electoral. Él ha solicitado un momento aquí en la sede del PRD antes de pronunciarse ante los medios de comunicación. Ha salido aproximadamente hace unos 15 minutos de su residencia en Costa del Este para poder dirigirse una caja de Kleenex para Gaby. Y también a los simpatizantes que se encuentran aquí en Avenida México en la sede del PRD. Ya, esa tendencia. En su residencia pudimos apreciar que estaba acompañado de sus padres, también de su jefe de campaña. Vamos a ver cómo está Benicio. Quienes también han llegado aquí hasta se tambalea Benicio Robinson. Lo que se reporta por el momento inmediatamente es de ese discurso. Vamos a llevárselo. Así que una vez se ajuste el tema del sonido, en este momento aquí gritando la consigna del Partido Revolucionario Democrático. Así que una vez se ajuste el tema del sonido presentes, entonces se va a dar a conocer el pronunciamiento del señor Gabriel Carrizo, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático. Bastante gente se encuentra acá en este salón esperando entonces las palabras luego de efusivos saludos que se venían dando acá dentro de esta instalación, María. Inicialmente habíamos preguntado si se iba a dar un discurso. Ay, ahora vas a decir eso, cállate. El presidencial José Gabriel Carrizo se nos había comunicado que no. Ahí están, va a hablar. Hace aproximadamente ya unos 20 minutos el jefe de campaña, Julio Spiegel, señaló que ya viendo un poco los resultados que se estaban obvio, 65 por dónde van a ver. Hoy no está ni en la primera página. Por parte de Carrizo, Zulay le está ganando. en la sede del Partido Revolucionario Democrático, donde fue el inicio de su campaña política. Zulay, 87,000 votos. Qué vergüenza, Gaby. Dice que los 650,000 perdieron a votar por él. Cierre de campaña junto a sus qué feo, qué pepero. En este momento él hace algunas coordinaciones, vemos que está allí. El PRD demostró, aquí lo digo bien bajito para que todo el mundo escuche con calma. El PRD demostró que prefieren a Martín que a Gaby Carrizo. Que aunque Martín se fue, votaron por Martín. Y prefieren todavía a Zulay antes que a Gaby Carrizo. Fin del comentario. Mueven los votos de todos, 84.731. Que va dando la cantidad de votos que van sacando todos los participantes en esta contienda electoral. Por ahora se mueven los votos de todos, 84.731 votos. El PRD murió. El funcionario democrático José Raúl Molino se mantiene en la cabeza, 493.000 votos más adelante. El señor Gabriel Carrizo, paliza. Ya voto castigo se llama eso. El tema del sonido acá. Si quieren lo ponen aquí. Se nos van a apoyar. Bueno. ¿Vas a rezar? Lo que pasa es que ayuda a la tupa. Mira. Bueno. Iniciar como siempre inicio. Hay que escuchar esto. Atención, Panamá. Dándole gracias a Dios y a la Virgen que nos permiten estar aquí reunidos llenos de esperanza. Iniciar como siempre inicio. Dándole gracias a Dios y a la Virgen que nos permiten estar aquí reunidos llenos de esperanza. Debemos felicitar. La Virgen no te ayudó. Los panameños. La Virgen no es PRD. Por la jornada democrática que hemos vivido el día de hoy. Con esta cita electoral completamos 7 elecciones continuas en plena democracia.
Todo parece indicar... ¡Acéptalo! Todo parece indicar... Lo que sucede es que José Gabriel Carrizo dice que presenta algunos problemas de audio con su micrófono. Sí, pero la gente... Cámbiale el micrófono al presidente. Lo que sucede es que José Gabriel Carrizo dice que presenta algunos problemas de audio con su micrófono y pide que sea reemplazado porque él indica que aunque los medios de comunicación están tomando el audio, sus simpatizantes no pueden escucharlo. Ahí le entregan un nuevo micrófono. Te decía que todo parece indicar que el señor José ha ganado las elecciones. Excelente trabajo, me encanta. Nosotros vamos a esperar respetuosamente. Yo que soy tan crítico le quedó muy bien. Que el Tribunal Electoral lo reconozca. Ya no se pide a nadie. Reconozca Está el feo, Tribunal está feo. Electoral, Está nosotros bien. estaremos Muy buen trabajo. aceptando esa decisión. De verdad. Cuando él se esfuerza y se esmera, logra El cosas. presidente electo tiene el gran desafío de unir Gaby quiere llorar. a todos los panameños por el bien de nuestro país. De nuevo. Otro micrófono. ¿Sí? ¿Cuál? Nuevamente hay problemas con el El micrófono. presidente electo tiene el gran desafío de unir a todos los panameños por el bien de nuestra nación. El pueblo panameño debe esperar estos resultados de una nueva etapa que comienza para Panamá. En vivo en tu canal, You Know. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe por qué hace las cosas. Estoy seguro que tendrá sus razones y las acepto. Gracias a mi Partido Revolucionario Democrático No te quieren. y al Molirena por su apoyo y militancia durante estos 3 meses de campaña. Tu partido no te quiere. Quieren a Martín. Gracias nuevamente a mi familia, el sostén de mi vida. Gracias, Julieta. Pobre Julieta. Te fuiste con el perdedor. Gracias a las mujeres poderosas y valientes. Panamá no es mariconada. ¿Viste? Panamá demostró que es pro Gracias a familia. mi equipo de campaña por la jornada desempeñada. 67%. Gracias a mi vicepresidente Camilo Ley, a su familia. Falta Martín y que Lombana hable también. Tiene que hablar Lombana. Extiendo mi reconocimiento al Tribunal Electoral por haber organizado un ejercicio cívico, pacífico y transparente. Igualmente, nuestro agradecimiento a la fuerza pública que garantiza la seguridad ciudadana, la logística electoral y la paz social. Gracias a Panamá y a los panameños por hacer de este día una fiesta de la democracia. El pueblo panameño habló. Agradezco especialmente a los panameños y panameñas que confiaron en nuestro proyecto y que nos respaldaron en las urnas con su voto. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a Panamá y que Dios bendiga a la patria. Muchas gracias, buenas noches. Así es, la palabra de José Gabriel Carrizo a la dirigencia, a la membresía. Ay, casi lloro. Casi lloro de verdad de la emoción. Preso tienes que ir, Gaby Carrizo. Preso. Panamá quiere que vayas preso. Por garantizar la seguridad del torneo electoral. 68% de las mesas escrutadas. Mulino es el nuevo presidente de Panamá. De pocas horas, a medida que se van avanzando con todo el tema del conteo de votos que se viene realizando por acá. Bueno, acá está el candidato también que lo acompañaba, vicepresidente de la República, el señor Camilo Ley. Le toca hablar y reconocer a Torrijos, y al final le toca a todos los lombi reconocer que la gente quiere Buco Chen Chen. Y Rubén Blades, te cagaste a Lombana.
Te lo cagaste, Rubén Blades. Te lo cagaste. Porque el bien de Panamá está por encima de todos los intereses de partidos y personas. Gracias. Bueno, las palabras del doctor Camilo Alain, candidato 70% de mesas escrutadas, José Raúl Mulino, presidente, y Ricardo Martinelli va a salir de la embajada de Nicaragua caminando. Oye lo que te digo. Mientras estamos viendo que otras figuras prominentes de este colectivo se encuentran con nosotros por acá. Así que son los resultados que ha dado y el mensaje a la población. El que no fue a ningún debate, el que trataron de inhabilitar, el que puso el corrupto de New Business, Panamá habló. Quiere Chenchen. Quiere Buco Chenchen. Y los debates solo fueron memes. Vamos. En 9 minutos vamos ahora con la señal en directo a la sede del candidato Martín Torrijos, que se dirige al país a esta hora. Ahí está el Team Martín tuyo, ese es tu Team Martín. Él se cagó a los malas, para que sepa, cuando dijo que trabajó para él. Al Partido Popular, a Rosario. Rosario, tienes que ir presa. La pandemia, Rosario, tienes que ir presa. Quiero agradecer a mi familia, a Vivian. Ey, Martín jodió a Rómulo, Martín jodió a Melitón, Martín jodió a Lombana y Martín jodió a Gaby Carrizo. Chucha, me está reído. Martín jodió a toda esa gente. Atraviesa una crisis de tal magnitud que tanto Rosario... Puta, chucha, viene la plata para Chenchen, para la gente, dice. Todos ustedes dimos un paso al frente para poner nuestra experiencia y nuestra voluntad al servicio de este país. Y créanmelo, no me arrepiento. Por el contrario, ¡Omar vive! ¡Omar vive! ¡Omar vive! No me arrepiento. Por el contrario, dimos todo en esta campaña. Gracias a cada uno de ustedes. Ahora, el pueblo panameño habló en las urnas y ha elegido a José Raúl Mulino como su nuevo presidente. Reconozco el triunfo Mayer por irse con Torrijos. Puede ser eso también. Se viene por la libre zona. del país, el éxito de Panamá. Felicidades. No, yo estoy entendiendo totalmente esta votación. Nos encontramos con un país muy dividido. Esto lo demuestran los resultados del día de hoy y seguiremos pendientes de los resultados de la Asamblea Legislativa. La campaña terminó hoy, pero los graves problemas del país, los problemas del desempleo, del costo de vida, los problemas de la falta de salud y de educación, de la corrupción y de la impunidad, están pendientes para el día de mañana. Por eso, exhorto al nuevo presidente electo a atender desde el día 1 estos graves y vigentes problemas que no se pueden... La prensa va a pasar páramo con él. Mulino no le contesta a ninguno de la prensa. ¿Oíste? Van a pasar páramo porque es bien grosero con la prensa. Para que gobierne para todos los panameños, no solo para su grupo. 60 y pico. Está viejo, está bien. La gente votó por Mulino, ¿oíste, asistente? En todo Panamá, o sea que en todo ganó. Frente a los graves problemas y retos que tiene... Hey, Martín Torrijos llegó un año nada más y se cagó todo. Orgulloso de todos ustedes, orgulloso de ser panameños. Que viva Panamá, que Dios nos bendiga a todos. Adelante, felicidades, nuevo presidente.
Zuleta 16% abajo. Lombana tiene 9 puntos arriba de Martín. Tampoco es que querían a Martín Azurín, ¿no? En este momento, cuando ha dado su discurso en este momento, aquí tras conocer los resultados de estas elecciones generales, acompañado por la que era su candidata a la vicepresidencia, Rosario Turner, y también su esposa Vivian. Sí, ahorita te das cuenta tú, los dos nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta. Ya. Un abrazo en este momento. Gracias a todos por el apoyo. 6219-8272, el Yapi. Manden su Yapi para celebrar con YouKnow. Celebren con el YouKnow mandándole un Yapi a YouKnow por la transmisión. Mándenle un super Yapi a YouKnow, hombre. Vamos a celebrar. La democracia ganó el pueblo panameño. Hablo, mándale un super Yapi a YouKnow. Este es el momento. 6219-8272. Ahí está. Vamos a ir con también las personas que han llegado. Rómulo. La gente ni se acordaba de Rómulo. Rómulo, la gente ni se acordaba de Rómulo. Rómulo que dijo que el único rival que tenía, si es mentiroso y todo el mundo sabe que tú estás hablando paja, porque todo lo que habla Rómulo Rux es pura paja lo que habla Rómulo Rux. Rómulo Rux que dijo que el único rival de Mulino era él y que votar por Mulino era hacer un pacto con Benicio. Cállate la boca, nadie te cree ese cuento. Nadie te cree ese cuento, Rómulo. ¿Qué pacto de qué? ¿Pacto de qué? ¿Qué pacto de qué? Pura trampa. Deberían investigarte y meterte preso también a ti. A todos hay que meterlos presos. Por decir mentiras. Pura paja lo que estaba. Rómulo Rux es el candidato que más paja habla de todos los candidatos. Pura paja. Pura paja. La mina no vuelve. La mina se va. Rux. La mina se fue. Se fue la mina. Gracias a todos. Buenas noches. Quiero empezar dándole las gracias a los miles de panameños que confiaron en nuestra propuesta. Para cada uno de ustedes, a lo largo y ancho de Panamá, mi agradecimiento siempre. El pueblo eligió este 5 de mayo una propuesta distinta a la que nosotros pusimos. Yo quiero felicitar a José Raúl Mulino por su ahí está. como presidente. Está diciendo Mulino, él lo acepta, es que ganó Mulino. Al resto de los candidatos que participaron de forma cívica en esta contienda, en esta fiesta electoral. Aunque no puedo ocultar mi preocupación por el futuro del país como sociedad. Espero el próximo presidente oficial, señoras y señores, para todo Panamá y el mundo entero que ve esta video aquí. Espérate, los panameños que están esperando y que nos afectan. 5, 4, 3, 2. Panamá habló. 72.9% de mesas escrutadas. El nuevo presidente de la República. El nuevo presidente. Espérate. Enfocada en acción. Vamos de nuevo, que todo el mundo escuche esto. 5, 4, 3, 2. Panamá habló. El nuevo presidente de la República de Panamá, con 73% de mesas escrutadas, sólido, con un 34% de votos a favor, 562.527 mientras grabo este video. Se llama José Raúl Mulino, el actual presidente de la República, nuevo presidente de la República, con muchos retos, muchos desafíos. 34%, mucho más por encima de lo que las encuestas lo ponían, mucho más encima de lo que se pronosticaba. Contra 7 candidatos, José Raúl Mulino es el nuevo presidente de la República de Panamá. Hay mucha gente que demostró que, a pesar de que Martinelli estaba en la embajada de Nicaragua y todo lo que, los escándalos y todos los casos y toda la cosa, el pueblo panameño se acuerda del Martinelli que había prosperidad en Panamá. Le mandó un mensaje claro a los medios de comunicación, le mandó un mensaje claro a toda la clase política de Panamá y, por supuesto, a los grandes oligarcas de Panamá que creen que son dueños de Panamá. Ganó el pueblo panameño decidió en su mayoría, 34%, que el presidente de la República será José Raúl Mulino. Obviamente no es la mayoría de los panameños. Hay más de un 60% de panameños que no querían a Mulino como presidente. Indiscutible. Ya le tocará a él ver cómo le va. Pero también hay que reconocer que eran 7 candidatos que tú esperabas. Aquí en Panamá es necesario hacer la segunda vuelta.
y también la revocatoria de mandato, porque si Mulino lo hace mal, en 2 años debería irse de la presidencia, como tiene que ser. Lo que sí le adelanto a los haters es que lamentablemente para ustedes, Ricardo Martinelli va a salir de la embajada caminando. You know, ¿qué tal? Sí. España luego de esto. Faltaría, y haciendo una matemática, dicho, Martín Torrijos hace un momento y ahora Rómulo Rux reconociendo el triunfo de estoy en vivo, estoy grabando. Mientras que también agradece a sus equipos de campaña luego de esto. Faltaría, y haciendo una matemática, Alfonso, de 2.211.000 electores registrados y con una participación del 77%, estamos hablando de que el total de votos que pudiera entrar sería como le cambiaste 600.000, ¿verdad? La corona, como te digo. 2.300.000. Y la diferencia de votos entre el número 1 y el número 2 en este momento es de más de 150.000 votos, lo que pudiera interpretarse ahora sí como una tendencia irreversible. De hecho, desde hace algunos minutos ya pudiéramos tener ese detalle. Dale, tira lo que decía al respecto. Cuidado, está ahí. ¿Podemos tener tendencia ya en base a lo que dice Eduardo? Bueno, si bien el Tribunal Electoral no ha dicho nada, vamos a ver los resultados por provincias. Lo que es que Raúl Mulino está ganando en todas 3 de esas provincias. En Herrera gana. Tenemos los resultados para presidente a esa hora. Atención. José Raúl Mulino, 34.3%, Ricardo Lombana, 25%, Martín Torrijos, 16%, Rómulo Rux, 11.5%, con 74.2% de mesas escrutadas. Bien, regresamos con tu análisis, Dalia. José Raúl Mulino va ganando todas las elecciones menos 3. En Herrera gana Ricardo Lombana por apenas 4%. En la comarca Cunayala gana el candidato Rómulo Rux también por 4% de votos más que José Raúl Mulino. Y en la comarca Nave Buglé la sorpresa es que gana la diputada Zulay Rodríguez con creces. Gana con más del 20% de los votos a José Raúl Mulino. Esas son las únicas 3 divisiones del país donde no es el principal. ¿Qué dice? Escríbele. En algún momento los anuncios. Reiteramos entonces, de hecho tenemos las imágenes. ¿Qué pasó con los de Lombana que no reconocen la derrota? También vemos movimiento. Muy feo eso. De campaña de José Raúl Mulino. Todavía habría que esperar en algún momento los anuncios que se hagan desde la sede del Tribunal Electoral. Suso Bruno va a tener su hospital. La costumbre en las elecciones cuando se tengan otros. Sí, van a hacer hospital. Alfonso Grimaldo hace un rato que los criterios para una tendencia no tienen que ver necesariamente con el número de votos, sino también considerando el porcentaje y la diferencia que hay entre primero y segundo. Ajo Mayer, Mayer se le está acercando. Con el 0.3% de las mesas. Mayer, te dije. 7% Willy Bermúdez del partido para. Chuso, está la pelea pareja ahí, compa. Ahí sí no hay tendencia. Está muy parejo. Del Partido Popular. Si gana Mayer, qué ponchera. Y Sergio Galvez con el 17.2%. Reitero, ahí están los colores que identifican el de Moca, que Moca no gana nada por ningún lado. Y lo vamos a demostrar aquí en vivo. 7%, Mayer Mizrachi del Partido Popular con 24.1%. Mayer es Mayer. Edison Brose el verde. De candidatura independiente también por Moca, el 17.5%. Va poquito, pero ya se está moviendo. Con el 17.2%. Cuidado, prende la luz. La tendencia para la alcaldía capitalina. Perdón, en distrito, me refiero que son los distritos. Recordemos que todos los votos ya fueron dados. Este es más un proceso de conteo y la pregunta es ¿cuánto tenemos que muestrar la población? Un saludo para Cristian. Cristian, ¿quién va a ser presidente de la República, Cristian? La provincia de Panamá. Saludos para ti, Cristian, mi hermano. Bendiciones, papi. ¿Oíste? El distrito de Panamá, Molina está liderando con cerca del 38%. De que Gaby salió del grupo. Más del 40% los van a cerca del 20%. Ay, a la vida, ya empezaron los memes. Gaby salió del grupo. 61%. Gaby salió del grupo, loco. ¡Qué locura! Pablo González de Cambio Democrático para el 16.9% de esos votos, para el señor Cam del partido realizando metas y el ¡qué locura! para el señor Gómez del partido PRD. Esto con el
0.9% de las mesas escrutadas en ese distrito. Pero tendremos también ya en breve otro municipio importante. El nuevo presidente de la República. El abrazo, mira. El abrazo de Martinelli con Mulino. Eso es lo que marcó. Irma Hernández con 33.4% y Carrasquilla con 23.2%. ¿Dónde están los Lombana? Los Lombana, ¿qué pasó? Vamos con nuestra señal a esta hora, la declaración de José Isabel Blandón. Segundo intento de Lombana y falló. Lombana no dice. Bien, ahí compartimos nuevamente nuestras señales. Tenemos también un lleno completo en la sede de José Raúl Molino, esperando también algún tipo de pronunciamiento. Imagino que están esperando ya algún tipo de pronunciamiento. Castalia está ardida, Castalia, qué felicidad. Los cálculos que estamos haciendo sobre las tendencias que estamos analizando hace algunos minutos, y teníamos señal también en directo donde se encuentra el candidato a la vicepresidencia, José Blandón, quien también se espera por parte del un pronunciamiento. ¿Qué importa lo que diga Blandón? Del partido panameñista. Ahí seguimos compartiendo entonces a esta hora de la noche con el 76.1% de las mesas escrutadas se mantiene el señor José Raúl Molino a la cabeza con 34.2% de sus votos escrutados. Estamos hablando ¿qué temprano que es? Chamulino presidente. No aceptan. Bien, estamos pendientes entonces de los resultados. Hace un rato Castalia te hablaba de una proyección que se hace en la Asamblea, es muy temprano. Sin embargo, los datos que utilizo están en la propia página que comparte el Tribunal Electoral, y ellos ya habrían asignado 13 curules al PRD, 1 al Partido Popular, 1 al Molirena, 6 al Partido Panameñista, 13 a Cambio Democrático, 1 alianza, 11 realizando metas, ninguna país, 2 a Moca, 7 de libre postulación, y quedarían 16 curules pendientes. Ahora, esto es solo una proyección muy temprana porque faltan muchas mesas por escrutar, Camilo. Solamente se ha escrutado el 7.1% de las mesas. 0.3%, ya sabemos que todavía no es nada. Eso puede cambiar. Por curul, y lo podemos hablar ahora, pero Castalia. Pero sacaron, porque Fábrega. Porque era una mesa nada más. En una mesa. El 0.3% de las mesas escrutadas. Willy Bermúdez se mantiene con 25.7%. Willy. Votos, seguido de Mayo Willy Alcalde Partido Popular de la City. 4.1%. Edison Brose, Independiente y Moca alcanza con 17.5%, y Sergio Galvez del partido realizando metas con 17.2%. Vamos a otro distrito que es Santiago de Veraguas. Allí lo verán de inmediato por el partido PRD, la señora García, la candidata a alcalde con el todavía Benicio, no tenemos nada de Benicio. Del señor Cortés de Cambio Democrático. Ese es el próximo. 8%. La licenciada Toruño, 9.7%. Ella es del... Seguimos esperando Benicio, estamos esperando que Benicio desaparezca de la faz de la tierra. No que se muera, porque yo no le deseo la muerte a nadie. Pero sí te voy a decir que deseo que de todo corazón no salga y que no se escape. Tenemos que meterlo preso a esa rata. Tenemos que meterla presa. Ese gato no se puede escapar. Ese gato no se puede escapar. Tenemos que atrapar al gato mañoso ese que tenemos que agarrarlo. Gracias a todas las donaciones al canal, a los miembros nuevos, a las personas que están chateando. ¿Dónde está Lombana? Tiene que devolver los paneles solares que compró Lombana. Ya está diciendo que están... ¡Qué locura! La gente no perdona. Gracias, mi gente. 272, donde se lleva un escrutinio del 17.3%. Ahí transmisión 4 horas que podría ininterrumpida. regresar la exdiputada Mariela Qué buena Vega. señal. Por su parte, en el circuito 94, esto es en Veraguas, el escrutinio va por el 21.3%. Ahí quien por el momento se está llevando la curul es Didiano Diputada. Primero vamos a confirmar, queremos que Lombana acepte su derrota. Tiene que hacerlo. La tendencia está ahora con el 3.1% de los votos escrutados. El señor Cohen del partido Cambio Democrático estaría con el 32.4% de los votos. La señora Naní con
con 29.2%, el señor Villalaz con 18.8% y el señor González con 11.4%. A la cabeza de la tendencia, el partido Cambio Democrático. Algo interesante es que en Bocas del Toro, que actualmente tiene 2 diputados PRD, aún con un porcentaje muy bajo de votos escrutados, por el momento sería una para el diputado Benicio Robinson y la otra sería, de hecho, para una candidata del partido Cambio Democrático, cuyo nombre es Jessica Romero. Pero así van avanzando algunas de las carreras de diputados, más que nada en los circuitos uninominales, y ahí sí ya podremos comenzar a ver qué diputados que aspiraban a la reelección podrían quedarse en el camino. Por ejemplo, ahí les comenté el circuito que sí. No, pero todo es celular, todo es celular. Hasta hace unos momentos con el 21% de las mesas escrutadas, quien llevaba la delantera ahí por parte del Cambio Democrático es Liliano Didi Pinilla Ríos. Qué buen trabajo quedó. Y él estaría ganando al actual diputado Ricardo Torres, que es de ese circuito, y la diferencia entre ellos sería a Pinilla Ríos del Cambio Democrático con 42% y Ricardo Torres con 21%. Le estaría doblando la cantidad de votos a primero limpian toda esa área. Ricardo Torres, limpian todo eso si quieren usar esto. Con 1/3 de las mesas escrutadas en ese circuito de que el diputado Ricardo Torres se quede en el camino y no repita. Pero así hay... Ya están hablando de diputados cuando tienen que hablar claro, reconózcanlo. No he escuchado a Castalia y mucho menos a Lin Yuen reconocer que Raúl Mulino es el nuevo presidente de la República de Panamá. No he visto a Castalia y mucho menos cuando Castalia quiere de reconocerlo, Lin Yuen la regaña y le dice no, eso todavía no es, todavía no, ¿qué, Lin Yuen? ¿Dónde está Álvaro Alvarado? Quiero ver los tweets de Álvaro Alvarado, quiero ver a Tenógenes, quiero ver a Flor Mirachi, quiero ver a todos los medios de comunicación que están hablando paja. ¿Dónde está? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan ahora? Hablen ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está Álvaro Alvarado? ¿Dónde están los Lombana Lovers? Que decían que Panamá, lo que quieren son, la mayoría de los panameños son corruptos. Di lo que tú quieras. El pueblo panameño habló. El pueblo panameño está dividido. Pero la oposición también. La oposición también está dividida. Al parecer. Está confirmado, mi gente. Confirmado. Actualmente, y en este caso sería una nueva curul para Realizando Metas, que por ser un partido nuevo no tiene ninguna curul en la Asamblea Nacional actualmente. Correcto, si yo puedo aportar algo, sería también hablar del circuito 92 en Veraguas, que se distingue por su población. Su registro electoral es de más de 50.000 electores, de los cuales 12.000 están inscritos en partido. El diputado actual es Ariel Alba, quien ganó en el 2019 con 15.000 votos. También les podría comentar que al momento de ahora se han escrutado 12% de los votos y estaría ganando Alvis Camarena de Cambio Democrático con 1.697 votos, como podemos ver entre la diferencia entre los votos que se necesitaron para ganar en la ocasión anterior. Valdría la pena también hablar sobre el circuito 13-2, donde corre Jorge Ramos, vinculado a la diputada Yanivel Ábrego. En la ocasión Jorge Ramos va a ganar. 2019, ese circuito se ganó con ya me dijeron que Jorge Ramos va a ganar. 28.000 votos válidos, con 8% de los votos escrutados hasta ahora. Eduardo Vázquez, de Cambio Democrático, estaría llevando 1.160 votos. Bueno, hablemos un poco del PRD. ¿Cuáles son algunas de las carreras en las que parece que podrían verse beneficiados y repetir, y cuáles son otras en las que parece que no se verán tan beneficiados? Si nos empezamos enfocando por aquellas donde hay un porcentaje de votos un poco más avanzado, está el circuito 5-2, esto es en Darién. Ahí el diputado actualmente es Jaime Vargas, quien hasta hace poco sigue siendo actualmente presidente de la Asamblea. Por el momento parece que va a repetir. Correcto. Los preliminares, Alfonso, en Colón, que es una de las alcaldías también a las que se les ha dado seguimiento, preliminarmente apenas va al 0.3% de las mesas escrutadas, es decir, muy pocas mesas escrutadas a esta hora, y así se mantienen los votos: 46.2% para el candidato joven, el 23.1% para la candidata Omaira de Realizando Metas. Ella
estaba allí realizando metas. El señor Thompson con el 15.4% y Diógenes Galván alcanza a esta hora apenas el 7.7% de los votos. Ha sido las provincias donde más lento se ha estado dando la entrega de votos, lo que hemos visto en la curva de conteo, y esto se ha notado también en los márgenes provinciales en la carrera presidencial. Hay resultados también para la alcaldía de Las Tablas. Allá sí ya suma 1.4% de mesas escrutadas. El señor Herrera del PRD 38.5%, seguido del señor Ruiz con 25.3%. Por realizando metas, el señor Díaz con 16.5% y la candidata Quintero por el Partido Cambio Democrático 15.4%. Esto es para la alcaldía de Las Tablas, que a esta hora se ha escrutado apenas el 1.4% de las mesas. Bueno, si cambiamos ahora, siguiendo un poco con las carreras a diputados, habíamos mencionado Darío en el 5-2, un circuito donde actualmente, del que es el actual presidente de la Asamblea, Jaime Vargas. Si pasamos al otro circuito de esa provincia, está el circuito. Porque hay tendencia, la tendencia es evidente. Actualmente es Arnulfo Díaz, él es de Cambio Democrático. Sin embargo, en esta ocasión él decidió correr por el partido Realizando Metas y está en un quinto lugar por el momento. Quien se está llevando esa curul es Eduardo Paz del PRD, esto con el 27.8% de las mesas escrutadas, pero aún queda un camino por recorrer. Hay que ver si el diputado Díaz logra recuperarse o si se queda en el camino. Yo solo aportaría que ese número es bastante significativo porque precisamente Arnulfo Díaz obtuvo su curul con 5.000 votos, por lo que un número en los cientos ya representa una importante magnitud de esa división. Bueno, y en el caso de los diputados del Partido Panameñista, varios de los circuitos de donde vienen todavía tienen un porcentaje de participación bastante bajo, por ende no es significativo decir que tienen la curul por el momento. Por ejemplo, Pedro Torres en teoría va de primero, pero el escrutinio es muy bajo en el circuito 3-1, es de apenas 0.5%. Popi Varela está ganando. Un poco, al igual que el 4-1 en Chiriquí. Sin embargo, como habíamos comentado más temprano, hay dos circuitos a los que sí nos podemos referir. Uno de ellos es el 6-2, este es el DPC, donde el diputado Popi Varela, el exdiputado Popi Varela, con un escrutinio del 18.09%, parece que se ha visto beneficiado. Vamos con Eduardo Limpión, que tiene algo que mostrarnos en nuestro sector virtual. Comienzan a llegar algunos resultados, reitero, son muy pocos los votos todavía, pero quiero compartirlos con ustedes. El caso de Bocas del Toro, el circuito 1-1, estamos hablando que la información que tendríamos a esa hora colocaría a la señora Romero de Cambio Democrático y la segunda circuito todo el mundo quiere de Benicio. Sin embargo, en el caso de Romero tiene 3.33% de... Bueno, vamos a ver rápidamente, bájale, vamos, sí, al cuarto. Vamos a ver aquí, según el Tribunal Electoral, vámonos a presidente. Hay una tendencia ya el Tribunal Electoral, incluso con el 80% de las mesas escrutadas, considera, reconoce, acepta, como lo quieras llamar. Vamos a actualizar la página. Ya no me están poniendo la foto. Parece que el tribunal anda un poco también molesto por el resultado. No sé, le cambiaron, ya no ponen cara ni foto. ¿Qué pasó aquí? 34% para Mulino con el 80% de las mesas escrutadas. Faltan 1.493. Hay tendencia indiscutible. Ya es el ganador José Raúl Mulino. Ya va a hablar Lombana. Panamá entero quiere escuchar al segundo lugar. Ni siquiera puedo decir meritorio porque realmente es una paliza que le ha metido Raúl Mulino a Lombana también en votación. No es ni siquiera la batalla que hubo entre Mulino y Rómulo Rux en la anterior, que ganaron casi como por un margen pequeño, 31-30, 33-31, una cosa así bien pareja. Acá sí hay una paliza de parte de Mulino por encima de Lombana, a pesar de todo lo que dijo y toda la campaña mediática, porque la compra de likes en Instagram es evidente y de bots que estaban escribiendo tonterías. Si fuera así que iba a ganar, ¿por qué quedó tan abajo en la tabla de posiciones Lombana? Vemos a Martín Torrijos ahora con un 16%, otra paliza. Rómulo Rux, que era el que decía que iba a ganar, que su rival era Mulino y que votar por Mulino era votar por Benicio Robinson. Tampoco le funcionó esa estrategia y campaña sucia.
16%, 11% Zulay, 6% Zulay por encima de Gaby Carrizo. Maribel Gordón por encima de Melitón Alejandro Arrocha. La izquierda no va para ningún lado y Melitón Arrocha, nadie quiere a los que se viran. El que se vira y cambia va para afuera. Vamos a ver los diputados, pero en cuanto tengamos a Lombana reconociendo la derrota, vamos a verlo a continuación. Regresar. Hay un problema aquí con la tabla. El tribunal se tildió. Señoras y señores, la página del tribunal se ha tildeado, pero por el momento podemos decir que Vamos no se está llevando nada. El movimiento de este peladito no va para ningún lado. Benicio Robinson está ganando con el residuo allá en Boca del Toro. No lo puedo creer. Alerta, Panamá, alerta, paren esa votación. Benicio Robinson está ganando el gato está ganando, señoras y señores. Qué pesadilla. Benicio Robinson está ganando en el 1-1. Lenín Villar está ganando con el residuo. Está ganando Lenín Villar. Ay, no. Ese residuo es un desastre. Hay que eliminar el residuo. Hay que cambiar la constitución. Señoras y señores. 6.7% el PP. ¿Qué tiene el panameñista? El panameñista tiene... No, Panchito sigue marcando fuerte en un uninominal en el 9-3. Panchito sigue marcando. Hugo Méndez en el 4-1, pero todavía no hay mucha tendencia. Vamos a ver, Benicio, el 2%, Benicio Robinson, increíble, alerta Panamá. Moca está ganando por cociente con Eduardo Gaitán, Alebrenes, Lucho Duke, Pipechón, vamos a ver, en porcentaje bajo. Zulay Rodríguez está ganando con el medio cociente. Zulay Rodríguez, muy bonito, de verdad. Puedes usar el phone. Eulolio Castillo, Neftalí Zamora, 8.5. Tenemos informaciones aquí por encimita. Vamos a ver otros que me interesan mucho. Aquí hay muchos más. Partido realizando metas. 9-1. Fátima Agrasal con el residuo. Está ganando Fátima Agrasal. Y el medio cociente lo está ganando en el 13-4. Francisco Ameglio. Vamos a ver Panamá Oeste cómo está. Circuito 13-4 en estos momentos. Realizando metas. Están marcando bien arriba. 115 votos. El PRD está bien abajo. Esto es increíble porque Chorrera, por ejemplo, es un circuito históricamente PRD. Así es que eso, ponga el abanico. Así es. Curule, una. Realizando metas está asegurando una. Panameñista está asegurando una. El PRD está perdiendo. Parece ser, señoras y señores. Ay, ay, ay. Viene a hablar Lombana, va a reconocer la derrota. Vamos para allá. 415.561 son los electores en el total de mesas escrutadas. Hay que esperar. Hay movimiento en la sede de Ricardo Lombana. Hay 6 votos emitidos. ¿Aló? La participación en este caso dime. 2.415.561 Adiel Núñez. son los electores en el total de mesas escrutadas. Hay que esperar. No, ya eso ya ganó. Ya va a hablar Lombana. Tenemos las dos señales de la sede de Ricardo Lombana abarrotada por todos. Seguidores. Y también tenemos la señal de los seguidores que esperan en la sede de José Raúl Molina, esperando también, como bien decías, hace algunos minutos. Es verdad. No, y ahorita mismo, allá donde tú vives, está perdiendo todos los PRD. Para que sepa. En de diputados. Se le ha dicho que aproximadamente falta la de alcalde. A las 8:30. No dice, pero yo te informo.
Yo te informo porque yo tengo la página del tribunal. Ese pronunciamiento por parte del señor Ricardo Lombana, quien a esta hora alcanza el 5.1%. Vamos a ver, pero por diputado están ganando todo lo de realizando los metas. panameños en esta jornada histórica. Bueno, ya sí, yo te aviso. El Chau. 80.1% de esos votos el país ha hablado, ahí se está ya marcando la tendencia, así que vamos a esperar con mucha expectativa también cuál va a ser el mensaje que envíe el señor José Raúl. A pesar de toda la campaña de Bacal, de Flor Mirachi, de Guido Rodríguez, de Hugo Famanía, de Álvaro Alvarado, en contra de Martinelli, en contra de Mulino, en contra de la inconstitucionalidad, y apoyando abiertamente a Lombana todo el tiempo y también a Martín Torrijos, porque las cosas hay que decirlas, no le funcionó la estrategia a los grandes poderes económicos. El pueblo panameño en su gran mayoría decidió que el presidente va a ser Mulino. Ya, seguimos. Ahora vamos a ver las otras candidaturas. Les pretenden traicionarnos y mantener la misma. El señor José Gabriel Carrizo, pues el grueso de su mensaje, creo que fue que el tiempo de Dios es perfecto, fue un mensaje muy corto. Martín Torrijos le pidió a José Raúl Mulino que gobierne para todos los panameños y no solo para su grupo. Y Rómulo Rux dijo, no puedo ocultar mi preocupación por el pueblo. Y fue temprano. Ahí están los mensajes claves que han... Pero estamos esperando también... Mucho más rápido que cuando ganó Nito Cortizo. ¿Te acuerdas, asistente? Cuando ganó Nito Cortizo lo declararon a las 11 de la noche. Aquí ya a las 8, 7 y media ya se sabía que Mulino es el presidente de Panamá. Es evidente, el pueblo no quiere improvisar, no quiere paneles solares. Del señor Ricardo Lombana, que se ha mantenido en este segundo lugar con el 25% de los votos. No, y Ricardo Lombana, que en toda la campaña tuvo un discurso muy agresivo contra José Raúl Mulino específicamente, y habrá que ver particularmente los debates, incluso cuando estaba ausente el señor Lombana, lo consideraba su principal contrincante. Habrá que ver si su discurso ahora es un poco de conciliación o si se plantea que vamos precisamente a la sede donde ya vemos. Siempre la gran incógnita de esta campaña es quién polarizaría o quién tenía más opción de ganarle a José Raúl Mulino, que durante toda la campaña encabezó las encuestas. Y bueno, el que está a 10 puntos de José Raúl Mulino terminó siendo Ricardo Lombana, que vamos precisamente a la sede donde ya vemos movimiento para algún tipo. Él va a decir que es la oposición. Él va a pelear, ahora él va a pelear por las alcaldías, va a pelear por los corregimientos, va a pelear por los diputados, pero de verdad, tengo que decirlo. El tribunal, aparte de la página, está caída, está fallando la página del tribunal, como siempre, ¿no? Gobierno es así. La página del tribunal está caída, está dando problemas. Qué casualidad que todo el mundo está tratando de entrar. Y ya no quieren, ya no salen las caras, ya no sale nada, ya no salen las fotos. Él está buscando, ahora Lombana va a hablar en breve y lo vamos a tener aquí. Moca nada más tiene 2 posibles candidatos por el momento. Y por la libre postulación ya están saliendo. Ahí viene Lombana. Viene Lombana, pueblo panameño. De Lombana nos dijeron a las 8:15 que en 15 minutos, ya han pasado 20, pero se proyectaba entonces un anuncio para las 8:30 de la noche. Son las 8:36. Ahí está Ricardo Lombana al escenario junto a su familia. Va a ser oposición. Para brindar palabras. Espero que no le trunque el camino. Que lo apoyaron durante toda la campaña. La mina no va a volver. Hoy en directo desde la sede de Ricardo Lombana, quien ya en minutos se dirige al país, siendo las 8:36 minutos de la noche. Ahí estaban poniendo musiquita, no funcionó ninguna estrategia que intentaron hacer, no le funcionó a Lombana, no le funcionó, la verdad, no le funcionó, vamos a escuchar las palabras, va a hablar, una risa que, no sé. No, los jóvenes tampoco los jóvenes votaron por él, no se crean, los jóvenes tampoco votaron por él.
Hay muchos jóvenes que votó por Mulino también. Una paliza. No se escucha el audio. Muchas gracias. Le va a pasar lo mismo que a Rómulo Rux. La plata que gastaron los Mota y los Eleta, el montón de plata que gastaron. Pero para ellos es como un pelito. Que dejaron la vida en este proyecto. Y gracias especialmente, gracias a todos los activistas. Oye. A todos los activistas del movimiento Otro Camino que dejaron la vida en este proyecto. Y gracias especialmente a Dios, que está siempre en control de todo, y a mi familia por acompañarme, a mi familia en este desafío, haciéndolo también un desafío de ellos. Gracias, Ricardo Alberto. Gracias, Camila. Gracias, Gira. Gracias por tanto, Michael y Stephanie. Gracias a ustedes también. Mocachino, Mocachino. Gracias, Michael y Stephanie, por entrar al ruedo y demostrar que la juventud está dispuesta a participar para cambiar el país. Gracias por salir de su zona de comodidad y sacrificarse por esta patria tan hermosa. Gracias a los cientos de miles que votaron por nuestra opción. Somos la principal fuerza de la oposición de la República de Panamá. No, tampoco es verdad. Hay mucha división. Tampoco es cierto. Gracias. No están ganando las curules. A los representantes de mesa. No están ganando las curules. A los representantes de mesa que han cuidado el voto y con ello la voluntad del pueblo. La gente que le lavaron el cerebro, los medios de comunicación, la gente que les vendieron la película, la gente que se la comió, los jóvenes que no saben, votaron por esto. Pero obviamente una persona que improvisa, una persona que dice una cosa hoy y que dice otra cosa mañana, no puede ser presidente. Y eso es lo que pasó, le pasó factura a eso. Porque Internet, que es la herramienta que él más utilizó, no olvida. Internet no olvida. Hoy han ganado todos ustedes. Estamos ante un difícil y delicado momento nacional e institucional. Esperemos que sea mejor ahora. Que requiere que asumamos la responsabilidad con los resultados obtenidos. Estos resultados no son, obviamente, los que queríamos, pero hay que construir otro camino, y otro camino se construye dando el ejemplo. Y a esta hora de la noche, los resultados ya son claros. Mi reconocimiento al presidente electo de la República de Panamá, el señor José Raúl Mulino. Con dolor en el alma, aplauso. Mira eso. A todos
a todos nuestros representantes de mesa. Muy mal, porque la campaña de odio de Lombana ha demostrado que no hay caballerosidad en aplaudir. Estuvo muy mal. Se está viendo lo que va a venir. Va a ser confrontación en los próximos años. Esa actitud de un líder es muy mala. Él no mostró humildad en lo que acaba de decir. Está hablando de que va a haber confrontación, porque todos los que están allí no aplaudieron, no respetaron. Le faltó educación, le faltó caballerosidad a Lombana. Lamentable, porque él representa un partido político y la gente es lombanista, no otro caminista. Si no, vamos a ver los resultados de las curules. Mírenlo usted aquí. Mírenlo aquí. No está marcando nada Moca. Moca 2 candidatos. Volvemos acá. Del país. Por primera vez, un partido de independientes. No, tampoco. Hay mucho PRD en tu partido. Tampoco. Un partido de independientes. No, no es cierto. Logra alcanzar estos niveles de aceptación y de votación popular. No es verdad. Tomamos Yo no lo leo este así. mensaje del pueblo panameño con mucha responsabilidad, y con la misma ejerceremos nuestro rol como oposición. Seremos un partido presente. No. Porque Panamá tiene un gran desafío. No están ganando ninguna curul. Solo 2 curules ahorita mismo. El diseño institucional de nuestro país hace que el presidente electo Va a hablar el tribunal. Ya se acabó la vaina. 35% de los votos. La mayoría de los panameños votaron por otra opción. Sepa, señor presidente electo, que si usted hace las cosas bien, encontrará en nosotros la mano extendida. Eso sí. Ahora te aplaudo. Usted también. Okay. Que si vuelve a hacer lo que durante años nos tienen acostumbrados y se aleja de la voluntad popular, si usted se atreve a renegociar el contrato minero, si usted se atreve a privatizar la educación, o si usted se atreve a utilizar métodos autoritarios para reprimir al pueblo, encontrará al pueblo en las calles. Sí. Buenas palabras. Ahí se la doy. Ahí se la doy. Ya viene lo serio, ya viene a hablar el tribunal. Encontrará al pueblo en las calles. Señor Lombana, pero tenemos que ir con la señal en directo hasta el Tribunal Electoral. Sí, ya nadie quiere hablar con Lombana. De dirigirnos al candidato que extraoficialmente van a llamar, ha sido el ganador. Viene la llamada de estos comicios electorales. ¿Qué pasó? En nombre del Pleno quisiera primero dirigir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasó? Ah, TVN tiró, soltó la transmisión. Qué perras, loco. Perdón la palabra, pero vamos, no importa. No importa. Yo la pongo acá. Qué porquería. Que han participado con nosotros. Va a salir mal, lo siento. Electorales. No acepta TVN, loco. De observación que nos han acompañado. Qué basura. Y que arduamente han estado dando fe y que son luego remitidas a las distintas juntas de escrutinio que darán fe de los ganadores en cada una de las categorías para los cargos a los que están siendo elegidos por el pueblo panameño. Y muchísimas gracias a todo el personal del Tribunal Electoral, a todos los miembros de los estamentos de seguridad, a la Fiscalía General Electoral y a todas las entidades del Estado que de una u otra forma han coadyuvado a que este proceso electoral haya sido se cayó TVN porque son una bitch. Como sentimos nosotros en el Tribunal Electoral que lo ha sido. Del Tribunal Electoral. Desde 1990, 1991, realmente, a la Fiscalía, primera elección parcial, el Tribunal Electoral ha cumplido
con el país, ha cumplido con la nación, ha cumplido con los ciudadanos, y en todos estos años no ha dejado de cumplir. 2024 no iba a ser la excepción. A todos los que han hecho posible que el Tribunal Electoral haya logrado esto, les damos las gracias. Y ahora, sin mayor preámbulo, haremos la tradicional llamada que desde las elecciones pasadas y con la entrada de los medios digitales y la tecnología digital al Tribunal Electoral ahora es una videollamada, no iba a ser la excepción, que extraoficialmente es el candidato ganador a la presidencia de la República en estas elecciones. Cuando estén listos en tecnología. El momento de la llamada, va a venir el momento de la llamada. Van a llamar a Lombana, no, a Lombana no lo llaman más. Y con la entrada de los medios digitales y la tecnología digital al Tribunal Electoral ahora es una videollamada. Viene la videollamada. Oficialmente es el candidato ganador a la presidencia de la República en estas elecciones. Cuando estén listos. Y está regañando hasta desde ya. Está al revés. Arréglenle eso, alguien que le pueda arreglar la cámara. Eso, voltéanla, eso. Muy buenas noches, señor no oigo, dice Raúl Mulino, candidato a la presidencia de la República por los partidos RM y Partido Alianza. Me complace, en nombre del Tribunal Electoral, comunicarle que de acuerdo a nuestro sistema de transmisión extraoficial de resultados, es usted en este momento de forma extraoficial el ganador a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2024. Lo felicitamos por el esfuerzo que ha realizado usted y su partido, y como es tradición en el Tribunal Electoral, le extendemos la invitación en este momento para una reunión con el Pleno del Tribunal Electoral. Muy buenas noches, señores magistrados y funcionarios del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Agradezco su llamada y recibo con complacencia y a los policías los resultados expresados. Ah, no, esos no son policías. La voluntad mayoritaria del pueblo panameño y nuestra democracia, que asumo con gran responsabilidad y humildad panameña, pero dispuesto a que con la guía de Dios, señores, yo pueda desarrollar todo nuestro programa de gobierno en beneficio del pueblo y cumplir a cabalidad su llamada, estableciendo un gobierno capaz, idóneo, honesto y sobre todo eficiente para poder resolver las ingentes necesidades de los panameños. Es un honor para mí, para mi familia. Está la gente tocando paila. Recibir esta llamada. Implica un enorme peso sobre mis hombros que recibo complacido y sobre todo con la firme e inquebrantable convicción de dar lo mejor de mí para el país durante los próximos 5 años que se inician el 1 de julio del presente año 2024. Ha sido una campaña dificilísima y le cuento a usted y al Tribunal Electoral, llena de toda suerte de obstáculos, llena de toda suerte de muchas otras cosas que prefiero no mencionar, tratando de boicotear la posibilidad de que un partido legalmente constituido pudiera tener un candidato a la presidencia de la República, porque a un grupito no le daba la gana. Bueno, gané la elección. Ha sido una campaña dificilísima. Cumple hoy la voluntad popular, un propósito importante en democracia que yo le reconozco al Tribunal Electoral, la fortaleza que tuvo para hacer que hoy prevalezca esa voluntad mayoritaria del pueblo panameño luego de haber ejecutado los votos presidenciales.
Me comprometo con el país en este momento a armar, establecer un gobierno de unidad nacional lo antes posible. He podido conversar hace un momento con el candidato Rómulo Rux y Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo, a quienes le manifesté lo mismo, porque todos los panameños tenemos que sumar esfuerzos para poder avanzar en la agenda nacional que impera. Gracias a ustedes, gracias al pueblo panameño, y con gusto acepto esa reunión en la fecha que ustedes me digan, y ahí estaré gustoso de estar cumpliendo con una de las tareas importantes como presidente electo de la República. Señor presidente, la fecha de esa reunión, como es tradicional, es precisamente en este momento. Voy para allá. Después que salude a todos mis simpatizantes aquí en el hotel y el tribunal electoral, y me reúno con usted. Un gran compromiso. ¿Qué día va? ¿Qué día voy? Voy hoy mismo. Lo estaremos esperando en el tribunal electoral. A todos los que nos están escuchando en este momento, muchísimas gracias por la atención prestada y recuerden que la patria la hacemos contigo. Buenas noches. Ahí están las palabras del tribunal histórico. Dice que, caramba, dice. Viendo ya las reacciones entonces, luego de esta tradicional llamada que hacen los ahí está Castalia sufrida. Al virtual ganador de estas elecciones, en esta oportunidad, José Raúl Mulino del Partido Mulino es el presidente de Panamá. Y Alianzas, quien debe entonces dirigirse en minutos a todos sus seguidores que se han congregado en su sede para escuchar este mensaje luego de esta marcada tendencia de votos a su favor. Viendo ya las reacciones entonces, luego de esta tradicional llamada que hacen los diputados electorales al virtual ganador de estas elecciones, en esta oportunidad José Raúl Mulino del Partido Realizando Metas y Alianzas, quien debe entonces dirigirse en minutos a todos sus seguidores que se han congregado en su sede para escuchar este mensaje luego de esta marcada tendencia de votos a su favor. Ciertamente el reconocimiento también de los otros candidatos presidenciales al triunfo de José Raúl Mulino, y ahora con la llamada del Tribunal Electoral lo que queda es el discurso de aceptación del candidato, ¿no? Del candidato ganador de la voluntad popular en este caso. Bueno, se suman ya a esta transmisión en esta recta final el doctor Jorge Eduardo Ritter, Sabrina Bacal se mantiene con nosotros, Fernando Martínez, que está desde más temprano también. Bueno, conocer también ya sus impresiones con estos resultados y previo al mensaje que envíe al país el señor José Raúl Mulino. Doctor Ritter, buenas noches. Buenas noches. Hay un elemento importante de esta contienda y es la expresión de los candidatos perdedores, los candidatos que no obtuvieron el favor popular, de haberse expresado todos antes de la llamada, todos reconociendo el triunfo de José Raúl Mulino, y eso le da una gran fortaleza, una gran legitimidad a un triunfo electoral, pero sobre todo le da una gran fortaleza a la democracia panameña, eso que es lo fundamental en esta noche. Al margen de los resultados, al margen de los que ganaron, de los que perdieron, hay un resultado evidente, que es el fortalecimiento, pese a los nubarrones que podían ceñirse sobre el panorama panameño. Hoy hay un fortalecimiento de la democracia panameña, producto de los discursos, de los reconocimientos, de la gallardía con que los candidatos que no fueron favorecidos con el voto popular hicieron antes de que el Tribunal Electoral reconociera o llamara, vamos a decir, que oficialmente ha sido triunfador José Raúl Mulino. Fernando. Yo dije y reitero que la elección de hoy es una elección histórica. No estamos en el Panamá del año 2009. Los desafíos que tenemos como sociedad son de verdad enormes. La deuda del país está arriba de los $50.000 millones, y no es verdad
que sobra plata en este país. Creo que José Raúl Mulino gana, como se ha hecho costumbre en nuestro país, con un mandato limitado, 34%. Sí, habló. ¿Qué está hablando esa huevado? ¿Qué está hablando ese huevado? ¿Qué tal? Y que Jorge Eduardo Ritter, ese PRD, que debería estar preso también. Jorge Eduardo Ritter, ¿qué está hablando ese perro? Debería estar preso ese man. Debería estar preso Jorge Eduardo Ritter. ¿Qué les estaba diciendo ese baboso? No le hagan caso a lo que diga Jorge Ritter, por favor. La rata esa. Bueno, vamos a ver ahora los candidatos a diputados. Vamos a darle seguimiento a eso también. Seguimos. Fue el señor Ricardo Lombana. Sabrina. Sí, creo que la oposición, y lo decía Olga de Ovaldía hoy aquí en el análisis, es sumamente importante en estos tiempos que estamos viviendo de dispersión democrática. Bien lo dijo Fernando, José Raúl Mulino tendrá que enfrentar una situación económica en la que no será nada sencillo cumplir eso de Chen en tu bolsillo. No es el mismo país que recibió Ricardo Martinelli en 2009 y definitivamente va a tener que lidiar con problemas muy difíciles, tanto en la Caja del Seguro Social, el tema del cierre de la mina, que se vio en las calles donde se para, digamos, la juventud del país al menos, y José Raúl Mulino ha tenido un discurso favorable a continuar con la extracción minera. Entonces son temas que se convierten en retos para su gobierno. Ven imágenes de centro de campaña de José Raúl Mulino, donde sus seguidores esperan su llegada. Ha dicho que primero va a compartir con ellos para luego ir a esta reunión al que ha sido invitado por parte de los magistrados del Tribunal Electoral. Pero bueno, tenemos esa tendencia ya confirmada por las autoridades del Tribunal Electoral. Sin embargo, bueno, hay un juego pendiente que tiene que ver cómo va a quedar conformada esa Asamblea Nacional. Habría que ver con qué asamblea tendría que gobernar José Raúl Mulino, tomando en cuenta que hay figuras que buscaban la reelección y que al parecer van a lograr mantenerse en estas curules. Parece que mientras se hacen los anuncios, decir, en Panamá se ha convertido en alguna circunstancia de transición. Y habrá que conocer durante la semana los anuncios que haga Mulino para identificar a por lo menos una parte de su gabinete o a los encargados de esta transición. Entre el gobierno de Martinelli y Varela no la hubo, pero es lo usual que el homólogo del gobierno entrante se reúna con el del gobierno saliente en un proceso de estos 2 meses, y ese proceso comienza esta semana. No siempre con la figura designada, pero por lo menos hay alguien de cada campaña que estaría, digamos, acercándose en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, a conocer qué va a pasar. Hubo, digamos, insistencia de algunos colegas esta mañana en las conferencias de preguntar por el gabinete. Yo creo que quizás no era el momento de la pregunta, pero ahora ya reconocido a partir de esta semana será uno de los temas mientras vemos la composición de la Asamblea. Es que en los próximos días José Raúl Mulino tiene que cambiar de discurso, tiene que cambiar de actitud incluso, porque lo que hemos visto de su oferta política a lo largo de esta contienda electoral ha sido una lista de promesas, pero como prácticamente no hemos tenido acceso a conversar con él o a entrevistarlo, en mi caso particular en una sola oportunidad, no tenemos los detalles del cómo lo haría, cómo enfrentar la Caja del Seguro Social, cómo va a enfrentar la altísima deuda pública que tenemos, cómo enfrentar... Me encanta Castalia, ahora sí va a ser periodista, ahora sí Castalia va a ser periodista, Atenógenes va a ser periodista y todos ellos van a estar inquisidores contra ellos. Impresionante. Qué vergüenza, pero ya sabíamos que la tendencia y la conducta iba a ser así. Sabíamos que los periodistas ahora sí van a ser periodistas y van a estar encima jodiendo y molestando. Nosotros vamos a estar pendientes por los candidatos a diputados. En breve vamos a seguir con eso. Bueno, vamos a estar en breve con eso. Es evidente que hay dolor por parte de ellos. Vamos para allá, vamos a confirmar las alcaldías, vamos para todo eso, porque ahorita mismo ellos siguen con el dolor y están cogidos realmente, están ardiendo, verdaderamente ardiendo, en llamas. Yo voy a suspender la transmisión
momentáneamente. Vamos para 5 horas. Esta era para la presidencia. Vamos a ver las otras tendencias en breve. Hay mucha noticia. Vamos a entrar en breve con todo eso. Usted pendiente aquí, no se pierde de nada en el canal YouKnow. Claro que sí. Vamos a estar muy pendientes con las reacciones de los diferentes candidatos y las diferentes cosas a nivel nacional. Vamos a ver qué más. Hay mucha expectativa por los otros candidatos. Ya sabemos que Mulino va a ganar. Vamos a reaccionar en otro momento también, en otros casos, en otras coyunturas. Y vamos en vivo ahora en breve. Vamos a hacer un par de reacciones y volvemos enseguida. Así que por ahora yo me despido. Ya esta transmisión, esta primera parte de la transmisión, con el trabajo hecho, cumplido por ustedes, para ustedes siempre. En breve vamos a regresar. No se me vayan porque voy a subir un par de videos que hemos estado preparando para ustedes, porque hay reacciones a nivel internacional y tenemos que hacer reacciones rapidito a eso. Y volvemos en vivo en breve para ver cómo van las otras candidaturas. Nos vemos en breve. YouKnow, pra.